Buenas tardes, bienvenidos a toda la audiencia de Limpio Digital. Ya estamos en vivo y en directo desde el estadio de la Liga Limpeña de Fútbol, el Estadio Coronel Carlos Garcete, para llevar a cabo la transmisión de lo que va a ser la semifinal vuelta, primer compromiso que tenemos en la jornada de hoy. Nanagua, Río Salado. Un partidazo que puede o no definir el primer finalista de la temporada desde 2026. El día de hoy me encuentro acompañado por mi compañero y también el jefe, fundador de Limpio Digital, Pedro Antonio Sonalinde, más conocido como Tony, que va a estar en comentarios. Muy buenas tardes a la audiencia de Limpio Digital. Un día muy importante para el balompié limpeño. Podríamos conocer al primer finalista de la temporada 2026 después de aquel partido importante entre el partido de ida, donde había concedido la victoria al equipo de Nanagua. Muy entusiasmados los aficionados de Nanagua por volver a una final después de varios años, y el Río Salado, que quiere defender ese título tan importante que había conseguido el año pasado por su centenario. Entonces este partido va a ser muy interesante, va a tener todos los pormenores también. Vamos a tener todos los pormenores de este encuentro aquí con el equipo de Limpio Digital. Excelente, Tony. Nosotros ya vamos preparándonos para lo que va a ser este gran compromiso entre Nanagua y Río Salado. Recordando que el partido de ida lo ganó el conjunto auriazul, lo ganó Nanagua por 2-1 en un vibrante compromiso. Necesita de un empate la República para volver a una histórica final. Así mismo, Adrián, la afición auriazul de Rincón paralizado esta tarde, seguro esperando este encuentro. Muchas críticas también por el tema de la jornada que se disputa hoy, por el tema de la final del Mundial también. Pero bueno, creo que también la gente está muy apretada para hacer pasar esta fecha, entonces los compromisos se tienen que jugar el día de hoy. El segundo encuentro también va a estar muy interesante, el partido entre Guaraní y Sudamérica también. Movió Nanagua, arrancó el compromiso, señoras y señores. En marcha la semifinal vuelta entre Nanagua y Río Salado. El primer partido de la jornada de hoy a continuación. O sea, luego de este compromiso, en realidad, jugará Sudamérica y Guaraní. Va moviendo el conjunto saladeño, que tiene que salir a buscar la victoria. Levanta la pelota Hernando López, llega Marcelo, viene el cabezazo defensivo por parte del jugador de Nanagua. Insiste Río Salado, rechaza oportunamente el capitán del club de Nanagua. Va a ser el balón a favor del azulgrana. El equipo de Nanagua sale a la cancha con Tobías Alonso con la número 12, el número 2 José Villalba, con la 6 Oscar Candia, con la 4 Luis Zamudio, con la 20 Oscar Maldonado, con la 18 Ronnie Bogado, con la 5 Amílcar Bogado, con el 16 Lisandro Aranda, con la 7 Rodrigo Esquivel, con la 20 Matías Pereira y el 19 Julio Trinidad. Va a ser con la 9, en realidad Julio Trinidad. Va moviendo el conjunto saladeño. Guillermo Martínez juega con el Colo Jiménez. Se para el Colo, mete el centro. Balón que rebota en la barrera. Aquí va a marcar, o iba a marcar mejor dicho, el número 11, Hernán Galeano. Va a ser salida para el conjunto auriazul. El equipo de Río Salado sale con la 1 Adolfo León, con la 2 Alberto Jiménez, con la 13 Junior Alicayé, con la 6 Marcelo Sánchez, con la 14 el capitán del equipo Gilberto Martínez, con la 5 Guillermo Martínez, con la 23 Santiago Acosta, con la 25 Fernando López, con la 9 Edil Silvero, con la 11 Hernán Galeano y con la 17 Francisco Vera. Chiquito Galeano entonces, que aparece en el 11 titular del conjunto saladeño. Ex Nanagua. Ex Nanagua, entonces ahí algunos cambios que mete el conjunto saladeño. Nanagua también, por supuesto, teniendo en cuenta también la expulsión que sufrió el partido anterior. También me complace presentar a nuestro compañero que va a estar en la voz comercial, Alex Cuellar. Bienvenido. Qué lindo compartir nuevamente con todos ustedes, compañeros. Bienvenidos a toda la audiencia limpeña en este gran encuentro de esta semifinal de vuelta. Va teniendo el conjunto de Nanagua. Sale desde el fondo con Esquivel. Quería salir Rodrigo. De gran partido en el compromiso anterior, marcando el empate transitorio en aquella oportunidad que después sirvió para que Nanagua lo dé vuelta. Va saliendo Villalba, José Villalba. Sale el auriazul. Aquí va reventando esa pelota el jugador con la casaca 5. Jugando conjunto de Nanagua. Era Abogado el que rechazaba. Aquí desde el fondo reinicia las acciones Río Salado con Acosta. Este es Fernando López. Nando López, Acosta otra vez. Maneja la azulgrana.
El pase para Francisco. Va sacando a Milka Bogado. Recupera Río Salado. Va teniendo Nando. Insiste el conjunto azulgrana, pero quiere salir ahora Nanagua. A ver si viene la contra. Muy solo Julio Trinidad. No podía mantener la posesión de la pelota. Así que vuelve a empezar desde atrás el conjunto azulgrana. En realidad desde su campo. Va recibiendo el Colo Jiménez. Va en zona ofensiva. Remató. Ese envío fue muy suave. Se fue a las manos de Tobías Alonso. Llegó la primera aproximación del conjunto solodeño. El Salado que tiene que ser el protagonista de este encuentro para poder doblegar al Nanagua, tiene que conseguir imperiosamente esa victoria para forzar el tercer partido. Llegó Río Salado por la zona derecha. Farmaventes, cuida tu salud y tu economía con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes y acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Va a ser lateral y salida para el conjunto de Nanagua. Apuesta de momento a esperar el conjunto Oriazul Tony, también teniendo en cuenta la situación favorable en la que se encuentra debido a la victoria en el partido anterior. Evidentemente el Nanagua va a jugar al contragolpe, como lo hizo el partido anterior. Va a estar a la espera de algún error del Río Salado para poder llegar al gol de apertura. Aquí justamente quería la contra Nanagua con Rodrigo Esquivel, pero terminó perdiendo esa pelota. Nando López que retrocede hasta allí para salir jugando con Gilberto Martínez. El Beto jugó con Hernán Galeano. Más chiquito. Retrocede con Nando López. En el medio con Martínez. Es Guillermo. Filtra por bajo. Le va quedando chiquito que saca el remate. Sensacional respuesta de Tobías Alonso. Quiso sorprender de media distancia chiquito Galeano. Terminó salvando en su primera intervención Tobías Alonso, el arquero de Nanagua. En el juego de piernas el arquero parece que tuvo un traspié. Casi se le mete este balonazo del jugador de Río Salado. Será tiro de esquina para el conjunto azulgrana. Acomoda la pelota el jugador con la casaca 23. Estamos hablando de Santiago Acosta. Acosta que ya puso la pelota. Va a ser tiro libre para el azulgrana. Autorizó Juan Gabriel Benítez, el árbitro principal, y en el centro al área. ¡Va el cabezazo! ¡Alonso! ¡Gol! ¡Gol! De Río Salado, el azulgrana que encuentra el gol de manera tempranera en el compromiso. Apareció, me parece que fue el capitán, me parece que fue Gilberto Martínez el que apareció para ganar en las alturas. Pirayú. Fue en realidad Pirayú, ahí está, ahí la corrección. Apareció Martínez para poner el 1-0. Golpea Río Salado a través de la pelota parada, gana 1-0 en Nanagua. La pelota parada fue el arma para poder abrir el marcador a favor del Río Salado. Y te estaba por comentar una particularidad. Lo vemos a Tacuara Cardoso, Maldonado, siendo central el día de hoy, Adrián. Llegó el primero para el conjunto azulgrana, igualado de momento la serie. Con este resultado estaría forzando Río Salado un partido extra, pero falta todavía muchísimo y seguro que Río Salado va a querer ampliar la ventaja. Ahí va cubriendo Tacuara Maldonado, deja salir esa pelota. Ahora Nanagua es el que tiene que salir a buscar el empate, pero veremos cómo reacciona el área azul ante este gol del conjunto saladeño. Impresionante testazo en el área para abrir el marcador a favor del Río Salado. Golazo de Pirayú Martínez. Martínez que está acostumbrado a marcar goles de cabeza. Especialista. Tiene un muy buen juego aéreo. El jugador que hoy milita en Río Salado. Aquí hubo posición adelantada, ya no vale esta acción. Va a ser salida para Nanagua. Recicladora Carandaví, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. 1-0 gana Río Salado, lo hizo Pirayú Martínez. Muy similar a cómo había llegado el segundo gol de Nanagua en el partido anterior, Tony, solo que el centro vino del lado opuesto en aquella ocasión, pero también fue un testazo y el balón que golpea en el travesaño entra dentro de la portería y sale sin tocar la red. O sea, a eso me refiero, que fue muy similar. En este arco parece que entran goles raros. El otro parecía que no entraba, entró. Este también quedó vivoreando en la línea y se dio el gol de Río Salado.
Atención que quiere responder Nanagua, que salió a cortar, no quería problemas allí Martínez. Gilberto Martínez sacó esa pelota. Va a ser lateral para Nanagua. Se acerca ahora Nanagua hacia el campo. Saladeño, el envío al área, al cabezazo de Pirayu Martínez, hubo falta en ataque. Va a ser salida para el conjunto inmortal. Comercial Todo Plástico, representante exclusivo de Cienfuegos del licenciado Isidro Cáceres, embalaje en general, bazar, cotillón, juguetería, librería. Comercial Todo Plástico. Vos oriendo desde el fondo del conjunto azulgrana. 1-0 gana Río Salado. Aquí la pelota larga, va a correr Galeano, deja salir. Tocó ahora Maldonado, va a hacer salida para el conjunto de Nanagua. Tobías Alonso se encargará del saque de meta. 1-0 gana el inmortal. Nanagua ganó 2-1 en la ida. Va a ser reposición para el cuadro rinconino. Luego de este compromiso, juegan Sudamérica Guaraní. Central de ofertas multitienda para toda la familia, ropería, calzados, accesorios. Encontrarlos sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino, en la ciudad de Limpio. Sale José Villalba para Nanagua. Iba allí a marcar Galeano. Va a ser lateral para el Auriazul. Al servicio. Baja Trinidad. Va el balón filtrado y va corriendo Esquivel. Y va Rodrigo. Y va Rodrigo. Aguanta, tira el centro bajo. Le va quedando a Gilberto Martínez. Sale el Beto. Decide sacar por un costado. Va a ser lateral para Nanagua. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Definitivamente mermó un poco más la asistencia del público respecto al partido al partido anterior, Tony. Evidentemente la final de la Copa del Mundo también va a ser un limitante muy importante. Y bueno, ya antes ya tenemos porque supuestamente se van a quedar porque están viendo por las plataformas digitales, pero Y la verdad que sí van a ver por las plataformas digitales, pero en realidad se quedó porque quieren ver obviamente en la tranquilidad. el partido Guazú, que es la final del Mundial. Obviamente es imposible competir en condición de espectáculo con eso, que es probablemente, o si es que no lo es, el partido más importante del mundo del fútbol. ¿Quién no quiere ver la final del Mundial? Pero bueno, por cuestiones de calendario también entendemos que no había caso de aplazar este compromiso. No había caso, imposible. Estamos a días, a prácticamente menos de 2 meses del inicio del Interligas, donde Limpio seguro va a salir a ser protagonista como en todos los campeonatos que compite nuestra querida selección limpeña. Va a ser saque lateral para el conjunto de Río Salado. La tiene Erasmo Aricalle que va jugando con el Beto Martínez. Va Gilberto Martínez con la pelota. Sigue Martínez. Intenta recuperar Nanagua con Esquivel. No puede. Ya colabora Marcelo Sánchez. Y sube Chelo. Viene el Río Salado. Chelo del pase. Le queda a Milcar Bogado. Hubo falta, dice el árbitro. Va a ser tiro libre para Río Salado desde ese costado izquierdo. Comercial Fer, al por mayor y menor, todo para la canasta familiar con productos nacionales e importados, sobre la calle San José, frente mismo al Mercado Municipal de Limpio. Comercial Fer. Va a ser tiro libre para el conjunto de Río Salado. Acomoda la pelota Nando López. Y puede ser peligroso esto para Nanagua. A ver cómo defiende el Auriazul esta ocasión de pelota parada que tiene el conjunto de Río Salado. Se van armando las parejas en el área. El envío de Nando se fue abriendo demasiado. Va a ser saque de arco para Tobías Alonso, el arquero de Nanagua. Refrigeración, instalaciones, servicios y reparación, restauración de furgón refrigerado, soldadura en aluminio, acero inoxidable, hierro fundido. Candia Refrigeración, 0984-718-217. Mandar saludo a toda la gente que está prendida a nuestra sintonía por la plataforma de YouTube y de Facebook, donde estamos. También estamos en TikTok. Hay nuestros seguidores de TikTok que pueden disfrutar esta gran semifinal por Limpio Digital. Aquí quiere atacar Nanagua, va recibiendo esa pelota el 10, va a Pereira, termina perdiendo esa pelota y va saliendo Río Salado. Y aquí va teniendo Francisco Vera y el pase largo para que la busque Dil Silvero. Venía la cobertura de Tacuara Maldonado. El balón que va a corresponder
al conjunto de Río Salado. Será tiro de esquina. Comercial Eliana, sanitarios, electricidad, artículo de ferretería, anexo, depósito de materiales de construcción. Comercial Eliana. Santiago Acosta, que está siendo el encargado de las pelotas paradas en Río Salado en este compromiso, Tony. Muy interesante el encuentro, ida y vuelta, los dos proponen, que es lo importante también para este encuentro, donde Salado es el que necesita de la victoria. Va a venir el tiro de esquina, va el envío bajo, corto, Rodrigo Esquivel quiere salir rápido para Nanagua, evitó que recupere la pelota el jugador de Río Salado, Santiago Acosta, pero la pelota se perdió por un costado, va a ser lateral para el cuadro saladiño. Y van llegando a poco la gente, también algunas personalidades también del fútbol limpeño. Recién lo vimos por ahí al profe Panchi. Upa, cuidado allí, a ver qué pasó ahí. Tarjeta amarilla para Tacuara Maldonado. Y esa pelota no estaba en juego, Tony, porque si no... Era penal. Era penal. Las rencillas que siempre hay en el área, ese... Mañana se la ataja, siempre es esa jugada previa al que el balón esté en juego. Siempre ocurre esto. Bueno, y Benítez, el árbitro de la máxima categoría, árbitro mundialista, de hecho hace poquito estuvo dirigiendo el mundial, ya dejó claro que no va a ser permisivo. Atención que quiere salir Nanagua, hubo falta, señoras y señores, le cometen infracción al número 10, a Matías Pereira, quedó sentido. El jugador Auresul va a hacer tiro libre para Nanagua. Van a reclamar todos la tarjeta. Va a ser entonces tiro libre para Nanagua. César Linares, concejal de Limpio 2026. Vota lista 2, opción 4. Es nuestro momento. César Linares. Confirmado el técnico para la selección limpeña, Tony. Confirmado lo que estuvimos hablando el domingo pasado, Laraya Denis es oficialmente el técnico que va a llevarnos probablemente, ojalá que pueda llevarnos a la intermedia. Es lo que soñamos todos los limpeños también, amantes del deporte. Tiro libre que va a corresponder a Nanagua. Va Tacuara Maldonado. El envío arriba. Va a buscar Julio Trinidad. El cabezazo del Beto Martínez. Insiste Nanagua. Ese pase hacia atrás no fue bueno. Se termina perdiendo por línea de fondo. Será saque de arco para Río Salado. Pedrito Gómez, diputado nacional, apoya al deporte limpeño. Ayer también se jugó ya la semifinal ida de la categoría juvenil, Tony. Asimismo, el encuentro entre Guaraní y Salado terminó empatado 1-1. Un encuentro con mucha historia también entre los clubes de Guaraní y Salado. Va saliendo. Sí, señor. Ahí va el envío. Al Colo. Viene jugando el conjunto de Río Salado. Acosta, Galeano, va Galeano. Retrocede bien a Milcar Bogado. Recupera en el agua. Quiere salir el conjunto rinconino. Atención, aquí viene la marca de Erasmo Calle. Quería proyectarse Lisandro Aranda. Intentando el conjunto de Río Salado ampliar la ventaja. Mientras tanto, Nanagua que intenta aprovechar las contras. O sea, cuando recupera, quiere armar jugadas de contragolpe. De momento, todavía no ha tenido una clara, pero ya demostró en el partido anterior que sabe jugar muy bien en la contra del conjunto de Nanagua. Asimismo, que consiguió aquella victoria a base de contragolpes, marcó la diferencia en ese encuentro, Adrián. Asimismo, a hacer salida para Río Salado, que se va cumpliendo. Ahí va Fernando López. Arigoye. Levanta Junior, envío largo, va corriendo el Chelo, va Sánchez, a ver si alcanza. Se quedó sin cancha, se quedó sin campo. Va a ser saque de arco para Nanagua. Bodega Ñacaito tiene las bebidas más frías de toda la ciudad de Limpio. Encontrarlo en el desvío salado a Bodega Ñacaito. Por ahora el partido lo gana Río Salado 1-0, gol tempranero que tuvimos el día de hoy. El partido anterior también Río Salado muy temprano se puso por delante, Tony. Y después tuvo ocasiones para ampliarlo, lo aguantó bien Nanagua y ya después llegaron en el segundo tiempo las jugadas del empate y del gol de la victoria para el Auriazul. Cuidado que se viene aquí, Galeano, va Galeano. ¡Gol! De
Salado. Hernán Galeano terminó capitalizando una jugada magistral. El pase filtrado a la espalda de los centrales de Nanagua. Solito se fue para definir Galeano. Ante la salida desesperada de Tobías Alonso, termina dándole un toque sutil para picarla por encima del arquero. Y de esa manera Río Salado amplía la ventaja. El inmortal, el vigente campeón que dice que quiere llevar este partido a la definición extra. Río Salado 2, Nanagua 0. Y se dio la ley del ex chiquito Galeano con un tremendo golazo. Pide disculpas a la afición de Nanagua, donde por muchos años fue un goleador también nato en ese equipo. Y bueno, ya se pone con 2 goles de ventaja el club de Río Salado. Cuidado aquí que se puede complicar en la salida Nanagua. Y va recuperando de hecho Francisco Vera, va teniendo Nando López que juega al medio con Galeano, giró bien Galeano, iba chiquito y mete el pase. Hubo falta, dice el árbitro, falta de ataque, será salida para Nanagua. Llegó a Regestor, tu nueva tienda deportiva en el centro mismo de Limpio. Encontrá todo lo que necesitas en botines, remeras, conjuntos deportivos y mucho más. Consultas y pedidos al 0986-271-564. Llegó RG Store. El gol del partido es presentado por Recicladora Carandal. Bien, va moviendo el conjunto de Río Salado. El pase largo otra vez, corre la Pantera Silvero, pero sin problema se queda Alonso con esa pelota. Va saliendo. Bueno, este cambio también es la figura táctica del Nanagua. Verlo a Oscar Maldonado lo conocemos siempre como delantero, pero hoy jugando en la zona central está un poquito complicado el cierre entre los dos matungos del Nanagua. Va jugando allí el conjunto de Nanagua, pero va saliendo Río Salado. Recupera otra vez Nanagua, a ver qué puede armar. Va Trinidad que aguanta bien. Me pareció que hubo mano, no, dice el árbitro. Insiste Nanagua, mete el centro, retrocede bien Vera, pero vuelve a tener la pelota el conjunto Uriazul. Va saliendo Río Salado, va Galeano que aguanta bien, mete el pase, atención, le volvió a quedar a Chiquito, viva Galeano, se viene Río Salado, el pase filtrado, cortó bien, tocó a Maldonado, va saliendo con Esquivel, mete el pase con Amílcar Bogado, recibe la infracción y va a ser tiro libre para Nanagua. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Quedó sentido Amílcar Bogado. Ahí lo va asistiendo su compañero. En este caso, va a ser tiro libre para el conjunto de Nanagua. Temprano, bueno, liquidando prácticamente, bueno, tratando de ampliando la ventaja del Río Salado. Antes de los 20 minutos ya 2-0. Va el pase largo. Pero guarda que Nanagua puede... que bueno, ya demostró de hecho que puede ser peligroso de igual manera, estando en desventaja, por lo que decíamos, por las contras. Va a ser lateral por el conjunto de Río Salado. Por eso seguramente que la posición de Río Salado va a ser marcar, bueno, tratar de asegurar lo máximo posible este resultado. Y cuidado que se viene la contra y puede ser un 2 contra 1, pero cierra bien el central, el jugador en este caso de Nanagua. Aquí hubo falta, va a ser... tiro libre para Nanagua y se viene el primer amonestado en Río Salado. Es Francisco Vera el que recibe el cartulín amarillo. En la previa, Luis Zamudio cortó lo que podía haber sido una contra letal de Río Salado. Y como te digo, está un poco complicado la marcación en la última zona del Nanagua. Creo que tiene que tratar de solucionar esa zona Adrián, porque se le están filtrando los pases directos. El envío al área terminan rechazando de cabeza Martínez. A hacer córner para Nanagua. Primera ocasión de pelota parada que va a tener el Auriazul. Bueno, en realidad de córner, porque tiro libre ya tuvo un par. Va a ser el primer tiro de esquina en el compromiso para el conjunto Auriazul. Y en las pelotas paradas siempre en Nanagua es muy contundente. Hay que tener mucho cuidado con este tiro de esquina.
Veremos cómo aprovecha el conjunto auriazul este tiro libre de esquina. Autoriza el árbitro. El centro sale a cortar Adolfo León. Se quedó con la pelota el arquero de Río Salado. A ver ahí qué pasó. Lo terminaron estorbando al arquero. El árbitro. Hubo un choque. Hubo un choque. El árbitro le cobra la falta en ataque, me parece. Pero ahora le dice que se levante. Ya está, ya cobré, le dice el árbitro. Vamos a jugar, dice el árbitro mundialista. Y tiene una curiosa publicidad por su camiseta. El árbitro. Una marca de electrodomésticos. Va jugando el conjunto auriazul. Va a ser lateral para el conjunto de Nanagua. Ahí va el envío. Esquivel. No hubo falta, dice el árbitro. Presiona Nanagua ahí arriba. Quiere salir Salado. No pudo. Maldonado en el corte. Cuidado que puede venir el número 9. La Pantera Silvero para Río Salado. Aguanta bien Zamudio, que lo fue llevando hacia un costado. Va a ser lateral para el conjunto de Río. Adrián, como te estaba contando, muchas dudas en la última línea del Nanagua. Está difícil. Ojalá que puedan reivindicar este sector también para que puedan trabajar mejor el Nanagua. Sí, porque como decías, Maldonado es un delantero. Si bien defendió muchísimo el partido anterior, es más bien para los centros, para los últimos minutos, para sacar las pelotas que cuando las papas queman, como se dice, porque hasta ahora no le ha salido bien. Algunos fallos en las coberturas, lo que le está costando a Nanagua estar en desventaja. Y va el rebote. Probó otra vez Hernán Galeano, que está encendido, Tony. Hernán Galeano es uno de los jugadores más influyentes en estos 25 minutos del primer tiempo. Imagínate lo que fue. Tuvo una clara, después la convirtió, que están en su prime. Así mismo, va a ser salida para Nanagua. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio, por un municipio más limpio y saludable. Teléfono 0982-633-598. Recuerden que cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Envío largo, atención, va jugando, saliendo mejor dicho el conjunto saladeño. A Silvero, rechaza como puede Oscar Candia. Va a ser lateral para Río Salado, que gana por 2-0. De momento tendremos partido extra en caso de que eso suceda. Tony, se juega miércoles, ¿verdad? Se juega indefectiblemente miércoles y el marcador sigue si el Río Salado termina ganando este encuentro, tendríamos la definición del finalista el próximo miércoles. Va Galeano. Aguanta bien Galeano. Fernando López, que está mucho más retrasado en cuanto a su posición también hoy, Nando. Está jugando entre los centrales, casi en el medio de los centrales, tratando de ser un poquito más, jugar un poquito más libre también para los pases profundos. Esos pases profundos, uno de ellos fue el segundo gol de Río Salado, Adrián. Sí, está jugando como una especie de líbero lateral, pero un poco más adelantado otra vez. De momento le está saliendo bien esa figura táctica al profe de Río, porque como decís, de ahí se originó la jugada del gol de Río, del segundo concretamente. Aquí justamente rechaza Nando López, va a Pirayu, el pase filtrado, está adelantado la portera Silvero, va a ser tiro libre indirecto para Nanagua. Y lo conocemos a Fernando López también, que es un jugador que siempre le gusta estar libre, tratando de tener una visual para poder asistir a sus compañeros. Ahí va el centro, le va a quedar Adolfo León sin problemas en bolsa, ese esférico. Va a ser reposición para Río Salado, que gana por 2-0. Ari Calle con la pelota. Le envío arriba, va el Colo. Jiménez, el Colo. Insiste Alberto Jiménez, recupera Nanagua y a ver cómo viene la contra. Quería allí llevarse Matías Pereira, pero la perdió en instantes. Que presiona Chiquito Galeano, le comete falta a Zamudio. Va a ser tiro libre en favor de Nanagua. 2-0 gana Río Salado. Estamos viendo un buen compromiso también, Tony. Lo que se nos pasó también mencionar
y que también influye el tema de la asistencia a la cancha es la suspensión de las hinchadas organizadas, conocidos popularmente como barras, que están suspendidas. No sé si es solo por esta semifinal o queda ya para todo lo que queda de campeonato, Tony. Bueno, la situación que ocurrió el partido pasado fue por esa situación. Tuvimos ese inconveniente en algunos, al inicio, con una de las barras organizadas. Entonces se tomó la decisión de suspender a las 4 para que no haya inconvenientes y que, bueno, los aficionados comunes puedan asistir sin inconvenientes. Esos incidentes que mencionás, hay que aclarar que ocurrieron a las afueras del estadio. No, adentro creo que no hubo incidentes, creo que fueron todos los incidentes reportados en la calle sería, Tony, ¿verdad? Sí, sí, así mismo, afuera, y hubo un informe policial referente a eso, a esos desmanes, podríamos decirle, por lo cual se tomó esta decisión en una reunión de los 4 presidentes. ¿Y esto aplica solamente para las semis o se mantendrá en la final o todavía no se sabe? Por el momento aplica solamente para este encuentro. Yo no pude asistir en esta reunión porque estuvimos de viaje, Adrián, pero de igual manera estaba leyendo el comunicado para que también pueda ser conocimiento de toda la ciudadanía. Va saliendo Alonso para Nanagua, levanta la pelota Milcar Bogado, de atención que va Julio Trinidad que pone el cuerpo, insiste Nanagua, ahí va el cabezazo y va saliendo ahora Río Salado, quiere Nando y termina recuperando Bogado y cuidado que se viene Nanagua, va a Milcar, va aguantando Bogado, retrocede atrás, va jugando el capitán, era Ronnie, aquí a ver, hubo falta dice el árbitro o termina cobrando lateral, hubo falta dice, hacer tiro libre. Para Nanagua, tendrá una ocasión de pelota para del Auriazul. El próximo 4 de octubre vota por el licenciado César Méndez para concejal de Limpio 2026. Lista 1, opción 3. Va a ser tiro libre peligroso para Nanagua. Atención señoras y señores, que quiere descontar el Auriazul. Sonó el silbato, el centro de Ronnie, el cabezazo defensivo de Vena, el balón se pierde por línea de fondo, va a ser córner para el conjunto de Nanagua. El abogado Julio Cáceres apoya al deporte limpeño. Déjame enviar un saludo también a la señora Esmilce Bobadilla, también que estuvo colaborando con nosotros para nuestro viaje al interior. Estuvimos en San Pedro, también nos acompaña hoy en esta cobertura de la segunda semifinal de la Liga Limpeña, Adrián. Tiro de esquina que corresponde a Nanagua, viene el centro arriba, el cabezazo de Pirayún Martínez, insiste ahora el conjunto de Nanagua, pero va recuperando Francisco Vera y se viene Río Salado, cuidado con la contra, va Vera, viene la marca, no hubo falta, dice el árbitro, quitó la pelota limpiamente Pereira y atención que quiere la contra, el conjunto de Nanagua, quiere José Villalba, se quedó sin campo, terminó escapándose de la pelota, va a ser lateral para Salado. Esmilce Bobadilla, tu concejal 2026. Cambiemos Limpio con compromiso y trabajo. Lista 1, opción 12. Esmilce Bobadilla. Se animó un poco más a salir Nanagua, Tony. Así mismo, bueno, y tiene que buscar remarla de abajo para poder descontar este encuentro en este primer tiempo y bueno, entrar con todo el segundo tiempo. Va a ser lateral y salida para Río Salado. 2-0 está ganando el combinado Saladiño. Va teniendo Martínez. Levanta Pirayú demasiado largo. No alcanzó el Colo Jiménez. Va a ser lateral para Nanagua. Saldrá desde el fondo del Auriazul. Y por su parte Río Salado se replegó un poco más, Tony. Ahora es Salado el que busca golpear de contra. Así mismo, con eso, con el resultado a favor, creo que va a esperar un poquito, preparar un poco algún contragolpe importante en pies de Nando López, que es la figura donde pasa todos los balones del Río Salado, Adrián. Y ahora Pirayú también retrocedió un poquito. Martínez jugando prácticamente casi a la misma línea que Nando, pero del otro lado, lógicamente. O el famoso doble 6. Doble 6, exactamente. Aquí va el pase, no fue preciso. En ese envío Pirayú. Va a ser lateral para Nanagua. Más allá de los goles recibidos, obviamente, y algunas aproximaciones antes del primer tanto, Nanagua tampoco es que lo haya sufrido tanto.
Pero lo que mencionábamos, le está costando un poco a la hora de los despejes y de los cierres. A la defensa auriazul. Va a ser lateral. Ahora para Río Salado, que gana por 2-0. Mira, este es el Colo Jiménez. Rechaza Zamudio. Julio Trinidad que baja en solitario esa pelota. Aguanta bien Julio. Y va jugando el conjunto azul. Va teniendo ese balón el número 16. Aranda. Levanta la pelota Zamudio. Ahí va Gilberto Martínez. Esquivel que presiona. Rechaza Adolfo León. Envío arriba. A ver qué pasó ahí. El árbitro que va a advertirle a Esquivel. Quedó sentido Beto Martínez. Está en el suelo el capitán de Río Salado. Lomitería Johnny, las mejores pizzas, lomitos y hamburguesas caseras, ubicados sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino. Lomitería Johnny. Finalmente termina cobrando la falta de ataque. Retrotrajo la acción. El árbitro iba a ser tiro libre. Sale Río Salado. Pelota que le va a quedar a Nando López. Ahí va Chelo. Termina rechazando Esquivel. Va a ser lateral para Río Salado. Y se viene ya un cambio tempranero, Tony. Se va a retirar con casaca 4. En este caso, Luis Zamudio ingresa con la 19. Osvaldo Bollo Fernández. Para buscar los pelotazos al área, entra Bollo. Aparentemente Luigi salió lesionado. Aparentemente es lo que le vemos saliendo rengueando. Va a ser lateral para Río. Y de hecho el partido anterior se desequilibró a favor de la Nama con el ingreso de Bollo. Va saliendo el conjunto de Río Salado. Ahí va el pase filtrado. Hacer saque de arco para Nanagua. Bollo, que es un jugador muy ya tradicional, no solo de Nanagua, sino que de Rincón mismo, Tony. Así mismo, no solamente de Rincón, sino que de varios equipos donde llevó su zurda prodigiosa para poder marcar diferencia, en algunos casos desde la pelota parada. Y ahora va subiendo ya, adelantando su posición. Tacuara Maldonado. Y lo vemos a Ezequiel Bogado, que entra en la zona de la saga central. Va a jugar como central ahí del equipo de Nanagua. Va a ser un cambio de estructura. Lateral. Un cambio de estructura en el equipo de Nanagua. Cambio de estructura buscando el descuento. La ida lo ganó Nanagua por 2-1. La vuelta lo está ganando Río Salado. Parcialmente por 2-0. Por ahora hay partido extra. Pero queda todavía un buen tramo de partido. Tanto para esta primera parte como después toda la segunda etapa. Después juegan. Seguro va a ser una línea, ya la vemos, una línea marcada, una línea de 3 marcada, ya la de Nanagua, tratando de poder tener más llegada al área de Salado. Va intentando salir aquí Nando López. Balón arriba, va buscando Francisco Vera. Rechazando. Y atención que puede venir la contra para Río Salado. Quería Galeano, terminó cerrando bien a Milcar Bogado. Va a ser lateral para Río Salado. En octubre vota lista 2, Juancho Gómez para intendente de Limpio. Juancho Gómez para intendente de la ciudad de Limpio. Saque de manos que va a corresponder al azulgrana. 2-0 está ganando el conjunto inmortal. El auriazul ganó la ida. Como ya mencionábamos, a continuación se enfrentarán Guaraní y Sudamérica. Relatos de Cristian Nicky Colmana. Francisco Vera, que termina pifiando esa pelota. No pudo darle de lleno a esa pelota, porque si no podía haber sido muy peligroso para el arco de Nanagua, Tony. Así mismo, muchísimas gracias también al acompañamiento de nuestra amiga Romy, el local que ellos tienen en el Video Salado, Adrián, donde siempre vos te vas a comer asadito. Aquí va saliendo, intentando salir, mejor dicho, Río Salado. La pelota se pierde por un costado. Lateral que va a corresponder a Nanagua.
Y suelo frecuentar ahí donde mencionas, Tony. Salva a veces cuando... EDB, ¿estás ello? Adelante. Va, levantando esa pelota, Bollo, va a buscar Esquivel, va Rodrigo, a ver si se puede perfilar para remate, sacar el disparo. Ensaya la pirueta, el balón se fue con una potencia baja, pero es al final un intento para Nanagua. Ya estamos viendo esa zurda elevar esos centros que te estaba comentando. Ya está llegando Nanagua al arco, al área del Río Salado. Bueno, va a ser van a tener muchos problemas los centrales del Río Salado en este encuentro. Aquí va recibiendo Bollo. Bollo, Fernández. Ronnie que quería. Va rechazando el Colo. Amílcar Bogado que levanta esa pelota. Aquí cometió falta Pirayu Martínez. Va a ser tiro libre para Nanagua. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontranos en Sparta Pizza. Y hablando de referentes, Tony, sobre todo de Nanagua, ni hablar de los hermanos jugados. Toda una historia jugando en esta institución. Bueno, están en sus últimos años también ya de fútbol y siguen vigentes como aquella vez, como aquella final 2014 donde yo estuve presente, Adrián. La pelota que salió lateral para Salado, ya jugó rápido el conjunto azulgrana. Levanta esa pelota y va corriendo allí. El Colo por banda derecha estaba en posición adelantada, dice el árbitro. A ser salido por Nanagua. J Autocentro, lo que tu vehículo necesita. Atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. J Autocentro. Esta semana también vamos a estar trabajando, Adrián, con la cuestión de los jugadores destacados de esta temporada. Y vamos a ver si los seguidores del Olimpia Digital nos pueden ayudar también con el jugador joven destacado y bueno, el jugador destacado del año que vamos a estar premiando como lo hicimos hace 2 años. El año pasado no tuvimos la posibilidad de realizar ese evento, pero estamos preparándonos para poder elegir al jugador destacado, al arquero destacado y a todas las personalidades del fútbol de la Liga Limpeña. Ya hubo reclamos también el año pasado, mucho. Sí, casualmente fue Salado el campeón. El año pasado no obtuvimos los recursos económicos, a ser sincero, ¿verdad? Un evento de esa envergadura cuesta plata y si no hay ese dinero es imposible arriesgar para poder realizar. Tenemos compromiso de unas marcas que van a estar colaborando con nosotros para este evento, entonces creemos la posibilidad de realizarlo. Atención, aquí va saliendo Bogado. Pelotazo largo, va el golpe de cabeza. Va teniendo Nanagua. Envío largo. Va llegando allí el Colo, a ver qué pasó. Hubo falta de ataque. Amonestado Bollo. Va a ser tiro libre y salida para Río Salado. JJ Fran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. Y por ahora no perdona nada el árbitro, Tony. Así mismo, creo que también está utilizando el estilo del Mundial que prácticamente deja jugar. Este otro arquero tuvo ese roce y le indicó que se levante rápido porque tiene que ser más rápido. Bien, el árbitro que autoriza el ingreso de la asistencia en el conjunto de Río Salado para que puedan atender justamente al Colo que quedó sentido. Aprovechamos para agradecer a las marcas que apoyan la transmisión. Candia Sport, empresa de producción, indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, short de fútbol, chalecos y mucho más. Contactate al 0983-074-531. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremallera, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. Comercial Todo Plástico, representante exclusivo de Cienfuegos del licenciado Isidro Cáceres, embalaje en general, bazar, cotillón, juguetería, librería y todo lo que estás buscando. Comercial Todo Plástico, representante exclusivo de Cienfuegos. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes. Ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Perfecto, pasar salida para Río Salado. Se hace el tiro libre, levantó Nicoye. Ahí va el golpe de cabeza y avanza Francisco Vera. Saca ese remate. Lo hizo de manera incómoda. Va a ser saque de arco para Nanagua. ¿Cuántos minutos van del compromiso, querido compañero Alex Cuellar, que está ahí frente al monitor?
42 y medio, compañero, del primer tiempo. ¿Hubo pausa de hidratación, Tony, o me parece? Ahora, en este incidente hubo una pequeña pausa que los perros ya le inventaron. Es decir, nos están quitando ese espacio de publicidad. Ay, ay, ay. Bueno, va retrocediendo el conjunto de Aranagua. Ahora todavía no es obligatorio eso, Tony, acá en UFI. Pero creo que se habla con los capitanes antes. Creo que sigue siendo así el sistema hasta ahora. Después de la Interliga se va a cambiar. En la Interliga sí vamos a tener todos los cambios que hubo en el Mundial, vamos a tener en la Interliga. Atención que viene el centro, el cabezazo. Y va saliendo Río Salado, rechaza como puede Nando López, insiste Ronnie Bogado para Nanagua, va intentando recuperar el azul grana, se ensucia un poco la jugada, el pelotazo largo, cortó allí el jugador de Nanagua, pero insiste el Colo, el balón demasiado largo, le va quedando a Alonso. ¿Y será que también le van a expulsar a alguno así como Almirón por taparse la boca en el Interliga, Tony? Yo creo que sí va a haber, vamos a tener muchas de esas cuestiones en el Interliga, sí o sí. Pero los perros, creo que a nivel UFI no se tapan la boca, dicen directamente lo que tienen que decir. No, sí, todo el día estamos viendo fútbol internacional y seguro más de uno va a cometer ese error. Bien, va teniendo la pelota Silvero. Edil, filtra bien Edil y va Francisco Vera que le pega. Decide definir esa pelota como venía y lo hizo de manera incómoda. El balón que se fue por línea de fondo va a ser salida para Nanagua. Muchas dudas en la última jugada que aparentemente quedó Silvero dudando de que estaba o no estaba en offside. Hasta Silvero dudó y en línea no levantó el banderín. Por eso la acalorada protesta de los jugadores de Nanagua. Y tiene que tener cuidado la defensa de Nanagua con los balones filtrados, porque está utilizando mucho esa vía. Justamente aquí filtra la pelota para el Colo Jiménez y viene Río Salado por banda derecha, va cruzando, va del Silvero que deja pasar y termina sobrándole a todos y va corriendo Francisco Vera que retrocede con Fernando López, Nando que juega al medio con Pirayú que le pega de larga distancia, el remate que se desvió en la marca por el camino y va a ser tiro libre de esquina para Río Salado. Recicladora Canadá, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Luego de este compromiso juegan Sudamérica y Guaraní. Relatos de Cristian Nicky Colman. Farma Méndez cuida tu salud y tu economía con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes. Ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Gana Río Salado por ahora por 2-0. Central Ofertas, multitienda favorita para toda la familia. Ropería, calzado, accesorios, encontrarlos sobre la ruta 3 General Elizardo Aquino. Perfecto, vendrá el tiro de esquina ahora por Río Salado. Mediante esa vía llegó el primer tanto del compromiso. A ver si vuelve a aprovechar la pelota parada. El pase atrás. Jugada ensayada. Viene el remate de Nando López. El remate se fue arriba y afuera. Va a ser saque de arco para Nanagua. Material de construcción Santa María. Todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Muchísimas gracias a todos los que se están sumando vía YouTube. Tenemos 507 views en esta plataforma digital. También estamos en Facebook, que te digo enseguida cuánto estamos por ahí. Y no quiero que se me ofenda a nadie, Tony, pero estamos en un partido donde posiblemente las dos aficiones más fanáticas de la Liga Limpeña de Fútbol. Va teniendo Nanagua. Va jugando el cuadro azul. Ahí va el pase. Dos hinchadas muy pasionales, la de Río Salado y la de Nanagua, Tony. Así mismo, te digo enseguida cuánto estamos también en Facebook. Estoy ahora. Estamos. A ver, ahora. El balón arriba, va rechazando Chelo. Al cabezazo defensivo de Ronnie, la pelota que no se fue. Mantiene la posesión del balón. Ahora el conjunto de Nanagua. El pase buscando atacar a Maldonado. Cortó muy bien Gilberto Martínez. Atención que se viene la contra para Río. Y va Edil Silvero que filtró. Y atención, se viene Vera. A ver allí que reclamaba Vera, pero sin embargo el árbitro termina cobrando falta de ataque. Es salida para Nanagua y termina el primer tiempo. El árbitro termina señalando la finalización del compromiso. De momento lo está ganando Río Salado por 2-0.
con este resultado. Habrá partido extra, pero quedan todavía 45 minutos que va a tener de tiempo el conjunto de Nanagua para revertir esta historia. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería, encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino de la ciudad de Limpio. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios multitienda para toda la familia. Encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino, a metros del semáforo de Limpio. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes. Ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Recicladora Carandaví, tu punto de reciclado en limpio, más de una década, ayudando a la conservación del medio ambiente. Comercial Todo Plástico, representante exclusivo de Cienfuegos, del licenciado Isidro Cáceres, embalaje en general, bazar, cotillón, juguetería, librería y todo lo que estás buscando. Comercial Todo Plástico. Candiasport, empresa de producción de indumentarias deportivas, JH Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadoras, cremalleras y todo lo referente al servicio hidráulico. JJ Infran Servicios, todo para su piscina. J Autocentro, lo que tu vehículo necesita. Parta Pizza, lucha por tu última rebanada. Esmilce Bobadilla, tu concejal 2026. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado. Inyección electrónica y mecánica en general, Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Juancho Gómez, intendente de Limpio, Bogotá, lista 2. Lomitería Johnny, las mejores pizzas, lomitos y hamburguesas caseras ubicados sobre la ruta 3 en la ciudad de Limpio. Abogado Julio Cáceres apoya al deporte limpeño. Lomitería Johnny, las mejores pizzas, lomitos y hamburguesas caseras de nuestra ciudad de Limpio. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. El 4 de octubre, vota por el licenciado César Méndez para concejal de Limpio 2026. Lista 1, opción 3. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio. Llegó RG Store, tu tienda favorita en el centro mismo de Limpio. Encontrá todo lo que necesitas en botines, remeras, conjuntos deportivos y muchísimo más. Claudia Gómez, concejal de Limpio 2026. Bodega Añacaito, Pedrito Gómez, diputado nacional, apoya al deporte limpeño. Comercial Eliana, tiene todo lo que estás buscando en sanitario, electricidad, artículos de ferretería, anexo, depósito de materiales. Comercial Feral por mayor y menor, todo para la canasta familiar. Candia Refrigeración, instalación, servicios y reparación, restauración de furgón, refrigerado, soldadura en aluminio, acero inoxidable, hierro fundido, teléfono 09847182217. Y también agradecemos al candidato a concejal César Linares, 2026, lista 2, opción 4.
Bien, señoras y señores, ya estamos preparados para lo que va a ser el segundo tiempo de este compromiso entre Río Salado y Nanagua. Gana el conjunto azulgrana por 2-0. Se preparan modificaciones en ambos equipos. Se está preparando para ingresar en Río Salado Ricky Martínez, uno de los que va a ingresar, o sea, el que va a ingresar, mejor dicho, en Salado. Y por parte de Nanagua va a ingresar Dylan López con la 15. Veremos quiénes se retiran. Pedrito Gómez, diputado nacional, apoya al deporte limpeño. Pedrito Gómez. Corrijo, el que ingresa en Nanagua es Páez. En Nanagua. Y ingresó Juan Páez con la 15. Y Ricky ingresó en el combinado de Río Salado. Vamos a ver quién es el que... El que se retiró en Salado fue Chiquito Galeano, Tony. Chiquito. El que probablemente fue el mejor jugador de Río en el primer tiempo. La figura hasta el momento del partido, algo habrá tenido, algún tipo de molestia porque retirarse en el segundo tiempo de así, no creo. Un partido tan intenso como este encuentro entre Salado y Nanagua. Bueno, se acabó el partido para Chiquito Galeano. Movió Río Salado. En marcha el segundo tiempo. Ingresó Juan Páez. Páez que va a integrar la zona defensiva. De ahí vino el cambio justamente. El que se retiró me parece que fue el 10. En este caso, Pereira no lo veo más. Este es Ronnie, sí, espere, no, ya creo que está. Vamos a confirmar después quién se fue porque no me fijé, justo estaba revisando la planilla cuando el árbitro enseñó el tablero. Va teniendo el conjunto azulgrana. Va teniendo el Colo Jiménez. Pereyú. Juan Martínez. No. Ahí va cubriendo Boyo. Rechaza Boyo. Se va quedando Aranda. Acosta, perdón, en el centro. Va saliendo o intentando salir ahora Nanagua. Presiona otra vez Acosta. El Colo que filtra. Acosta retrocede con el Colo. Rechazan a medias. Va teniendo Hernando López. López Acosta. Ahí va Francisco. Mete el pase. Llega Hernando López que no puede. Y va saliendo ahora Milcar Bogado. Envío largo que le va quedando Airas Maricallé. Ya jugó con Jiménez. El Colo. Aquí el taco de Pirayú. Le vuelve a quedar a Martínez. Ganando. Hubo falta previa, dice el árbitro. Juan Carlos Benítez. Termina señalando la infracción. Tiro libre que va a corresponder al conjunto azulgrana. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Material de construcción Santa María. Tiro libre que va a ser para el conjunto de Río Salado. Acomoda la pelota Fernando López. Sonó el silbato, va Fernando que levanta el cabezazo defensivo de Maldonado. Quiere salir ahora el conjunto de Nanagua. Va el cabezazo defensivo y recupera ahora Río Salado y va jugando con Acosta. Acosta que lleva, viene la marca del jugador de Nanagua, pero recupera otra vez Salado. Va teniendo Silvero, Edil Silvero, retrocede la Pantera. Va teniendo Nando, jugó con Acosta, Nando en la frontal del área, tocó otra vez para Acosta, va buscando ángulo de tiro, le pega. El remate se fue por línea de fondo, será saque de arco para Nanagua. Muy participativo Acosta en el equipo de Río Salado, una triangulación perfecta, el disparo al arco y fue fuera por poquito. El cabezazo del Colo.
Teniendo ahora Río Salado, Francisco. Sigue Francisco Vera. Retrocede con Nando exigido. Llega a jugar con Sánchez. Se reincorporó Nando López y va jugando con Acosta. Acosta que abre por el sector derecho con el Colo Jiménez. El Colo y el centro. Sale Ricky. Le sobra y va el cabezazo de Silvero. Y se lo pierde la Pantera. Se lo pierde la Pantera. Til Silvero llegó solito para empujar. Sin embargo, no pudo darle de lleno esa pelota. Se fue arriba y afuera. Se salvó Nanagua. Sigue ganando Río Salado por 2-0. Tremenda jugada por el sector derecho donde ingresa el Colo con esa jugada también. Por poquito no vino el tercero del Río Salado. Va jugando ahora el conjunto de Nanagua. Viene el centro. Ahí le va a quedar a Esquivel. Salió León y termina salvando Marcelo. Terminó salvando Sánchez. Y quedó sentido un jugador de Río Salado. Y cuidado que Nanagua vuelve a peligrar mediante los balonazos directos al área, donde Maldonado es el que peina y Esquivel el que va a buscar la segunda acción. Así llegó más o menos el primer gol en el partido anterior. Y ahora otra vez Esquivel llegando con peligro para Nanagua. Lo que te decía en el primer tiempo, Adrián, Fernández ingresó para esto, para llevar la pelota al área y crear peligro. Él está con eso. Atención, viene el centro y no pudo llegar Esquivel, el balón que le sobra a todos. Cruzó por todo el área y salió por línea de fondo. Va a hacer saque de arco para Río Salado. Es Milce Bobadilla, tu concejal 2026. Cambiemos limpio juntos con compromiso y trabajo. Lista 1, opción 2 es Milce Bobadilla. Al reordenar el equipo, Tacuara está jugando con Trinidad 2 pesos pesados en el área y evidentemente Esquivel va a ser una de las jugadas claves también, jugadores claves también en el ataque del Nanagua. Soleto Vías Alonso para Nanagua. El envío largo Sánchez que no puede despejar y va a atropellar a Esquivel y cubre bien. Eras Maricalle, va a ser salida para Río Salado. Comercial Fer, al por mayor y menor de todo para la canasta familiar con productos nacionales e importados sobre la calle San José, frente mismo al Mercado Municipal de Limpio. Comercial Fer. Es el partido de vuelta de las semifinales de la Liga Limpeña de Fútbol, el primer compromiso de la jornada. Bodega Ñacaíto, las bebidas más frías de toda la ciudad de Limpio, encontraron desde Bio Salado. 2-0 está ganando Río Salado por ahora, habrá partido extra. Claudia Gómez, concejal de Limpio 2026, lista 2, opción 1. El partido de ida lo ganó Nanagua por 2-1, a continuación juega Guaraní Sudamérica. Candias, refrigeración, instalación, servicio y reparación, restauración de furgón refrigerado, soldadura en aluminio. Atención que viene Silvero, gol. La Pantera. Gol de Río Salado. Apareció Edil La Pantera Silvero para cerrar un envío perfecto que le pusieron desde la zona derecha. Y en el segundo palo estuvo atento, ahora sí, el 9, el goleador, para convertir y marcar, ampliar la ventaja. Río Salado ya está goleando, Río Salado 3, Nanagua 0. Este golazo está siendo presentado por Recicladora Caranday, tu punto de reciclado en limpio. Y bueno, con tanta insistencia del sector derecho vino esa pelota al ras del piso, donde cerró uno de los goleadores del campeonato del Club Río Salado para convertir el tercero. Ya está goleando Río Salado. Y el partido se le pone cuesta arriba a Nanagua, que mete un doble cambio, me parece. Ingresó con la 8 Erison Galeano, también lo hace con la 17 Damián Mesa. Se retiró Julio Trinidad. Y después vamos a revisar quién fue el otro modificado. Va moviendo ahora Esquivel. Recuperando Río Salado. Amílcar Bogado que retrocede con Alonso, que decide rechazar a un costado. Va a ser el lateral para el azulgrana. El compromiso está 3-0.
Partido que, como dije Tony, se le pone muy cuesta arriba a Nanagua debido a que parecía que estaba intentando reaccionar. Pero llegó el tercero de Río. Aquí va saliendo, intentando salir, mejor dicho, el conjunto de azul. Presiona bien Río Salado. Balón por un costado, lateral para Nanagua. 3 para Río, nada para Nanagua. De momento, como ya mencionábamos, tendremos partido extra. Salvo que llegue la igualdad de Nanagua, pero tienen que empezar a reaccionar ya nomás. Quiere quitar Cuara Maldonado que por el cuerpo y va teniendo Beto, lo envío, cabezazo de Nando López, insiste Nanagua, va teniendo Ronnie Bogado, va teniendo la pelota ahí. Galeano, Erison Galeano que lleva. Viene el Auriazul, vamos yo, vete el pase, insiste el Auriazul, va el remate de larga distancia, se animó a pegarle el jugador de Nanagua, el remate se fue por línea de fondo, va a ser saque de arco para Río Salado. Pedrito Gómez, diputado nacional, apoya al deporte limpeño. Saque de arco para Adolfo León. Va a ser balón para Río Salado. Balón largo. Cabezazo defensivo. Teniendo Pollo. Erison Galeano. Quiso conectarse con Tacuara Maldonado. Llegó a cerrar Gilberto Martínez. Aquí corre Chelo. Sánchez. Hace rebotar en la marca de Villalba. Va a ser lateral para Río Salado. Saque de manos que corresponde a la azulgrana. Chelo. Francisco. Y escapó bien Vera, va Francisco que le pega el remate arriba y afuera, va a ser saque de arco para Nanagua. Comercial Eliana, sanitarios, electricidad, artículos de ferretería, anexo, depósito de materiales de construcción. Comercial Eliana. Saque de arco que va a corresponder al conjunto de Nanagua. 3-0 gana Río Salado. Aquí va Tacuara Maldonado que recupera para el área azul. Aguanta bien Tacuara. Maldonado que retrocede. Va teniendo Erison. Galeano jugó con Ronnie Bogado. Levanta la pelota Ronnie. Quería Esquivel. El balón que le va quedando a Adolfo León. Va a ser salida para Río Salado. Va a ser salida para Río Salado. Levanta la pelota Adolfo. Balón arriba. Va buscando Silvero. Nando López. Sánchez. Atrás con Ari Calle. Va jugando con Colo. Jiménez. Retrocede con Ari Calle. Más atrás con Adolfo León. Juego con Sánchez. Sánchez para Nando López que levanta. Va rechazando Páez. El cabezazo al córner, va a ser tiro de esquina para el conjunto de Río Salado que va a preparar una modificación. Llegó RG Store, tu tienda favorita en limpio. Encontrá todo lo que necesitas en botines, remeras, conjuntos deportivos y mucho más. Consultas y pedidos al 0986-271-564. Doble cambio en Río Salado. Se retira Marcelo Sánchez. Marcelo Sánchez, que fue uno de los protagonistas del partido pasado. Son dos partidos que convierte goles también, Adrián. Ingresa Emanuel Marico con casaca 4. También se retiró con la 23 Santiago Acosta. Ingresa con la 8 Ángel Gaona. Bueno, Adrián, posterior a esta jugada te doy una primicia. El córner, vale mío el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! De Río Salado. Ari Calle. Erika que se elevó en las alturas y conectó el magistral centro que le pusieron desde la zona izquierda y planta un gol más para Río Salado que de a poco va extendiendo la ventaja. Lo está ganando la azulgrana por 4-0. El inmortal que se niega a morir y está llevando de momento el compromiso a un partido de definición extra. Ya es goleada aquí en el Coronel Carlos Garcete. Salado despertó
Ya es 4-0 a favor del Inmortal. Este golazo está siendo presentado por Recicladora Caranday, tu punto de reciclado en limpio. Emanuel Maricó, tiene Maricó, la pelota, levantándose balón, va buscando a Dil Silvero, que está sobre zona izquierda, se fue la pelota, va a ser lateral para Nanagua. Lomitería Johnny, las mejores pizzas, lomitos y hamburguesas caseras, ubicado sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino, en el centro mismo de Limpio. Bueno, estamos hablando en el primer tiempo sobre el nuevo adiestrador de la selección limpeña. Bueno, tenemos pautado una entrevista posterior al término de este encuentro ya para conocer los pormenores de lo que va a ser este nuevo desafío de la selección rumbo a la intermedia. Cuidado que se complica en defensa el conjunto de Nanagua, pero después van rechazando y va saliendo ahora el Auriazul. El pase de Galeano que no llegó a nadie, va retrocediendo Río Salado con Adolfo León. Levanta esa pelota, le va quedando a Damián Mesa. No hubo falta, dice el árbitro. Va saliendo desde el fondo Río Salado. Buena victoria del azulgrana. Pase filtrado. Buscando a Silvero. Pero le queda a Tobías, que después saca de manera exigida para su compañero. Va a ser lateral para el conjunto de Río Salado. Y se va el capitán en Río Salado. Se va el Beto, Tony. Amonestado por demora. Por demora en el cambio. ¿No existe todavía ahora el reglamento del 1 minuto? No, pero tienen que retirarse. Bueno, no sé realmente por qué. Lo que sí tiene que retirarse por. Lo que sí está vigente, tiene que retirarse por donde más cerca le queda. Creo que el Interliga ya vamos a tener ese del que si no se retira, descansa 1 minuto. Sí, el que va a ingresar en este caso. El que va a ingresar. Bueno, me parece que no sé porque a lo mejor le expulsó, digo, le amonestó por otra acción, no sé. No, le indicó a salir y no salió. Entonces se fue a darle a su compañero y cayó el brazalete de capitán y ahí lo molestó. Va moviendo el conjunto de Río Salado con Jiménez, el color retrocede con Erika Ye, gana 4-0 el azulgrana. Por ahora habrá partido extra. Va teniendo, recuperando, mejor dicho, Nanagua. Viene el centro a las manos de León. Por ahora. Con esta victoria tenemos partido extra programado ya para el miércoles, Adrián. Veremos si habrá solo 1 o 2, dependiendo de lo que pase en el otro compromiso también. Mira, intenta filtrar para Silvero, termina cortando la defensa de Nanagua. Va a ser lateral en zona ofensiva. A favor de Río Salado. 4-0 el resultado, Tony. Así mismo, muchas gracias a la gente que está preguntándonos esos datos también por el canal de YouTube. 451 personas tenemos en el canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos los que se suman a nuestra transmisión. Va teniendo Bogado. Rechaza esa pelota José Villalba. Insiste Maricós. Maricó para Resorador. Ricky. Lo hace bien Ricky. Juega por costado izquierdo. Con Vera, el toque sutil para Nando, el pase atrás. Va recuperando Nanagua que quiere salir a ver si se complica o no. Y recuperó Vera. Y va teniendo Nando que saca el remate, rebota en la marca. Le quedó Ricky que le pega. Se desvió el balón por el camino y perdió potencia. Y le quedó en las manos a Tobías Alonso. Sale Nanagua. Comete falta Bollo. Va a ser tiro libre para Río que juega rápido, atención, va buscando el conjunto de Río Salado, el quinto va el envío, va cortando Páez. Ya era Ronnie Bogado el que cortaba. Sale con Bollo, Ronnie, le quedó corto ese pase. Y aquí después se entrega la pelota al jugador de Río Salado y se viene la contra para Nanagua. Va teniendo Damián Mesa con el balón. Damián Mesa. Mantiene Maricó la posición
de la pelota era López. Se viene la contra para el Río Salado. Ataca Silvero por zona izquierda. Busca ángulo de remate. Se fabrica espacio. Va el disparo. Corta la defensa. Sale Nanagua ahora. Partido que lo gana Río Salado por goleada. Gran partido hoy del conjunto de Río Salado. Desde la línea del medio para arriba. Sobresaliente todos. Recuperó la figura, recuperó el juego que es característica especial del Río Salado. La profundidad también que le costó muchísimo el partido pasado. Va a ser salida para Río Salado. Y Nanagua, la solidez defensiva y la seguridad que tuvo en el partido anterior, ahora se lo perdió todo prácticamente. Hay cambio en Nanagua. Se retiró con casaca 16 Lisandro Aranda para que ingrese su compañero. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general, ubicado en Teniente Maldonado y Carandaitú, Mariano Roque Alonso. Va teniendo ahora el conjunto de Nanagua, que hubo falta. Va a ser tiro libre para... Hay una roja. Y roja. Roja, dice el árbitro, que no perdona. Se queda con uno menos el conjunto de Nanagua. Y ingresó Javier Sanabria. Recién justamente iba a decir que ingresa Sanabria para reemplazar a Lisandro a Lisandro Aranda. E inmediatamente se va expulsado Tony. Ingresó y se va Sanabria. Qué cosa más rara. Aparentemente hubo un borcegueo ahí y va expulsado. Va. Estamos viendo la rep también aquí desde nuestra plataforma. Parece que fue un choque casual, pero estaba muy cerca el árbitro porque se fue con la tarjeta roja directa. No, y no dudó el árbitro. Ay, ay, ay. Se complican las cosas para Nanagua, Tony. Sí, creo que está prácticamente liquidado el encuentro. 4-0 muchísimo para un equipo como el Río Salado, pero bueno, vamos a ver qué sucede. ¿Cuánto habrá jugado Sanabria este partido, Tony? ¿Habrá alcanzado el minuto? Y no. Minuto y medio máximo. No sé, creo que ni tocó la pelota y se va expulsado. Quedó muy sentido el jugador de Río. Este que se retira, Ronnie. ¿Es Ronnie entonces? Es Ronnie. Ah, entonces vi mal. Viste que es 13, este es 18. Bueno. Ronnie entonces. Ahí hacemos la aclaración. Bueno. Va a ser otro cambio en Río Salado. Ingresó con la 15 Edgar Roma Barreto, se retiró con la 25 Fernando Nando López. Comercial Todo Plástico, representante exclusivo de Cienfuegos del licenciado Isidro Cáceres, embalaje en general, bazar, cotillón, juguetería, librería y todo lo que estás buscando. Comercial Todo Plástico. Bueno. Se complica todo el equipo de Nanagua para el siguiente encuentro. Se complica más. Sin Ronnie. Ahí está, va teniendo Roma Barreto. Va teniendo aquí la pelota el conjunto de Río Salado. No. Ahí va jugando el conjunto
de Río. Y es Sanabria, efectivamente, Tony, el que se fue expulsado. Como dije, justamente. Es que lo que te habrá confundido es que, como te dije, es 13 y es muy similar la numeración y se confunde ahí con la franja amarilla que tiene Por el peinado. Por el peinado también. Ronnie está enganchado, es el 13. Hay que decir que estamos más lejos de lo normal nosotros estamos muy hoy. lejos, ¿no? Y porque ahora justamente ahí los vi a Sanabria. Entonces, vamos a contar quién fue el expulsado. Es que, como dije, es un poco complicado visualizar la numeración de los jugadores de Nanagua. Algunos sí se ve claramente el número. Yo creo que en algún momento cuando termine la zona de con zona de prensa va a ser más imposible ver los números. Sí, porque ahora estamos un poquito alto aquí a ver qué pasó. Había posición adelantada. Hubo unos cambios también acá en la zona de preferencia. La gente que viene a la cancha seguro se da cuenta. Estamos un poquito más elevados nosotros por una cuestión de una zona de seguridad. Estamos haciendo un trabajo más interesante. No es más fácil trabajar aquí, pero lo visual a veces complica. Va saliendo ahora el conjunto de Nanagua, pero perdió inmediatamente y se viene el Río. Va el Colo, va Jiménez, cruzó el arquero. Tobías Alonso y el manotazo. Teniendo ahora Silvero. Edil. Ahí va el remate de Silvero. El rebote está. ¡Gol! ¡Gol! De Río Salado. Cañete, Julio Cañete apareció para aprovechar el rebote que dejó Tobías Alonso y empujarla y marcar el quinto. Río Salado ya liquida el expediente. Nanagua que ya recibe prácticamente el clavo final. Un clavo más, como se dice, al ataúd. 5 para Río, nada para Nanagua. Y este golazo está siendo presentado por Recicladora Carandal, tu punto de reciclado en limpio. Y bueno, se venía a venir porque el Salado estaba siguiendo, haciendo recambios, oxigenando su equipo y estaba siendo más preciso en los balones el equipo del Río Salado. Aquí venía el envío de Bogado, obteniendo Roma Barreto. Cañete. Ricky. Cabezazo. Defensivo de Ronnie. Insiste Pirayú. Y otra vez que ataca Río Salado por zona derecha con el Colo. El Colo. Ahí va cruzando. Silvero. Se lo pierde. Se lo perdió Edil Silvero. Para mí, Tony, ¿qué querés que te diga? La figura del partido es el Colo. Por la cantidad de jugadas que generó a través de la banda derecha, tanto en el primer como en el segundo tiempo, y que muchos goles se originaron desde ese sector. Gran partido del lateral de Río Salado. Y la figura central ofertas podría ser el Colo. Tanto trajinar el andarivel derecho es impresionante el trabajo que estuvo realizando y que está realizando hace varios años en el Salado también ya el Colo, que ya es una de las figuras campeonas del año pasado también. Y bueno, vamos a ver si también es considerado en la selección, porque prácticamente es una de las materias pendientes, el lateral derecho y el lateral izquierdo para las selecciones de esta temporada. ¿El Colo cuántos años tendrá? ¿Ya pasa los 24? Creo que pasa los 24. ¿Tendrá 25, 26? Ojalá que tenga 24. Ojalá que tenga 24 para estar en el cupo. Recordemos, explicamos a la gente por qué preguntamos su edad, porque recordemos que habrá una nueva normativa en el Interligas que solamente puedes tener hasta 8 jugadores sin límite de edad, por el resto tienen que ser sub-24. Atención que se viene Río Salado y va a la Pantera Silvera, le pegó Alonso. Alonso termina atajando, ya estaba invalidada la jugada por posición adelantada, sin embargo, respondió bien igual el arquero de Nanagua, que pese a cómo está el marcador, Tony, ha respondido bastante bien en líneas generales Tobías Alonso. Y hay que decir que Tobías Alonso también es uno de los
podría haber sido la diferencia más abultada después de todas las tapadas que ya tuvo en este encuentro. Quedó sentido jugador de Nanagua. Está ganando Río Salado por 5-0. Partido de ida lo ganó Nanagua 2-1. Por ahora habrá partido extra. Será miércoles indefectiblemente. Aguardamos que se reanuden las acciones. Mientras tanto, agradecemos a los patrocinadores. Central Ofertas Multitienda para toda la familia, ropería, calzados, accesorios. Encontrarlos sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes y acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Recicladora Carandaí. Va a ser salida para Nanagua. Como ya lo adelanta aquí Tony, vamos a tener después una entrevista con el ya director técnico de la selección impeña, designado esta semana, la Araña Denis, que ya supo ascender con Capiatá en su momento, con el Deportivo Capiatá, y ojalá que haga lo mismo con Limpio, en este caso mediante las interligas, pero eso está por verse. Va a ser tiro libre para Nanagua, a ver si aprovecha esta oportunidad mediante la pelota parada. Tiro libre, va el envío de Ronnie. Cabezazo defensivo de Aricalle. Jugando ahora Nanagua. Al remate le quedó a León. Ronnie. Va Villalba el envío. Cortó Aricalle. Marico, Roma Barreto. A Roma, Barreto. Sí que Barreto. Va jugando ahora Pirayú. Cortó Bollo. Pero va recuperando para Río Salado el Colo. Iba Jiménez el envío. El cabezazo defensivo de Amílcar Bogado. Va saliendo Ronnie. Aguanta Ronnie. Lo presionan. Va teniendo Roma, Pirayú, el remate, rebota, insiste Vera, quiere Ricky, aguanta bien Sanabria, sale Bollo, Sanabria que no puede, va Pirayú, cruza al otro lado, por el sector izquierdo para que la tenga Roma Barreto, Roma, atrás, con Ricky, Martínez, Ricky, retrocede, al otro lado para que lo tenga Gaona. Jugó con Colo. Jiménez. Ricky. De vuelta para el Colo. Atrás con Aricalle. Cañete que tiene la pelota. Jugó con Roma Barreto. Roma. Esquivel. Termina mandando al córner. Hace retiro de esquina para Río Salado. Está buscando seguir anotando goles. Que no se conforma, gana por ahora 5-0. Esmilce Bobadilla, tu concejal 2026. Cambiemos limpio con compromiso y trabajo. Lista 1, opción 12. Esmilce Bobadilla. Corner para el azulgrana. Atención. El centro. Tobías con los puños. Termina salvando. Quiere salir Maldonado. Aquí va teniendo Damián Mesa. Perdió inmediatamente la pelota en agua. Y otra vez recupera ahora el Aureazul. Por intermedio de Esquivel. Filtra la pelota para que la lleve Rodrigo Esquivel. A ver si alcanza. Salió Adolfo León, el arquero de Río Salado, para cortar ese envío. Va a ser lateral para Nanagua. Sigue buscando la forma de descontar el equipo de Nanagua. Muy difícil encuentro también para el equipo de Rincón. Aquí el balón que rebota en Francisco Vera. Va a ser lateral para Nanagua. Que ya con este resultado podemos decir casi que está confirmado un partido extra. El miércoles Nanagua
A ver, yo creo que la última vez que llegó a semis Nanagua se fue a partido extra también contra Guaraní en 2023. Si no me falla la memoria, sí, fue en 2023 cuando Guaraní tiene el tricampeonato. La semi fue contra Nanagua y creo que lo había llevado al partido extra. Sí, siempre Nanagua es complicado en estas distancias. Siempre es un equipo aguerrido que evidentemente va a ser un equipo complicado el próximo miércoles en el partido extra. No existe diferencia de gol también para que la gente vea. Claro. Porque el partido anterior que terminó 2-1 y ahora está el marcador 5-0 a favor del Río Salado. Y justamente esa campaña en Nanagua había sido similar, Tony, porque pasó la liguilla así prácticamente en las últimas fechas. Después también en cuartos de final, recuerdo cuando eso fue contra Sudamérica. También se fue hasta el tercer partido, incluso por penales terminó pasando cuando eso en Nanagua. Estamos hablando de la campaña de 2023. Llega a la semifinal contra Guaraní, que era el vigente campeón de ese entonces, y lo llevó también al tercer partido. Y aquí se viene Salado. Penal, otro balón a la pelota, dice el árbitro. No hubo falta, no fue penal, dice Juan Carlos Benítez. Iba saliendo Nanagua. Aquí va cubriendo el Colo. Aquí sí hubo falta, va a ser tiro libre. Y esa similitud se está dando también ahora, Tony, porque también Nanagua avanzó la liguilla ya en las últimas fechas asegurando su clasificación. Después en cuartos se fue hasta el tercer partido contra su clásico rival 24 Rincón. Y ahora contra Salado, que es el vigente campeón, lo va a llevar posiblemente también a un tercer partido. La está peleando de abajo, la está peleando. No es nada difícil jugar con un equipo como Salado, con mucha inversión, con muchos jugadores de renombre, de selección. El equipo de Nanagua es un equipo más local, con pocos renombres, entonces es muy difícil sostener físicamente, económicamente, es muy complicado, pero la está peleando el equipo de Nanagua para llegar a una final más. Bien, por otro lado, en el siguiente compromiso con relatos de Cristian Nicky Colmán, tendremos el compromiso entre Guaraní y Sudamérica, partido empatado en la ida. Así mismo, partido empatado, partido cerradísimo. Ojalá que hoy podamos ver, aunque sea un gol, para poder conocer a uno de los finalistas ya también de la siguiente, de esta temporada 2026. Ahí le pedimos a los compañeros de técnica también que nos vayan pasando el enlace para poder preparar nuestro equipo para lo que va a ser la entrevista con el profesional, el nuevo técnico de la selección limpeña. Aprovechamos también para saludar a los compañeros que están en controles. Bueno, en este caso está en solitario ahí Marquitos, ahí trabajando. También Alex Cuellar, que está ahí en la voz comercial. Que por cierto, vamos a hacerle hablar porque hace rato que está callado ahí Alex Cuellar. JJ Infren Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. Ahí está, va saliendo Aricalle, balón largo, Ángel Gaona, se fue la pelota, a ser lateral para el conjunto de Nanagua. Saque de manos, va sacando del conjunto de Nanagua. Lo recupera rápidamente Río Salado. Cañete juega con Pirayu Martínez. Pira juega al otro lado. Colo y el centro del cabezazo. Pira. El balón que pasó cerquita de ese poste derecho de Tobías Alonso. Se salvó. Nanagua otra vez llegó Pirayu. Candiasport, empresa de producción y indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, short de fútbol, chalecos, buzos y todo lo que estás buscando en cuanto a producción e indumentarias deportivas. Candiasport, número de teléfono 0983-074-531. Va a salir desde atrás Nanagua, Bollo. Ese es. Aquí está teniendo la pelota también Mesa. Tacuara Maldonado. Retrocede con Ronnie. Este que va jugando con Esquivel. Mesa, Ronnie, Tacuara, Maldonado. Aguanta el balón. Insiste Nanagua. Levanta Ronnie. Al cabezazo.
Maldonado, esquiva el que quería, retrocede bien Maricos para cubrir. Yo le quedo Adolfo León. Sale el Colo. Quedan aproximadamente 7, 8 minutos. 9, más o menos ya calculando cuánto va a adicionar el árbitro. Aquí hubo falta sobre Ricky. Va a ser salida. Para Río Salato. Tiro libre. Juega Julio Cañete. Ese es Roma. Posición adelantada de Julio Cañete. Va a ser tiro libre indirecto para Nanagua. Por ahora tendremos partido extra. Luego veremos cómo en qué desenlace tiene, mejor dicho, el compromiso entre Guaraní y Sudamérica a continuación. Va moviendo el cuadro azul. Se queda sin cancha. Ya se fue la pelota, dice el árbitro. Va a ser lateral para Río. El vigente campeón que quiere defender su título. Nanagua, que buscará llegar a una final más para luchar por el sueño de la primera. Habrá partido extra. Será el miércoles. Silvero. Va jugando el azulgrana. Ricky Martínez. Levanta Ricky. Va teniendo Cañete. El pase para Roma. Y va Roma. Va Francisco Vera que busca. Cortó bien Ronnie Modano. Sale Ronnie. Maldonado. Tacuara. Aguanta Tacuara. Maldonado. Maldonado. Atrás con Ronnie. Hubo falta. Va a ser tiro libre para Nanagua. Comercial Todo Plástico, representante exclusivo de Cienfuegos, el del licenciado Isidro Cáceres, embalaje en general, bazar, cotillón, juguetería, librería y todo lo que está buscando. Comercial Todo Plástico, representante exclusivo de Cienfuegos. Ahí Paqui. Esquivel que comete falta. Va a ser amonestado. Tiro libre que va a ser para Río Salado. Estamos en la recta final del compromiso. Entonces tiro libre para Salado cuando se reanude la jugada. Gran partido. Como dije hace rato, desde la media cancha para Río hubo demasiada exigencia, pero también ha estado bastante bien cuando les tocó accionar. Va a ser tiro libre para el azulgrana. Gran partido del Colo, por sobre todo, por zona derecha, creando estrago. También Vera, pese a algunas imprecisiones a la hora de definir, ha hecho un gran partido. Silvero también ha convertido un gol, también ha fallado otras ocasiones de gol, pero también ha estado cumpliendo bastante bien su función. Y así, hombre por hombre, como dije, de media cancha para arriba, Río Salado, prácticamente 10 de 10. Por otro lado, Nanagua en los primeros minutos se le notó ciertas dudas en la línea defensiva que después lo terminó pagando caro con los goles que fueron recibiendo, sobre todo en el juego aéreo donde parecía que los centrales dudaban entre sí por quién salir a cortar, y ya en ese segundo de duda ya el jugador de Río Salado ya había conectado de cabeza. Esto hablando justamente del primer gol, el que fue del Pira Martínez, y después a la hora de marcar al Colo prácticamente lo han tenido muy complicado los jugadores de Nanagua, que sufrieron muchísimo por ese costado derecho, también con los pelotazos filtrados de Nando López, por sobre todo, para que corra Silvero. Tampoco ha sabido gestionar bien la defensa de Nanagua, y todas esas pequeñas cosas, todas esas pequeñas falencias en defensa le terminó costando muy caro a la Auriazul. Ahí va teniendo la pelota Roma Barreto. Aguanta bien.
Balón que va a corresponder a Río Salado. Va a ser entonces ahora el lateral para Río Salado. Marcó. Va teniendo el conjunto azulgrana. Atención, aquí va atacando Silvero. No pudo quedarse con esa pelota. Va a ser saque de arco para Nanagua. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio. Por un municipio más limpio y saludable, contactate con ellos al 0982-633-598. Y recuerden que cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Prácticamente ahora se juega lo que quiere Río. Ya Nanagua prácticamente tiró la toalla, pero todavía está tratando de tener la pelota. Va teniendo Maldonado. Va a ser salida para Nanagua. Va buscando Maldonado. A ver si se adiciona algún minuto más. Por ahora ya estamos casi en tiempo cumplido. Llegó RG Store, tu nueva tienda deportiva en el centro mismo de Limpio. Encontrás todo lo que necesitas en botines, remeras, conjuntos deportivos y mucho más. Estamos ubicados sobre Fulgencio Hierro, esquina. Cinco goles contra 0. Goleada azulgrana. Y habrá partido extra. Tendremos un partido más para definir el finalista de la Liga Limpeña de Fútbol temporada 2026. La ida ganó Nanagua por 2-1. La vuelta fue para Salado, como ven, por este abultado marcador. Entonces el miércoles tendremos ese partido extra. Para mí, la figura del partido, Alberto El Colo Jiménez. Gran partido por banda derecha. Prácticamente devoró ese sector del campo, generando fácilmente unas 7, 8, incluso 9 ocasiones de gol. Por ese sector justamente iniciaron gran parte de las jugadas, de las anotaciones saladeñas. Entonces para mí la figura tiene que ser Alberto Jiménez. Un nivel similar, un desempeño similar al demostrado en la final del año pasado, donde también fue el más gravitante. Cuando el Colo está encendido por su banda, prácticamente es muy complicado pararlo. Entonces, nosotros vamos cerrando este compromiso. Luego vamos a tener el compromiso entre Guaraní y Sudamérica, relatos de Cristian Nicky Colmán. Y en instantes vamos a tener también la entrevista al nuevo técnico de la selección limpeña de fútbol, la Araña Denis. Así que no se pierdan, no se muevan de las pantallas de Limpio Digital. Estén atentos a nuestras programaciones. Les dejo en manos, muy buenas manos, en mi opinión, con Alex Cuellar en la voz comercial. Gracias, Adri, muchísimas gracias. Se nota cómo me querés muchísimo en vivo. Ojalá que te mantengas así cuando de las pausas, cuando no estamos en vivo, compañero. Pero gracias, te agradezco. Gracias, Adri, excelente trabajo. Bueno, tenemos que agradecer también a vos que estuviste ahí del otro lado, a todos los fanáticos de cada uno de los clubes. Realmente gracias por compartir con nosotros a través de YouTube y también a través de Facebook. Y también algo particular que estuvimos realizando por TikTok. Hoy una transmisión en conjunto de todas nuestras redes sociales, por supuesto, de la mano de nuestro gran compañero Marcos Vallejo, uno de los grandes también que está en la parte técnica, compartiendo con nosotros. Y por supuesto no tenemos que olvidar ni tenemos que agradecer a nuestros presentadores oficiales, a Material de Construcción Santa María,
que tiene todo para la construcción, hierro, pintura, artículos de ferretería. Puedes encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. También agradecemos a Central Ofertas, tu multitienda favorita, que es una multitienda para toda la familia. Tiene ropería, calzados, accesorios y también puedes encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino, a metros del semáforo de nuestra ciudad de Limpio. Y por supuesto también Farma Méndez, que cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Farma Méndez. Y por supuesto también todos los goles están siendo presentados por Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. También tenemos que agradecer a Comercial Todo Plástico, representante exclusivo de Cienfuegos del licenciado Isidro Cáceres. Tiene embalaje en general, bazar, cotillón, juguetería y librería. Gracias a Comercial Todo Plástico. Ellos son nuestros presentadores oficiales y también tenemos que agradecer a nuestros auspiciantes. También está Recicladora Carandé, que ya te dije, ¿verdad? Ya pasamos Recicladora Carandé, exactamente. Ellos son los patrocinadores oficiales de cada gol que va entrando en cada encuentro de todos los fines de semana aquí en la Liga Limpeña de Fútbol. Y también agradecemos a los auspiciantes que hacen posible de que podamos compartir con todos ustedes: a Candia Sport, empresa de producción de indumentaria deportiva; a JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores y cremalleras. También agradecemos a JJ Infran Servicios, todo para su piscina; a JA Autocentro, lo que tu vehículo necesita; a Esparta Pizza, que puedes luchar por tu última rebanada; a Jamilce de Bovedilla, a tu concejal 2026, cambiemos limpios con compromiso y trabajo. También agradecemos a Taller Alfotec. Agradecemos a Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo; a Juancho Gómez para Intendente de Limpio 2026, votar lista 2. También y a todos nuestros patrocinadores, por supuesto, que van acompañando con nosotros todos los fines de semana en nuestras transmisiones aquí desde Limpio Digital. Bueno, la compañera o el compañero, no sé si Tony o la compañera Fío, va a estar haciéndole la entrevista a la figura del partido de hoy. Supongo que, como estaba mencionando Adri, le van a elegir a Colo. Vamos a ver a quién elige. Y también se viene la entrevista con el nuevo DT de la selección, como ya estuvieron también mencionando. Así que en minutitos los compañeros ya trayéndonos toda la precisa también de lo que se viene en esta siguiente temporada con nuestra querida selección de Limpio. Son las 15:27. El partido anterior fue pactado a las 15:30 horas aproximadamente. Vamos a ver cómo se va a estar desarrollando todo esto. Así que quédate vos ahí del otro lado, porque nosotros vamos a seguir compartiendo con todos ustedes esta transmisión de la semifinal. Se viene el miércoles un partido extra para ver quién entre Río Salado y Nanagua pasa a la final. Después se viene Guaraní versus Sudamérica, nuevamente haciendo la transmisión oficial aquí desde YouTube, desde Facebook, y también estamos en vivo desde TikTok. Aprovecho también para enviarle saludos a la gente de TikTok. Ahí que dice Largo in the mix, Cuellar dice. Saluda a Largo, qué grande Largo será. ¿Cuánta experiencia con nuestro compañero DJ será? Nunca nomás le vi tocando una consola. Nada, pero está bien, te mandamos un saludo largo, o sea, sos un crack. Ahí estamos viendo en pantalla ya a los compañeros que están en la cancha, que están ahí. Veo que le están haciendo una entrevista. Ahí está Adri también. Recordemos que el partido culminó 5-0 a favor de Río Salado. Y este miércoles se viene un desempate. Vamos a ver quién de los dos pasa a la final entre Río y Nanagua.
Muy, pero muy buenas tardes, señoras y señores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Ya estamos para el segundo encuentro en la tarde de hoy, señores. Arrancó el encuentro en este partidazo entre el Sudamérica y el Guaraní. Estamos arrancando, señores. Saludos cordiales a todos los grandes amigos Guaraní. Con la pelota por el sector derecho. Intenta avanzar Argüello. Bueno, para atrás, lo corta bien y con el justo. Elías intentaba desde el fondo. Pitbull abriendo por el sector izquierdo para intentar salir desde el fondo el conjunto del Guaraní. Fermo Méndez, cuida tu salud y tu economía con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes. Ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Muy bien, señores. Desde el fondo salió el conjunto del Sudamérica. Y lo vuelve a meter el balón. Bueno, el ras del suelo. Centro. Moviendo el conjunto del Sudamérica. No hay falta. Fue la pelota, dice el árbitro principal. Intenta aguantar. Ahora sí. Tranquilo, muchachos, dice el árbitro principal. Se va levantando y recuperando el jugador del Sudamérica. Así es que estamos arrancando, señores. Saludos cordiales a todos los grandes amigos que ya están conectados con nosotros en la tarde de hoy. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. A los que están conectados con nosotros a través de la plataforma de Facebook, saludos cordiales a los que están compartiendo, los que están dejando sus comentarios, gente a través del canal de YouTube ya también que se van sumando con nosotros en la tarde de hoy, así es que muchísimas gracias a todos los grandes amigos. En TikTok también que vamos en vivo, impresionante la cantidad de gente ya que se van sumando con nosotros en la tarde de hoy. El portero para sacar desde el fondo, pelota que la juega larga, ahí lo vemos al capitán. Ahora sí, por el sector izquierdo para salir el conjunto del Guaraní. Pelota que la juega larga, buscando Argüello. Lo saca bien desde el fondo de cabeza. Intenta Elías. Pitbull que no llega. Ahí es el capitán. Vamos a ver. Intenta puntear centro. Balón para atrás. Ahí lo tiene el conjunto del Guaraní moviendo la pelota. Vamos a ver si encuentra los espacios suficientes. Buena pelota por el sector izquierdo. Intenta, pero ya estaba el banderín ahí levantado. Todo anulado, señores. Va a corresponder salida desde el fondo para el conjunto del Sudamérica. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Muy bien, lo vemos a López con la pelota para colocar y salir desde el fondo. Muchísimas gracias a toda la gente que se van sumando con nosotros a través de la transmisión en vivo, señores. Muchísimas gracias a todos los grandes amigos que se van sumando con nosotros. Y lo vemos el portero López para sacar la pelota. Balón para arriba. Vamos a ver, Pitbull que intenta. Pasa de todos. A ver, había falta, un pequeño empujón de Chaparro. Iba a corresponder tiro libre para salir el conjunto del Guaraní. Juancho Gómez para Intendente de Limpio 2026, vota lista 2. Muy bien, señoras y señores, le vemos al capitán para colocar la pelota y sacar desde el fondo, señores. Ahí lo va a dejar al portero, Rodríguez. Que lo va a levantar desde el fondo. Ahora sí, Rodríguez. Pelota que la juega larga. Intenta llegar. No, pelota que se pierde por línea de costado, señores. Y va a corresponder el lateral para el conjunto del Sudamérica. Fermo Méndez, cuida tu salud y tu economía con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes. Ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Muy bien, vamos a ver quién se va a encargar. La salida al lateral para el conjunto del Sudamérica. Esa cuña.
Ahí lo va a autorizar el árbitro. Ahora sí, balón que la juega larga. Chaparro que lo peina. Intenta aguantar. Lo tiene el conjunto de Itapuamí. Vamos a ver, no se fue la pelota. Continúa, ahora sí. Va a corresponder ahora sí la salida lateral, señores, para el conjunto del Guaraní. Comercial Todo Plástico, representante exclusivo de Cienfuegos del licenciado Isidro Cáceres. Embalaje en general, bazar, cotillón, juguetería y librería. Muy bien, le vamos a Saldívar para salir desde el fondo. Para el conjunto del Guaraní, se le muestra Cachito. Vamos a ver con quién decide jugar. Pelota que la juega larga, intenta de cabeza. Saldívar de vuelta. Balón para arriba. Lo pelea Argüello. Cachito. Balón que se pierde por línea de costado. Y va a corresponder el lateral, señores, para el conjunto del Guaraní. Candiasport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camiseta de fútbol, short de fútbol, chalecos, buzos y mucho más. Contactate al 0983-074-531. Intenta aguantar, pelota para atrás, salió el que levanta el balón al borde del área, no llega Argüello. El vuelve a tener el conjunto del Guaraní abriendo el balón rápidamente por el sector derecho. Cañete. Ahí lo vemos a Cañete. Balón para arriba, Argüello que intentaba, lo rechaza desde el fondo, el que levanta el balón. Ahí lo vemos a Elías de pecho. Pelota para arriba y lo rechaza desde el fondo, señores. El conjunto de Sudamérica que sale a medias, ahora intenta de cabeza. Balón que abre por el sector izquierdo. Vuelve a meter el balón, aguanta bien, vamos a ver, cae al suelo, no hay falta, dice el árbitro. Ahora sí, lo vuelve a tener el conjunto del Guaraní por el sector derecho, por la banda derecha, avanzando el aborigen. Buena pelota, Cañete, intenta filtrar y con lo justo lo corta, señoras y señores. Ahí lo tiene el conjunto del Guaraní, pelota al ras del suelo dentro del área. Recupera bien el conjunto del Sudamérica que sale desde el fondo, señores. Godoy que intentaba, hay falta, dice el árbitro principal, y va a corresponder tiro libre. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremalleras y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. Muy bien, señores. Va a corresponder tiro libre para salir desde el fondo. El conjunto del Sudamérica. Lo vemos a Víctor, el portero. El conjunto de Itapuamí colocando el balón para levantar. Y corresponde salida, señores. Desde el fondo para el equipo del Sudamérica. Sparta Pizza lucha por tu última rebanada. Pelota que intentaba, a ver, no hay falta, dice el árbitro. Cachito que no llega, puntea el balón y acá ahora sí, hay falta, señores, de Esquivel. Y va a corresponder tiro libre ahí, Esquivel que le ayuda al jugador que se repone rápidamente para proseguir el encuentro. Una buena que va a tener el conjunto de Itapuamí de pelota parada. JJ Infran Servicios, todo para su oficina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. Muy bien, señores, tiro libre. Le vemos a Víctor dando indicaciones desde la portería. Esquivel, el solitario en la barrera. Buena posibilidad con la que cuenta el conjunto de Itapuamí de pelota parada. Momentito, ahora sí lo autoriza el árbitro principal. Balón dentro del área, intenta de cabeza, sale a medias, pero ya hay falta contra el portero y va a corresponder tiro libre para salir desde el fondo el equipo del Guaraní. J Autocentro, lo que tu vehículo necesita, atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. J Autocentro. Muy bien, señores, ingresa la asistencia a dos jugadores. Si no me equivoco, es Saldívar, uno de los que está sentido, y el portero Rodríguez que recibe la asistencia dentro del campo de juego. Partido empatado, señores, 0-0. Cabe recordar en primera hora la gran victoria del conjunto del Río Salado. 5-0 para forzar el tercer partido. Me está comentando Adrián que va a ser el miércoles. Vamos a tratar de consultar si está en lo correcto, si va a ser el miércoles el encuentro del tercer partido entre el conjunto de Nanagua y el Río Salado. Aquí, hasta ahora, señores, partido empatado. Muchas gracias a toda la gente que se van sumando con nosotros en la cobertura a través de Limpio Digital. Smith Bobadilla, tu concejal 2026. Cambiemos limpio con compromiso y trabajo. Lista 1, opción 12, Smith Bobadilla. Muchísimas gracias a toda la gente que se van sumando con nosotros, a los negocios, a las empresas, allá también que se van sumando en esta cobertura en vivo, a los grandes amigos ya también que van interactuando con nosotros en esta gigantesca audiencia a través de Limpio Digital, la gente que está en TikTok, los amigos que están en el canal de YouTube. Muchas gracias por sumarse con nosotros en la plataforma de Facebook. Partido empatado, señores. La asistencia al jugador, el portero Víctor, que ya está recuperado. Creo que es el Líbar que está recibiendo la asistencia ya para ver si es de gravedad o no. Ahora vemos que ingresa al servicio de la camilla, ya también para poder retirar al jugador que está lesionado en el equipo del Guaraní. Taller Alfocter, reparación y mantenimiento de inyección electrónica, mecánica general, ubicado en Teniente Maldonado y Caranday. Mariano Roque Alonso. Taller Alfotec.
Muy bien, vamos a ver, señores, si va a proseguir, si no es nada grave lo que le está pasando al futbolista del conjunto del Guaraní que recibe la asistencia. Ahí lo vemos, ella también Centurión charlando con él, que se va recuperando de a poco, señores, el jugador del conjunto del Guaraní, pero que no sea nada grave, para que pueda continuar el encuentro o de todas formas recibir la asistencia, ya sea acá dentro del campo de juego, trasladarse en algún hospital. Vamos a ver, ya también con los compañeros que están en parte baja, que están laburando a full. A los grandes amigos, impresionante la gente que nos van poniendo y dejando sus comentarios. Así es que muchísimas gracias a los amigos que se van sumando en esta cobertura en vivo a través de Limpio Digital. Llegó RG Store, tu tienda favorita deportiva en la ciudad de Limpio. Encontrá todo lo que necesitas en botines, remeras, conjuntos deportivos y mucho más. Estamos ubicados sobre Fulgencio Yegros, esquina Florida, en el centro mismo de Limpio. Consultas y pedidos al 86-271-564. Muy bien. Ahí retirado es Elías, ¿verdad? Es Elías el que está sentido ahora para recibir la asistencia al costado de la cancha. Así es que todo listo, señores, para proseguir el encuentro. Lo vemos al portero Víctor con el balón para hacer la salida desde el fondo, señores, para el conjunto del Guaraní. Bodega Ñacadito, las bebidas más frías de Limpio. Encontralo en el desvío salado de nuestra ciudad. Muy bien, a los grandes amigos de Bodega Ñacadito le envío un abrazo grande. Están disfrutando ya también de la transmisión en vivo. Al CIDES, a todo el equipo de Bodega Ñacadito. Ya metros del Dios, un abrazo grande. Centu que intenta caer, recibe la falta. Y va a corresponder tiro libre, señores, para el conjunto del Sudamérica. Comercial Fer, al por mayor y menor de todo para la canasta familiar, con productos nacionales e importados. Encontrarnos sobre la calle San José, frente mismo al Mercado Municipal de Limpio. Comercial Fer. Muy bien, ahí Centurión que se va recuperando. Todo listo para hacer el tiro libre. Ahora lo autoriza de vuelta la entrada de Elías, que está recuperado ahí dentro del campo de juego para proseguir el encuentro. Muy bien, lo vemos. Es Robin el que está colocando la pelota aquí para el conjunto de Sudamérica. Esquivel, el solitario en la barrera, un poco más para atrás, le dice el cuarto árbitro. Ahora sí se prepara. Y lo va a autorizar el árbitro principal. Hay unos empujones ahí al borde del área grande. Ahora sí, lo autoriza el árbitro. Al conjunto del Sudamérica, balón dentro del área, intenta de cabeza. ¡Ay! Por poquito, señoras y señores, intenta sorprender el conjunto de Itapamí, balón que se pierde al palo izquierdo de Víctor. Y va a corresponder salida desde la portería para el conjunto del Guaraní. Comercial Eliana, sanitarios, electricidad, artículos de ferretería, anexo al depósito de materiales de construcción. Comercial Eliana. Muy bien, lo autorizó el árbitro. Víctor, un poco más para arriba, le dice el capitán Parodi. Lo tiene por el sector derecho a Elías. Por el sector izquierdo, ahí lo vemos. Pedir la pelota también a Saldívar. Isidro Saldívar va a decidir jugar la larga. Lo autorizó el árbitro. A ver, un momentito. ¿Qué dice el árbitro principal? Ahora, ahí, devuelve a decir un momentito. Se va con a Elías. Dale algunas indicaciones. Ahora sí, para proseguir el encuentro, señores. Partido que está empatado 0-0. Pedrito Gómez, diputado nacional, apoya al deporte limpeño. Ahí lo vemos de vuelta al portero Víctor para colocar la pelota y salir desde el fondo. El conjunto del Guaraní lo autorizó el árbitro para proseguir el encuentro, señores. Pelota para arriba, intenta de cabeza, vamos a ver. Intenta salir desde el fondo. Vuelve a meter de cabeza Junior que intenta ver. Balón para arriba, débil del disparo en las manos del portero del conjunto del Sudamérica para salir desde el fondo. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio. Por un municipio más limpio y saludable, contactate con ellos al 0982-633-598. Y recuerden que cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muy bien, señores. Le oímos a Chaparro peinar el balón. Camacho que intentaba por el sector izquierdo, no llega el balón que se pierde por línea de fondo y corresponde salida desde la portería para el conjunto del Guaraní. Lo hace con el portero Víctor por el sector derecho. Ahí vemos a Cañete, balón para arriba buscando a Junior que intenta, lo saca de cabeza pero a medias, recupera el conjunto del Guaraní que intenta avanzar. Mete la puso, juega para atrás, no llega, Dueño, pero sí, Cañete para recuperar, intenta filtrar, balón que la juega larga, señores. Ahí lo oíamos a Escobar, que saca desde el fondo, balón que abre por el sector izquierdo. Saldívar que intenta, ahora Esquivel, Cachito, Centu en la marca. Cachito con la pelota, para atrás, decide reiniciar, pero recibe la falta. Y va a corresponder
tiro libre para el equipo del Guaraní. El próximo 4 de octubre vota por el licenciado César Méndez para concejal del Limpio 2026, lista 1, opción 3. Muy bien, señores. Ahí lo vemos al capitán para colocarle la pelota y salir desde el fondo, señores, el conjunto del Guaraní. Parodi. Vamos a ver, Parodi recibiendo las indicaciones. Ahí nada más le dice el cuarto árbitro para levantar el balón. Le vamos al pitbull por el sector izquierdo. Lo tiene a Elías. De lado por el sector derecho, lo autorizó el árbitro, el capitán Parodi. Balón para arriba, dentro del área, lo rechaza de cabeza, Centu. Lo tiene el conjunto del Sudamérica, entiende el capitán, acelera, cae al piso de falta y va a corresponder tiro libre para el conjunto de Itapúa. El próximo 4 de octubre vota por el licenciado César Méndez para concejal 2026, lista 1, opción 3. El abogado Julio Cáceres apoya al deporte limpeño. Abogado Julio Cáceres. Muy bien, señores. Salida para el conjunto del Sudamérica. Desde el fondo, me lo autorizó el árbitro. Pelota para arriba, intenta de pecho. Media volea, Centu, balón por el sector izquierdo. Lo vemos a Camacho con el balón. Cañete en la marca. Camacho que intenta avanzar. Se le planta Cañete, intenta recuperar. Desde el fondo, señores, recibe la falta. Y va a corresponder tiro libre para el conjunto del Guaraní. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Jardín de los Pollos. Muy bien, lo vemos al portero del conjunto del Guaraní para salir desde el fondo. Le dice el capitán un poco más para arriba. Ahora sí lo autorizó el árbitro principal, Víctor, para salir desde el fondo, señores. El conjunto del Guaraní. Sparta Pizza lucha por tu última rebanada. Encontranos en Sparta Pizza. Ahora sí, lo pelean arriba. Tentada Pitbull, vamos a ver. Balón por el sector izquierdo. Intenta avanzar, Cañete que intenta salir y se equivoca. Pelota que se pierde por línea de costado y va a corresponder salida lateral para el conjunto de Sudamérica por el sector izquierdo. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general, ubicado en Teniente Maldonado y Carandactí en Mariano Roque Alonso. Balón que lo pelea desde el fondo. Escobar abriendo por el sector derecho. El conjunto del Sudamérica se equivoca. Saldívar que intenta recuperar. Lo tiene de vuelta el conjunto del Sudamérica. Balón que juega para atrás. Ramírez. Escobar que intenta filtrar el pase. Pelota que juega para atrás. Lo tiene el capitán. Abriendo por el sector derecho. Centu que se le muestra. Centu con el balón. Domina bien. Juega para atrás. Ramírez que intenta. Cachito que recupera. Pitbull. Se le muestra. Decide jugar por el sector derecho. Pero recibe la falta. Y va a ser tiro libre, señores, para el conjunto de Guaraní. J Autocentro, lo que tu vehículo necesita. Atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. J Autocentro. Muy bien, va a corresponder salida desde el fondo. Vamos a ver si lo hace el capitán. Pitbull, lo autorizó el árbitro, señores. Jugando para atrás. Víctor con la pelota. Abriendo por el sector derecho con Elías. Para atrás de vuelta con Víctor Rodríguez. Rodríguez que intenta, Chaparro que apretaba, balón que la juega larga, intenta de cabeza. Ramírez que lo pelea, Saldívar, intenta Saldívar que se queda con el balón. Pelota que la juega larga, recupera el conjunto de Sudamérica. Mete la marca, intenta apunte al coronel. A ver, hay falta, dice el árbitro principal. Y va a corresponder tiro libre para el conjunto de Itapúa. Recicladora Carandací, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Muy bien, señores. Centurión. Centú. Para levantar ahí la pelota. Por el sector derecho. Tiro libre, señores. Para el conjunto del Isuda. Lo autorizar el árbitro. Algunos empujones al borde del área grande. Ahora sí. Centú. Balón para arriba al borde del área. Parodi que intenta sacar. Pelota que se desvía y se pierde por línea de costado. Y va a corresponder el lateral para el conjunto del Sudamérica. Comercial Todo Plástico, representante exclusivo de Cienfuegos del licenciado Isidro Cáceres, embalaje en general, bazar, cotillón, juguetería, librería y mucho más. Comercial Todo Plástico. Muy bien, señores, lo va a autorizar el árbitro. La salida lateral, dentro del área, tentaba Cañete, recibe el empujón, es falta, y va a corresponder salida desde la portería para el conjunto del Guaraní. Tony, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta, después de la maratónica caminata. Muy buenas tardes a la audiencia de Limpio y Tal. Sí, acompañando la presentación oficial ya del cuerpo del técnico oficial para la temporada 2016 del Interligas, la Araña Denis, muy reconocido en el ámbito del ascenso,
también estuvo vigente por muchos años como profesional. Balón que intentaba ver, sale el conjunto. Intentaba Sudamérica, ahora sí, Cañete que levanta el balón. Por el sector izquierdo lo vemos a Esquivel, que intenta dominar la pelota. Esquivel, vamos a ver, no se fue el balón, dice el asistente. Pelota que la juega larga, intenta ver Parodi. Chaparro, Saldívar. Ahí lo vemos a Saldívar con la pelota, se le muestra a Coronel. Decide jugar con Cachito, intenta, pero se equivoca y recupera el conjunto de Sudamérica, que saca el balón y se pierde por el costado y va a corresponder el lateral. Edgar La Araña Denis es el nuevo adiestrador de la selección, que se hizo su presentación, Tony, estaban en la cobertura ya antes del inicio de este encuentro. Se hizo la presentación oficial ahí a cargo del presidente Cristian Franco, que estuvo organizando también una mini rueda de prensa. Tuvimos unos problemas técnicos nomás para poder hacer en vivo, pero igual tenemos la grabación ya inextensa. Tuvimos la posibilidad de hablar personalmente también con él para conocer un poco su idea de lo que podría hacer nuestra selección para esta temporada 2026-27 sería. Muchos detalles, Tony, ya también a tener en cuenta el tema de las edades, tanto del cupo de 24 y también 8 jugadores nomás pueden exceder ese cupo, serían 4 en cancha y 4 querían suplente, y tenés que cambiar otra vez por tu cupo. Va a estar complicado. No, eso es lo que estábamos hablando la pasada. Un detalle te puede costar un partido, ¿no? Tanto trabajo de una semana, un trabajo de una semana te puede costar un partido fácilmente. Va a estar complicado. Muy bien, señores. Ahí lo vemos a Cachito que intenta aguantar, lo hace bien. Pelota dentro del área, pasa de todo, vuelve a recuperar. Tiene buen perfil, pero se tira bien y recupera. Balón que se pierde por línea de costado, señores, y va a corresponder lateral en ataque para el conjunto del Guaraní, Tony. Impresionante trabajo de Cachito por izquierda. Se llevó la marca, hizo ese centro y casi estuvo ya el primero del Cacique. Muy bien, señores, lateral. Ahí lo vemos. A ver, el balón que deja justamente para Cañete ahora para la salida lateral por el sector derecho, por el conjunto del Guaraní. Pelota que lo tiene por el sector derecho. Vamos a ver, intenta y se desvía en el jugador de Sudamérica y corresponde de vuelta lateral, señores, para el conjunto del Guaraní. César Linares, concejal de Limpio 2026, vota lista 2, opción 4. César Linares, es nuestro momento. Muy bien, pelota arriba. López que se queda con el balón. El portero del conjunto del Sudamérica para salir desde el fondo. Candia Refrigeración, instalaciones, servicios y reparación, restauración de furgón refrigerado, soldadura en aluminio, acero inoxidable, hierro fundido. Contactate con Candia Refrigeración al 0984-718-217. Muy bien, señores. Recupera el conjunto del Sudamérica. Cachito que aprieta. Balón arriba, Coronel. Chaparro. Ramírez de pecho. Coronel que lo corta bien de cabeza. Intenta a ver, Chaparro que se queda con la pelota. Intenta jugar con Ramírez, pero lo corta con lo justo Saldívar. Cachito. Esquivel que intenta girar. Pelota que se le escapa y termina al costado. Ahí corresponde lateral para el equipo del Sudamérica que lo hace rápidamente. Comercial Federal por mayor y menor de todo para la canasta familiar con productos nacionales e importados. Encontrarnos sobre la calle San José, frente mismo al Mercado Municipal de Limpio. Muy bien, señores. Balón para Ramírez. Centro. Bueno, para atrás. Moviendo el conjunto del Sudamérica. Intenta avanzar. Saldívar que lo corta bien. Ahí lo tiene el Junior. Argüello que intenta avanzar. Lo tiene el conjunto del Guaraní. Abriendo por el sector derecho. Pelota que la juega larga. Y va a quedar en los pies del portero López para el conjunto del Sudamérica. Pedrito Gómez, diputado nacional, apoya al deporte limpeño. Muy bien, señores. Ahí López para salir desde el fondo. Vamos a ver con quién decide jugar. Lo vemos a Escobar de frente. Aranda también, pero decide jugar la larga. Pelota para arriba. Balón que bota y va a quedar en las manos del portero del conjunto del Guaraní, Víctor Rodríguez, que la juega larga. Vamos a ver. Escobar que lo devuelve desde el fondo. Camacho que intentaba. Pelota que vuelve a recuperar el conjunto del Guaraní. Hay mano, dice el árbitro principal. Y va a corresponder tiro libre. Bodega Ñacaíto, las bebidas más frías de nuestra ciudad de Limpio. Encontralo en el Desvío Salado. Muy bien, señores. Tiro libre por el sector izquierdo. Va subiendo los gigantes del conjunto de Sudamérica porque va a tener una buena de pelota parada. El conjunto de Itapuamí por el sector izquierdo. Vamos a ver quién se va a encargar de levantar el balón para el conjunto del Sudá.
Llegó RG Store, tu nueva tienda deportiva en el centro mismo de Limpio. Encontrá todo lo que necesitas en botines, remeras, conjuntos deportivos y mucho más. Estamos ubicados sobre Fulgencio Yegros, esquina Florida, en el centro mismo de Limpio. Contactos y consultas al 0986-271-564. Muy bien, señores. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Los famosos empujones en el área, Cristian. Sí, ya hace rato ya estaba entre Elías y Escobar, creo que era. Ahí va, señores. Pelota para arriba, dentro del área. Elías que lo saca bien desde el fondo. Cachito jugando para atrás. Ahí lo va a tener de vuelta el conjunto del Sudamérica. Balón para arriba, dentro del área. Intenta Chaparro. Débil el cabezazo. Ya estaba el banderín levantado. Tony, está todo anulado para corresponder salida para el conjunto del Guaraní. Sí, volvía el jugador del Sudamérica en esa jugada para terminar la jugada, como se dice vulgarmente, y marcó tiro libre. Aranda, el que estaba saliendo. Ahora sí, balón para arriba, de pecho, lo saca bien desde el fondo. Intenta recuperar de vuelta el conjunto. El Guaraní lo tiene el Sudamérica por el sector derecho, avanzando el medio campo. Lo pica bien, Centú, lo hace bien, Chaparro, banderín levantado. Una buena jugada que lo estaba trabajando el conjunto del Itapuamí. Reclama el público, la banca también. Estaba anulado y va a corresponder salida, señores, para el conjunto del Guaraní. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio, por un municipio más limpio y saludable. Contactate con ellos al 0982-633-598 y recuerden que cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muy bien, señores, el portero del conjunto del Guaraní para sacar la pelota desde el fondo. Rodríguez, Víctor, lo autorizó el árbitro. Va a ser salida para el conjunto del Guaraní. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Balón para arriba, intenta de cabeza, lo peina bien. Intenta tener el balón el conjunto del Guaraní con Cañete por el sector derecho. Vamos a ver, Cañete, balón para arriba. Escobar que lo saca bien desde el fondo. De cabeza, vuelve a meter Cañete, pero había falta. Y corresponde tiro libre. El próximo 4 de octubre voté por el licenciado César Méndez, concejal de Limpio 2026, lista 1, opción 3. Muy bien, señores, corresponde tiro libre para salida para el conjunto de Lisuda. Desde el fondo por el sector izquierdo, lo va a autorizar el árbitro para levantar el balón desde el fondo. El conjunto de Itapuamí. Sí, algunos empujones. Ahora sí. Balón para arriba. Coronel. Ahí lo vemos. Intenta filtrar de pecho. Lo hace bien, señores. Avanzando el conjunto del Guaraní. Pelota que la juega larga. Banderín levantado. Estaba anulado. La jugada del equipo del Guaraní reclama el público y es salida para el conjunto de Itapuamí. Juancho Gómez para Intendente de Limpio 2026, votá lista 2. Muy bien, lo vemos al portero, lentamente para salir desde el fondo por el conjunto del Sudamérica. El portero Víctor López para colocar el balón. Vamos a ver con quién decide jugar. Pelota que la va a jugar larga, lo vemos a Ramírez. Haciendo los gestos, pidiendo el balón. Coronel en la marca. Parodi, entre dos. Ahora sí, lo autorizó el árbitro. Pelota para arriba. Ramírez que lo peina. Saldívar que recupera y lo rechaza desde el fondo. Escobar que intenta, se le escapa el balón. Banderín levantado. Estaba anulado, señores. Y corresponde salida para el conjunto del Sudamérica. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontranos en Sparta Pizza. Momentito, ahora sí. Toque de vuelta y corresponde salida para el conjunto de Lisuda. Balón para arriba, Eugenio Ramírez. Parodi que los saca bien desde el fondo. Cachito, Coronel. Abriendo por el sector izquierdo, Junior Argüello. Banderín levantado de vuelta. En posición adelantada. 3 posiciones adelantadas de seguida. Que va cayendo el conjunto del Guaraní. Salida, señores, por el Sudamérica. Coronel que lo corta bien, pero había falta. Y va a corresponder tiro libre para el Sudamérica. Esmilce Bobadilla, tu concejal 2026. Cambiemos Limpio con compromiso y trabajo. Vota por Esmilce Bobadilla, lista 1, opción 12. Muy bien, señores. Ahí lo tiene el Sudamérica. Balón que la juega larga. Chaparro que no llega. Coronel. Gañete. Ahora sí, Coronel. Para salir por el sector derecho del conjunto del Guaraní. Mete el freno. Decide jugar para atrás. Para reiniciar la jugada completamente desde el fondo. Con el portero Víctor. Pelota que la juega larga por el sector derecho. Coronel de pecho. Jugando para el compañero. Lo hace bien. Cañete. Coronel de vuelta. Lo tiene el pitbull por el sector derecho. Avanzando. El medio campo. Pelota que la juega larga. Intenta. Picó larga. Balón que se va a perder
por línea de fondo y va a corresponder salida desde la portería para el conjunto de Itapuamí. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general, ubicado en Teniente Maldonado y Carandaité, Mariano Roque Alonso. Muy bien, señores. Pausa para refrescarse un poquito y nosotros vamos a aprovechar para cumplir con todos nuestros patrocinantes en esta cobertura en vivo, empatado del encuentro. Señores, sin goles. J Autocentro, lo que tu vehículo necesita, atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. J Autocentro. JJ Infran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremalleras y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, short, chalecos, buzos y mucho más. 0983-074-531. Comercial Todo Plástico, representante exclusivo de Cienfuegos del licenciado Isidro Cáceres, embalaje en general, bazar, cotillón, juguetería, librería y mucho más. Comercial Todo Plástico. Recicladora Carandaví, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Central Ofertas, multitienda para toda la familia. Ropería, calzados, accesorios. Encontralos sobre la avenida General Elizardo Aquino, a metros del semáforo principal de Limpio. Material de construcción Santa María, todo para la construcción. Hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino, aquí en nuestra ciudad de Limpio. Comercial Fer, al por mayor y menor, de todo para la canasta familiar con productos nacionales e importados, sobre la calle San José, frente mismo al Mercado Municipal de Limpio. Pedrito Gómez, diputado nacional, apoya al deporte limpeño. Bodega Ñacaíto, las bebidas más frías de nuestra ciudad de Limpio. Comercial Eliana, sanitarios, electricidad, artículos de ferretería, anexo, depósito de materiales de construcción. Muy bien, señoras y señores, pero están volviendo de vuelta ambos equipos para proseguir el encuentro. Gracias, Tony, por el listado de los jugadores. El momento que más te gusta. ¿Cómo se llama? Copy. Colin Break, como dice nuestro querido... ¿Qué pasó, Adrián? ¿Está de viaje? Está con otras actividades. Fuimos... Ayer nomás estuvimos llegando de San Pedro. En la cobertura de la semana de la... Del Nacional. ¿Del Nacional C11? Sí, así mismo. Muy bien. El sábado a la mañana fue la definición por el tercer puesto, ¿verdad? Sí, no se pudo dar el resultado en campo. En la semifinal, un partido reñido. Los chicos dieron todo de sí para poder llegar a esa final. Pero no se pudo dar. Bueno, el fútbol es así ingrato a veces. Y después, al día siguiente, a las 10 de la mañana, se jugó el partido por el tercer puesto, donde conseguimos ese mérito de ser los 3 mejores equipos a nivel nacional, algo muy importante para la C11. Pronta recuperación para Rotela. Armando Rotela, que seguro está viéndonos desde el canal de YouTube. Por el canal de YouTube, así que Rotela, el Robocó Rotela. Le enviamos un abrazo grande y a pronta recuperación. Muy bien, señores. Ahora sí, ya tengo el listado completo de los jugadores. Es que entre cubrir la presentación de la Araña Denis, se nos pasó un poquito y ahora sí ya tenemos el listado ya de los jugadores completo. Y corresponde tiro libre, señores, para el conjunto del Guaraní por el sector derecho. Una buena posibilidad que lo va a tener de pelota parada. El conjunto del Guaraní lo va a autorizar el árbitro. Vamos a ver. Buena posibilidad, señores, para el conjunto del Guaraní. Pelota para arriba. Intenta rechazar Escobar desde el fondo. Argüello que intentaba meter. Lo vuelve a sacar desde el fondo del conjunto del Sudamérica. Ahí lo vemos a Cachito. Untea el balón. Lo vemos a Centro acompañando la pelota que se pierde por el costado y va a corresponder salida lateral por el sector izquierdo para el conjunto del Sudamérica. Llegó Regestor, tu nueva tienda deportiva en el centro mismo de Limpio. Encontrá todo lo que necesitas en botines, remeras, conjuntos deportivos y mucho más. Encontranos sobre Fulgencio Yegro, esquina Florida. Consultas y pedidos al 0986-271-564. Muy bien, señores. Va a corresponder salida desde el fondo para el conjunto del Guaraní. Ahí, a metros nada más del medio campo. Coronel que lo hace rápidamente abrir por el sector derecho. Intenta avanzar, lo toca, cae al suelo. No hay falta, dice el árbitro. Ahí lo pelaba, ahora sí.
Y va a corresponder ahí empujón por los gestos que está haciendo el árbitro principal. Y va a corresponder salida para el conjunto del Sudamérica. Nueva Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio, por un municipio más limpio y saludable. Contactate con ellos al 0982-633-598. Y recuerden que cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Escobar que levanta la pelota. Elías que intentaba salir, lo vemos a Cañete. Bailón que lo recupera y acelera el conjunto del Guaraní por el sector derecho. Cañete que se muestra bien, avanzando el medio campo por el sector derecho. Escobar en la marca, se le escapó el balón y es lateral, lo hace rápidamente Sudamérica. Lo rechaza bien de cabeza el conjunto del Guaraní, corresponde lateral de vuelta. Lo vemos a Ibarrola, Armando Ibarrola para la salida lateral para el conjunto del Sudá. Forma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Y por poquito, señoras y señores. No se puede creer, Chaparro Tony, la posibilidad que tenía el conjunto del Sudamérica para abrir. Se salvó Guaraní, Tony, se salvó. Tremenda jugada por el sector izquierdo de Centu, que le dio la asistencia prácticamente solo frente al arco y erró totalmente. Increíble lo que haya fallado ahora uno de los goleadores del campeonato. Chaparro no lo puede. Chapagol. Chaparro que no lo puede creer, realmente lo tenía el conjunto de Itapuamí para abrir el marcador. Balón que se va al palo derecho del portero Rodríguez. Víctor que lo va a sacar ahora desde el fondo para hacer salida para el equipo del Guaraní. El próximo 4 de octubre votó por el licenciado César Méndez para concejal de Limpio 2026, lista 1, opción 3. Intenta Argüello de cabeza. Vuelve a meter, abriendo por el sector derecho. Lo vemos a Bogarín que intentaba. Hay falta. O hay mano. ¿Qué dice el árbitro? Hace por los gestos que hay. Por el gesto en la mano. Y va a corresponder tiro libre, Tony. Una buena posibilidad de pelota parada para el equipo del Guaraní. Lo vemos solitariamente en el falso 9, podríamos decir que es el Junior Argüello hoy. Está prácticamente solo allá arriba, peleando todas las pelotas, sin acompañamiento de Santi, que fue expulsado el domingo pasado, ¿recordás, Cristian? Señor. Un jugador expulsado por el lado, sí. El partido anterior. Martínez y Santigol y Leguizamón, Juan Leguizamón. Lo autoriza el árbitro, señores. Bogarín abriendo por el sector izquierdo y con lo justo. Lo corta bien y recupera Sudamérica. Balón que lo busca. Intentaba para Camacho, recupera Saldívar. Moviendo el balón Bogarín. Junior. Pelota para arriba. Escobar. Pelota que levanta y la juega larga Ferreira. Intenta Chaparro. Cae al piso ambos jugadores. Y se recuperan, señores. Lo tiene el conjunto de Guaraní. Intento de zurda. Intentó sorprender. Pelota que se le levanta a Saldívar y va a corresponder salida para el conjunto de Itapuamí. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Muy bien, señoras y señores. Saldívar que intentaba sorprender. Pelota que se fue arriba y va a corresponder salida desde el fondo para el conjunto del Sudamérica. Balón para arriba. Tinto Camacho, Saldívar de cabeza. Junior. Coronel que recupera el balón. Vamos a ver qué hace. Lo tiene Coronel. Junior intenta filtrar. Argüello que ingresa. ¡Ah! Se le escapa el portero. Ibarrola. ¡Ah! Hoy casi se complica en el fondo Sudamérica. Lo buscó Guaraní ahora, Tony. Lo buscó Guaraní, pero está todo anulado. Una jugada magistral. Asistencia para Junior Argüello, que tuvo la primera ocasión clave para el equipo de Guaraní. Muy bien, señoras y señores. Va a ser salida para el conjunto del Sudá. El López que levanta la pelota. Intenta Chaparro. Saldívar que lo devuelve de cabeza. Intenta meter de vuelta. Ahora lo vemos a Junior con el balón. Habilita Bogarín que acelera. Está Bogarín. Está para Guaraní. Está. ¡Gol! Guaraní es el primero, señores. Golpea primero el conjunto del aborigen. Tremendo golazo para abrir el marcador. Lo festeja el público, la banca, los jugadores, los amigos que están conectados a través de Limpio Digital. Es el 1 de Guaraní, Tony. La asistencia perfecta de Junior. Una jugada larga
que queda al delantero del Club Guaraní para abrir el marcador. ¡Qué tremendo golazo! Un golazo que abre la fiesta deportiva, que abre el marcador aquí en el segundo partido de la jornada, Cristian. Sí, señor, golazo. Tremendo golazo para poner el primero, señores. El Guaraní que lo está ganando por 1-0. Este golazo está siendo presentado por Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio. Tremendo, señoras y señores. Golazo. Dudamos un poquito porque estábamos mirando al asistente si no estaba con el banderín arriba. No, perfectamente habilitado. Golazo, señoras y señores, para que el pueblo de Guaraní los festeje. Y vamos a ver cómo lo encara de ahora más el conjunto del Sudamérica para intentar llegar al empate. Con estas cuestiones del VAR a veces ya estamos dudando de los posicionamientos de los jugadores, pero qué tremenda asistencia de Junior para su compañero. Golazo, tremendo golazo. Que abre el marcador aquí. Pues lo estaba buscando, Tony, de esa manera porque cayeron 3 veces de seguida en posición. Sí, 3 veces de seguido y por eso estábamos con la duda de ver si levantaba la asistencia o no. A la espalda de los marcadores es la tercera o cuarta ocasión que está Junior intentando de este tipo de jugadas y bueno, ya se dio. Pelota dentro del área, Junior que lo saca de cabeza media, vuelve a recuperar, lo vemos a Ibarrola por el sector izquierdo, intentando salir, Junior recupera, a Bogarín se le escapa el balón, ahí lo va a recuperar, señores, el Godoy que juega para atrás con el portero, López, para salir desde el fondo, el conjunto del Sudamérica. Como lo conocemos a Junior, está en todas, o sea, Junior Coronel, lo vimos por derecha, por izquierda, la asistencia fue por izquierda, está en su prime el día de hoy, este talentoso jugador que estuvo el año pasado vistiendo los colores del Deportivo Limpeño también, y bueno, ojalá que se pueda dar también su trabajo en la Liga Limpeña, porque lo conocemos que es un jugador excepcional. Qué tremenda asistencia, ponerle que fue una asistencia de 50 metros. Una locura, buena jugada. Habilitado completamente, una definición magnífica de Bogarín para que el pueblo del Guaraní lo festeje y el conjunto del Sudamérica. Vamos a ver cómo lo encara de ahora en más ya también para tratar de llegar al empate. Tony, ¿el tercer partido sería entre semana o de domingo? Es miércoles, va a ser miércoles el partido de Río Salado versus Nanagua, que ya está confirmado. Y sí, hay indefectiblemente un tercer partido también en este encuentro entre Sudamérica y Guaraní. Se va a jugar otra vez doble jornada. El doble jornada sería si termina este partido empate. Sí, mucha crítica también de los aficionados. Porque, por ejemplo, en la Liga Luqueña se juega desde tanda penales y no existe tercer partido. En estas instancias ya se juega de semifinales, de los cuartos de finales en el mata-mata. Ya se va jugando ya. Para que agilizar un poco el campeonato, porque también es un gasto inmenso para los clubes poder jugar miércoles, tal vez no tengamos la taquilla que necesite para poder pagar este tipo de árbitros. 13 millones y medio cuesta el árbitro de primera que estamos teniendo el día de hoy. 13 palos, son 26. 13 y medio. Por partido. Por partido. Plata Pona. Sí, señor. Muy bien. Ahora sí, lo vemos al portero del conjunto del Sudamérica para colocar el balón. Lo autorizó el árbitro. Partido que lo está ganando el conjunto del Guaraní por 1-0. Ahí López, pelota que la juega al área. Intenta Centu de cabeza. Parodi que lo devuelve desde el fondo. Recupera el conjunto del Sudamérica. Centurión que intenta avanzar. Cae, no hay falta. No pasó nada, dice el árbitro principal. Gallete que intenta profundizar, Junior Argüello que acelerada, de esto estábamos hablando justamente, Tony. Ahora sí el banderín levantado y anulado. Todas las jugadas están siendo realizadas detrás de los centrales, porque conocemos la velocidad de Junior, de Bogarín, que fue el que convirtió el gol. Entonces están tratando de aprovechar al máximo la velocidad de estos atletas del Guaraní. Muy bien, intenta Chaparro, gira, intenta Ramírez, vuelve a recuperar el conjunto de Sudamérica para abrir por el sector derecho. Cachito que lo revienta desde el fondo y va a corresponder lateral para el conjunto del Sudamérica por el sector derecho. Comercial Todo Plástico, representante exclusivo de Cienfuegos, del licenciado Isidro Cáceres, embalaje en general, bazar, cotillón, juguetería, librería y mucho más. Comercial Todo Plástico. Muy bien, señores. Va a corresponder tiro libre de esquina por el sector derecho para el conjunto del Sudamérica. Ahí lo vemos para levantar el balón a Centurión. Juan Centurión colocando la pelota. Rodríguez, Víctor dando indicaciones. Ahí desde el fondo. Buena posibilidad para el conjunto del Sudamérica para intentar llegar al empate en la tarde de hoy. Lo va a autorizar el árbitro.
Pelota para arriba, dentro del área, intenta de cabeza. Zacarías, lo vemos a Escobar. Intenta avanzar, señores. Lo vemos a Aranda. Abriendo por el sector derecho. Lo tiene el conjunto del Sudamérica. Guaraní. Ahí está, Cachito. Lo detienen, cae al suelo. Hay falta y va a ser amonestado el jugador del conjunto del Sudamérica. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Y este partido va a ser de esta envergadura, con cortes, tratando de manejar el encuentro. Guaraní necesita jugar tranquilo también para poder mantener el resultado. La desesperación también ya va notándose en el equipo de Sudamérica, que intenta por izquierda, intenta por derecha, tiene muy buenos centrodelanteros. En cualquier momento te pueden marcar la diferencia también, Cristian. Sí, señor, Godoy. Miguel Godoy, el que recibió el cartón de amonestación en el equipo del Sudamérica. Ahora sí lo autorizó el árbitro. Lo vemos a Elías para levantar el balón. Fernández, pelota dentro del área, lo saca bien de cabeza desde el fondo, intenta salir por el sector izquierdo, gira Camacho, recibe la falta y corresponde tiro libre para el equipo del Sudamérica. Candiasport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, shorts de fútbol, chalecos y mucho más. 0983-074-531. Recordemos, Cristian, en este encuentro, la primera fecha, el partido de ida terminó 0-0. Sí, señor. Ahora el conjunto del Guaraní que lo está ganando. Saldívar que intenta salir desde el fondo. Centú en la marca. Ramírez. Cachito. Intenta Cachito. Vamos a ver. Pasa de uno. Intenta aguantar. Balón que se desvía. Recibe la falta. Protesta a los jugadores del conjunto del Sudamérica. Y va a corresponder tiro libre para el Guaraní. Central Ofertas, multitienda para toda la familia, ropería, calzados, accesorios. Encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino. Central Ofertas. Muy bien, señores. Va a corresponder salida desde el fondo para el conjunto del Guaraní. Ahora sí lo autoriza el árbitro. Hoy lo vemos a Rodríguez colocando la pelota para sacar desde el fondo para el conjunto del Guaraní. Cachito que pide el balón. Junior Argüello también. Balón para arriba. Lo rechaza bien desde el fondo el conjunto del Sudamérica. Balón para arriba buscando a Chaparro. Fernández que lo saca de cabeza. Junior que puntea el balón y corresponde lateral para el conjunto de Sudamérica. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino, en el centro mismo de Limpio. Poquito más para atrás le dice Aranda. Ahora sí. Ahí lo autoriza el árbitro. Aranda para la salida lateral. Centurión por el sector derecho intenta avanzar. Recibe la falta de Saldívar y es tiro libre. Buena ubicación que va a tener de pelota parada Tony el conjunto del Sudamérica. Una de las últimas pelotas paradas del encuentro podría ser importante. También ya para el Sudamérica poder empatar antes del término del primer tiempo. ¿Cuánto vamos, Alex? Estamos en 46 minutos y medio. Muy bien. No vi cuándo se adicionó. No, estamos un poco... Sí, ojo ahora en el subsuelo. Muy bien, señores. Tiro libre por el sector derecho. Ibarrola para levantar el balón, lo autorizó el árbitro, balón dentro del área, lo rechaza desde el fondo. Ahí lo vemos a Cachito que se queda con la pelota, acelera el conjunto del Guaraní, abriendo por el sector izquierdo, moviendo bien el balón, tenta picar, se le fue el larga, Aranda, tenta poner el cuerpo, balón que se pierde por línea de fondo. Y va a corresponder salida, Tony, para el Sudamérica. Tardó mucho Cachito en una jugada que parecía que podía tener un poco más de peligro. Le reclama a Junior Agüello también que se iba solo por el medio campo y no llevó la asistencia nunca. Muy bien, señores. Godoy que levanta la pelota desde el fondo. Ibarrola. Fernández que lo devuelve de cabeza. Hay algunos empujones. ¿Entre quiénes? Vamos a ver. Viene el árbitro principal. Se va levantando el jugador. Algunos empujones entre los jugadores del Sudamérica. El que estaba en el suelo era Johnny Aranda. Aranda. A ver qué determinación toma el árbitro. Lo vemos al cuarto árbitro también que se va acercando, hablando con la banca del Sudamérica que están reclamando en esa zona. Ahí vamos a ver qué determinación toma el árbitro principal, que lo vemos charlar a través de los micrófonos que tienen los árbitros principales. A ver, ¿a quién le llaman? Vamos aparentemente a tener molestados. Vamos a ver qué dice el árbitro principal. Yo no vi, Tony, ¿qué pasó? No, estábamos en por el grito del público,
nos llevó a ver ya cuando estaban en el suelo, ¿verdad? Vamos a ver a quién le llama el árbitro principal. A Aranda es que le está llamando, ¿verdad? Aranda. Vamos a ver, señores, qué determinación toma el árbitro principal sobre el final del primer tiempo. Y vendemos un poquito y agradecemos a los grandes amigos que se van sumando con nosotros en la transmisión en vivo. JJ Infran Servicios, todo para su oficina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. J Autocentro, lo que tu vehículo necesita. Atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. Muy bien, vamos a ver. El número 6 no lo tengo, Tony. Voy a buscar en la nómina de suplentes. A ver qué dice el árbitro. Va a picar. Gustavo Monge. Monjes. Está marcado en la planilla. El que no está en el campo de juego es Darío. Darío lo que no está. Muy bien, entonces. Acá te marcaron. Sí, ahora. Ingresó. No firmó mal. Muy bien, señores. El 6 sería Monjes. Ahora sí, lo vemos a Aranda para la salida lateral. Ramírez. El Junior que recupera. Cachito. Recibe la falta y corresponde tiro libre para el conjunto del Guaraní. Por el sector izquierdo para la salida, señores, sobre el final del primer tiempo. Victoria hasta ahora con el gol, con el golazo de Bogarín, de Diego, para abrir el marcador. Y con ese gol está ganando el conjunto del Guaraní sobre el final prácticamente del primer tiempo. Ahí lo vemos al portero para colocar el balón, lo autoriza el árbitro principal. Rodríguez para levantar el balón y ser salida para el conjunto del Aborigen desde el fondo. Rodríguez. Va Víctor. Intenta de cabeza. Ahí lo vemos a Escobar. Se le escapa la pelota. El portero atento que se queda con el balón y casi se complica el conjunto de Sudamérica en el fondo. Pelota que la juega larga. Fernández que lo devuelve bien desde el fondo. Ahí lo vemos a Escobar buscando rápidamente a Ibarrola que levanta la pelota. Ahí lo van a pelear arriba. Ramírez que intenta Chaparro. Junior que levanta el balón. Escobar que lo devuelve de cabeza desde el fondo. De pecho. Domina el balón. Recibe la falta. Y va a ser amonestado. Lo que vimos ahora es que aparentemente hay un minuto más de lo que ya había agregado el árbitro del encuentro. Muy bien, señoras y señores. Amonestado Junior. Coronel. Y va a corresponder tiro libre. Y vamos a ver quién se va a encargar de levantar. Puede ser una de las últimas que va a tener el conjunto de Itapuamí sobre el final, Tony. Y lo vemos a Monge preparado para este centro. Muy bien. Junior que siempre anda al límite. Es una característica que tiene él por su tipo de juego, por su entrega completa. Entonces ya está otra vez en capilla, como se dice. Monjes que se prepara. 1, 2, 3 en la barrera. Lo autoriza el árbitro. Monjes, balón para arriba dentro del área. Parodi que lo saca desde el fondo. Soldívar que intenta profundizar. Cachito que acelera. Ibarrola en la marca. Cruza el balón. El portero que intenta salir al Arguello. Hoy con lo justo, señoras y señores. López. Ahí lo tenía de contragolpe el equipo de Guaraní, Tony. En esta sí la habilitación rápida de Cachito Esquivel. Muy bien, señores. Balón que lo tiene el conjunto. Pero no, es el final del primer tiempo, señores. Victoria por 1-0 del equipo del Guaraní ante el Sudamérica. Así es que vamos a una pequeña pausa de la vuelta. Vamos a estar ya con el segundo tiempo. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino, en el centro mismo de Limpio. Central Ofertas, tu multitienda para toda la familia. Ropería, calzados, accesorios, encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino a metros del semáforo de Limpio. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes y acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Comercial Todo Plástico, representante exclusivo de Cienfuegos del licenciado Isidro Cáceres, embalaje en general, bazar, cotillón, juguetería, librería y mucho más. Comercial Todo Plástico.
Muy bien, señoras y señores, ya estamos de vuelta para lo que va a ser el segundo tiempo. Ya están ambos equipos dentro del campo de juego, los árbitros principales ya también. Todo listo para dar inicio al segundo tiempo, señores. Victoria hasta ahora, por la mínima diferencia lo está ganando el equipo de Guaraní con el gol de Bogarín, 1-0. Ahí lo vemos al árbitro principal. Va a haber un cambio, Tony, en el equipo de Guaraní. Con la número 6. Vamos a buscar. Vamos a ver con la número 6. Y Jonathan Aranda es el que se retira. El número 17. Muy bien. Ahí vamos a buscar. Todo listo, señores, para iniciar el segundo tiempo. Ahí lo autoriza el árbitro, señores. Se pone en marcha. Sudamérica, Guaraní, arrancando el segundo tiempo. Y lo vemos al portero para salir desde el fondo, señores. Pelota que la juega larga, Junior que lo devuelve de cabeza. Balón que se va a perder por línea de costado y va a corresponder salida para el conjunto de Sudamérica por el sector izquierdo. La vemos a Ibarrola para la salida, el lateral. Rubén Cáceres, ¿verdad? Rubén Cáceres es el que ingresó ahora en el conjunto de la origen de Guaraní. Ibarrola, pelota que la juega larga. Ramírez que intentaba justamente el recién ingresado que lo devuelve de cabeza desde el fondo. Vuelve a ser lateral. Ibarrola buscando Chaparro. Fernández que lo saca desde el fondo. Lo vemos a Centurión habilitando por el sector derecho para el conjunto del Sudamérica. Al ras del suelo el balón. Habilita bien. Lo vemos a Saldívar que se adelanta en la marca, aguantando para que el balón se pierda por línea de fondo y corresponda salida desde la portería para el equipo de Guaraní. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Hoy no lo vimos de titular a Tomás Lara. Fue un jugador gravitante el domingo pasado, pero hoy está arrancando de la banca. Sí, señor. Vamos a ver en qué momento el director técnico del conjunto de Sudamérica dispone el ingreso de Lara, que no te lo está preguntando a través de los mensajes. Cáceres que intentaba, Ibarrola que no llega. Balón que lo va a tener el conjunto del Guaraní por el sector derecho, señores. Bogarín. A Bogarín. Intenta jugar para atrás y recupera Sudamérica. Pelota que la juega larga. Ramírez que intenta de cabeza. De pecho. Juan habilitando por el sector izquierdo y acelera Camacho. Levante la mirada, vamos a ver qué hace Camacho. Balón dentro del área, cruza de todo. Saldívar que lo rechaza. El Junior Coronel tocando por el sector izquierdo. Girando bien. Cachito. Bogarín buscando Argüello que acelera por el sector izquierdo. Ahí lo tiene el conjunto. El Guaraní se le muestra a Bogarín. Se perfila. El Junior habilitando por el sector derecho. Bogarín mete la maga. Intenta de zurda. Se posiciona. Balón que se pierde al palo derecho del portero. Buen trabajo del conjunto del Guaraní con la llegada, Tony. Así mismo, Junior que está buscando una de sus locuras, como siempre lo conocemos, la jugada que él tiene, las corridas que siempre se da, pero ahora asistió a Bogarín, pero Bogarín no lo devolvió. Sí, señor, Bogarín que lo intentó sorprender, no tenía espacios. Y se acomodó de la zurda y el balón que se perdió por línea de fondo del palo derecho. La evolución, Argüello. Sí, señor. Balón que la juega larga. El Junior que no llega. Chaparro. Ramírez. Vamos a ver qué hace Ramírez. Recupera. Y Saldívar lo saca desde el fondo. Bogarín que intentaba. Escobar. Bogarín buscando a Junior. Banderín levantado. Está todo anulado, Tony. En un segundo, en un paso que dio Ibarrola, lo dejó en offside. Pelota que lo tiene, Bogarín que recupera para el conjunto del Guaraní, pisa la pelota, vamos a ver qué hace. Bogarín, se perfila, Bogarín al arco. ¡Oh! Y Junior Argüello con los brazos arriba pidiéndole el varón. Bogarín que intentó sorprender, López que se queda con la pelota y en este caso lo desperdició Guaraní. Lo desperdició Bogarín que tenía habilitado a su compañero Argüello
La segunda vez que hace eso Bogarín. Tiene que ser un poquito más solidario también con el equipo. Godoy, va Godoy, intenta Godoy, Fernández, que lo cubre, Saldívar para salir con Cachito, que intenta avanzar, señores. Saldívar que acelera, va Saldívar, tiene una velocidad tremenda. Saldívar que va avanzando, señores, por el sector izquierdo, se le muestra Bogarín, mete el freno, justamente con Bogarín, lo devuelve de vuelta para Saldívar. Saldívar que intenta, balón que se desvía y se va a parar en las manos del portero López para salir desde el fondo del conjunto del Sudá. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería, encontraron en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Muy bien, ahí lo vemos. Desde el fondo, de vuelta para reiniciar completamente todo el conjunto del Sudamérica con López. Víctor, que se perfila para sacarla, juega al ras del suelo. Intentó recuperar Cáceres, pero tiene de vuelta, lo vemos rápidamente con Monjes. Monjes por el sector derecho, acelera el conjunto del Sudamérica, tiene espacios, intenta avanzar, cae al suelo, no hay falta, dice el árbitro. Ahí lo vemos a Coronel, Parodi, y se le escapa el balón y va a corresponder lateral para el Sudamérica, que lo va a hacer rápidamente por el sector derecho. Ahora sí, va a ceder la pelota al compañero, ahora sí, para hacer salida, señores, lo vemos a Monjes con el balón, y lo devuelve de pecho. Monjes que intenta levantar la pelota. Junior que cae, no hay falta. Balón dentro del área, señores. Cáceres que lo rechaza desde el fondo. Monjes que no llega. Lo devuelve bien de cabeza. Junior que intenta, pero hay falta, señores. Y va a haber tiro libre para el conjunto del Sudá. César Linares para concejal de Limpio 2026, vota lista 2, opción 4. Es nuestro momento. César Linares. Y Monjes es el que cubre al expulsado Leguizamón por el sector derecho del día de hoy, Cristian. Sí, señor. Mientras vemos que se prepara con la camiseta 19. Y salió Armandito Ibarrola. Muy bien. Ibarrola que se retira en el conjunto del Sudamérica e ingresa con la número 19 Escobar. A ver. Con la número 19. Pelota para arriba dentro del área. ¡Cabeza! ¡Gol! ¡Del Sudamérica! De pelota para la cabeza y gol, señores. El conjunto de Itapuamí que llega al empate, señores. Escobar pone el empate. Sudamérica 1, Guaraní 1. Pero qué testazo metió Iván Escobar, lo conocemos de tantos años en el fútbol. Un jugador mortífero en el área, un central que puede definirte un partido. El partido estaba muy complicado para Sudamérica. De cabeza lo empata a Sudamérica. Este golazo está siendo presentado por Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado limpio. Tremendo, señoras y señores. De cabeza, el Sudamérica, el conjunto de Itapuamí llega al empate. Partidazo que estamos disfrutando ante el conjunto del Guaraní, el Sudamérica empatado, señores, 1-1. Y después de tanto que Guaraní no pudo cerrar el marcador, viene el empate del Sudamérica de una pelota parada. Muy bien, señores. Festejo, locura de los simpatizantes del Sudamérica. Pelota que lo tiene el conjunto del Guaraní por el sector izquierdo. Saldívar al ras del suelo. Junior. Argüello intenta. Escobar en la marca. El Junior que juega para atrás. Coronel que se le escapa el balón. Ramírez. Camacho que acelera. Va al conjunto del Sudamérica que quiere aumentar. Ahí lo tiene Camacho. Ingresando dentro del área. Se tira Fernández. Balón que cruza de todos. Y lo rechaza desde el fondo del conjunto del Guaraní. Pelota que se va a perder por línea de costado, Tony. Camacho llevaba la pelota por izquierda, pero tenía un solo compañero mal ubicado también en el área de Guaraní, por eso no podía hacer la asistencia. Muy bien, señores. Hay una amonestación verbal para algunos jugadores. Ahora sí, todo listo para proseguir el encuentro. Salida lateral, señores. Se complicó Guaraní en la salida y casi estuvo el segundo de Sudamérica. Pelota que lo tiene
Monjes reiniciando desde el fondo con el portero López. López que intenta, Argüello que aprieta. Víctor para salir desde el fondo. Pelota para arriba. Saldívar que lo devuelve de cabeza. De pecho Escobar. Puntea el balón. Y lo vemos a Chaparro que intenta aguantar. Coronel que recupera. El balón cae, recibe la falta y corresponde tiro libre. Comercial Fer al por mayor y menor. De todo para la canasta familiar con productos nacionales e importados. Encontrarnos sobre las calles San José, frente mismo al Mercado Municipal de Limpio. Comercial Fer. Se la jugó en la última jugada López Cristian. Muy peligrosa jugada. Y salió fácil aparentemente, pero no hay que descuidarse de Junior. Sí, señor. Pelota al borde del área. Lo rechaza bien desde el fondo el conjunto del Sudamérica. Intentando buscar Camacho. Ahí lo corta Vingarete. Ahí lo vemos rápidamente. A ver a quién. A Junior Coronel jugando para atrás. Cae al suelo, recibe la falta y es amonestado. Señoras y señores, el recién ingresado es Matías, el que recibe el cartón de amonestación. El Junior Coronel que recibe la falta y es tiro libre. Pedrito Gómez, diputado nacional, apoya al Deporte Limpeño. Muy bien, señoras y señores, lo hemos sentido. Va a recibir la asistencia dentro del campo de juego, señores, partido que está empatado. 1-1, señoras y señores. Sudamérica, Guaraní. Y si esto termina así, Tony, va a haber tercer partido. Así mismo, podríamos tener una doble jornada otra vez el próximo miércoles. Muy bien, señoras y señores. Hasta ahora, empatado el encuentro. Recordemos que el primer encuentro terminó empatado, pero sin goles, Tony. Sin goles, aunque sea, hoy ya tenemos la emoción de gol, que es lo muy importante también para la afición que vino hoy a alentar a su respectivo equipo. Abría el marcador Bogarín para el conjunto del Guaraní y lo acaba de empatar Iván Escobar para el conjunto del Sudamérica. Empatado, señores, el encuentro. Y a primera hora, victoria, el conjunto del Río Salado. Victoria goleada. 5-0 del equipo del Río Salado ante Nanagua, que en el 2-0 ya estuvo un poco complicado también su trabajo. Ya estaba, creo que con pocas piernas, podríamos decir. Y no pudo ante el último campeón, pero el miércoles conoceremos al uno de los finalistas de este campeonato 2026-2022. Muy bien, señores, poquito más para atrás y le pide. Me estoy acordando del Interliga, por eso de 2026. Sí, señor, falta poquito hoy con la presentación del técnico también, de Edgar Araña Denis, el adiestrador de la selección de Limpio. Balón arriba con los puños López, rechazando desde el fondo. Camacho que se queda con el balón. Pelota que la juega larga. Lo vemos a Chaparro que intenta dominar. Juan con la pelota. Ramírez que se le muestra. Camacho también. Gira Chaparro. Balón que se desvía en Cañete. Recupera el conjunto del Guaraní. Ahí lo vemos a Coronel. Coronel buscando a Argüello que acelera. Fuerte el pase en las manos de López. Rápidamente saliendo por el sector izquierdo del conjunto del Sudamérica. Comercial Eliana, sanitarios, electricidad, artículos de ferretería, anexo, depósito de materiales de construcción. Comercial Eliana. Prácticamente solo está jugando Junior Argüello en la delantera como un solitario 9, acompañado también de Bogarín, que está un poquito más rezagado. Pero vamos a ver, hay que tenerlo en la mira a Junior Argüello, porque en cualquier momento te puede hacer una locura. Sí, señor. Salida desde el fondo del Sudá. Ramírez que intenta avanzar. Fernández en la marca por atrás. Monjes abriendo por el sector izquierdo. Pelota que la juega larga. Acelerando. Ahí lo vemos a Camacho. Camacho con la pelota. Vamos a ver. Intenta avanzar. Camacho, avanza el conjunto del Sudamérica, Cañete en la marca, recupera y sale el conjunto del Guaraní desde el fondo por el sector derecho. Pelota que la juega larga, Escobar que lo corta bien. Ahí lo veíamos a Bogarín que recupera de muy buena manera para el conjunto del Guaraní, abriendo el balón por el sector izquierdo y con lo justo, señores. Recupera Aranda. Monjes. A Sudamérica, Ramírez con Monjes, Saldívar en la marca, ingresando dentro del área, balón para arriba. Intentó el centro al arco, Tony. Intentó el centro Monjes, pero se le fue muy elevado. Pelota que se pierde por línea de fondo y va a corresponder salida desde la portería para el conjunto del Guaraní. Bodega Ñacaíto tiene las bebidas más frías de toda la ciudad de Limpio, encontrarlo en el desvío salado de nuestra ciudad. Muy bien, vamos a ver. Ahí lo hemos sentido. A Adán Cañete. Ahora sí se recupera para proseguir el encuentro. No ingresó la asistencia, así es que prosigue el encuentro. Adán Cañete que está jugando hoy de lateral derecho. Sí, sí señor.
A ver, lo vemos. Es multifacético. Podemos verlo en cualquier puesto, central, volante por izquierda, derecha. Siempre está predispuesto a cualquier puesto también. Cañete. Pelota que lo pelea en el medio campo, pero hay falta, dice el árbitro, y va a ser amonestado el jugador del Sudamérica. Vamos a ver, recibe la amonestación. ¿Escobar? No, no, Escobar. El que recibe... El otro zaguero central. Sí, señor, el que recibe el cartón de amonestación. Ferreira. Enzo Ferreira, que recibe la tarjeta amarilla y corresponde tiro libre, señores, para el conjunto del Guaraní, los gigantes del Guaraní que van subiendo, Tony. Y los corpulentos centrales también del Sudamérica. Ahí lo autoriza el árbitro. Ramírez, el solitario en la barrera. Coronel Junior, balón dentro del área, en las manos del portero López, que lo descuelga sin problemas. Y pelota que la juega larga, buscando Ramírez. Adam Cañete, que lo rechaza. Y va a corresponder salida el lateral por el sector izquierdo para el conjunto del Sudamérica. Hacia el sector de prensa. Sí, señor. Bien arriba la pelota. Ahora sí, lo vemos a Matías. Pelota que la juega larga. Tinta Ramírez. Pelota que lo peleaba Cachito para arriba y hay falta. Y va a corresponder salida desde el fondo para el conjunto del Guaraní. Llegó RG Store, tu nueva tienda deportiva en el centro mismo de Limpio. Encontrá todo lo que necesitas en botines, remeras, conjuntos deportivos y mucho más. Estamos ubicados sobre Fulgencio Yegros, esquina Florida. Consultas y pedidos al 0986-271-564. RG Store. Partido empatado, señores. 1-1. Guaraní, Sudamérica. Sudamérica, Guaraní. Pelota que la juega larga. Banderín levantado. Argüello, que estaba acelerando, pero el asistente, con el banderín en alto, anula toda la jugada y va a corresponder salida desde el fondo para el conjunto de Itapuamí, Tony. La figura del primer encuentro fue el Colo. Insuperable rendimiento del día de hoy. Ayer se le entregó también el premio Central Ofertas. Gracias a Central Oferta por confiar en nuestro trabajo y poder premiarle a estos atletas también que demuestran domingo tras domingo la capacidad que tienen y bueno, y están siendo lo mejor, están dando una fiesta también al fútbol limpeño. Muy bien, y vamos a volver a elegir la figura de este encuentro de Central Oferta, ¿verdad? La audiencia nos puede ir ayudando un poquito quién es la figura para ellos, ¿verdad? Así mismo, la figura Central Oferta también vamos a estar entregando al término de este encuentro. Muchísimas gracias a la gente que también que está prendida a nuestra transmisión en Facebook, estamos en TikTok, estamos en YouTube, estamos por todos lados. Gracias al trabajo también del día de hoy de nuestro compañero Marcos Vallejos, que se suma siempre en las grandes fiestas deportivas de la Liga Limeña de Fútbol. Sí, señor. A nuestro querido Marquito, le enviamos el saludo. Tuvo permiso, me dice acá. No. Tuvimos que encontrar la agenda para él también, para que venga. Muy bien, así es que a la patronal le enviamos el saludo. Muchas gracias por el permiso. Eso Tony me estaba haciendo con los gestos, así que no nació de mí eso, Marcos. Muy bien, señoras y señores. Partido que está empatado 1-1. A los que están preguntando por el tema del tercer partido, en mitad de semana. Eso está estipulado así, Tony. Estipulado por reglamento. Es lo que muchos estuvieron quejándose, pero el inicio del campeonato pues antes. Se prepara todas las reglamentaciones que tienen que estar protocolarmente realizados. Entonces este reglamento dice que indefectiblemente tenemos que jugar miércoles, porque antes pues se hacía así. Nunca lo peleé en el campeonato, pues jugué otro domingo y la gente ya estaba cansada, ya no quería saber más nada. Y por ahí tal vez el próximo año podamos definir la tanda de penales, porque y le dan el tercer partido. En la semana seguro no va a haber mucha cantidad de aficionados y va a ser el costo similar a una fiesta que se juega un domingo. Sí, señor. Muy bien, Bogarín abriendo con Argüello, jugando para atrás, rápidamente con Coronel, abriendo para Cáceres, moviendo el conjunto del Guaraní. Cáceres mete la pinta, avanza Cáceres, avanza Guaraní, intenta filtrar el pase, se quedó Bogarín ahí en la marca y el portero López para salir desde el fondo para el conjunto del Sudamérica. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio por un municipio más limpio y saludable. Cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Una particularidad podríamos decir que sería el segundo miércoles que juega consecutivamente en Anagua, podría ser. Sí, señor. Porque estuvo jugando, hace poco recordamos el partido de desempate contra 24, prácticamente todos los fines de semana va a estar jugando, ¿eh? Exacto, el miércoles es el partido confirmado, porque hay que recordar que el primer encuentro lo ganó el conjunto de Nanagua y hoy a primera hora perdió ante el conjunto del Río Salado y por eso el tercer partido. Con el número 2,
Y se retira Cachito. Cachito sale de cambio. El 2 es Coronel, creo. Ahí está. Para corroborar el cambio en el conjunto del Guaraní. Lo autoriza el árbitro. Ahí lo vemos. A Elías Fernández, que levanta la pelota. Intenta Cáceres. Aldo Benítez. Es el 2. Muy bien, usted que sabe escribir con la zurda. Lo rechaza. Escobar. Y va a corresponder salida para el conjunto del Sudamérica por el sector izquierdo. Venimos para acá, un poquito más, le dice Escobar. Acá Macho. Pero decide jugar la larga buscando Ramírez. Cáceres, que lo corta bien. Bogarín que intentaba. Pelota que levanta Centú. Balón para arriba, lo van a pelear de cabeza. Hay Chaparro que gana. Aguanta bien Monjes. Acelera el conjunto del Sudamérica por el sector derecho. Al ras del suelo y recupera de muy buena manera el conjunto del Guaraní. Benítez. Saldívar que intentaba y Monjes que puntea el balón y corresponde lateral para el conjunto del Guaraní. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino en la ciudad de Limpio. Y Aldo Benítez que ingresa para quedar como lateral izquierdo. Y lo vemos a Isidro subir un poco más en el puesto donde estaba jugando anteriormente Cachito. Exacto. Es el cambio que ahora hace el profe Aldo Florentín para tratar de tener un poquito más llegada por ese sector. Justamente Saldívar que intentaba, lo vemos a Bogarín que se queda con el balón, pelota para Saldívar, intenta avanzar, ahora sí Saldívar, balón al ras del suelo, en las manos del portero López que se queda con la pelota. Ahí López, que la juega larga. Intentaba Chaparro que no llega. Ramírez que levanta el balón de cabeza. Ahí la pelota ahora sí, de media volea. Pelota que la juega larga y va a quedar en los pies del portero Rodríguez para salir desde el fondo del conjunto del Guaraní. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremallera, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. Banderín levantado, estaba anulado, señores. Y va a corresponder salida para el conjunto del Sudamérica desde el fondo por el sector derecho. Empatado, señores, el encuentro 1-1. Ya podría ser también momento de Pigui Medina, también que es uno de los delanteros del Guaraní. Podría ser una alternativa para poder ayudarle un poquito más a Junior, que se encuentra prácticamente solo entre las dos torres del Sudamérica. Sí, señor. Ferreira que justamente levanta el balón. Pelota que la juega larga, se le escapa. Ramírez que intenta dominar dentro del área. Señores, Parodi que gana la posición y recupera la pelota y casi se complica en el fondo el conjunto del Guaraní, Tony. Magistral recuperación de Parodi, un excelente central que no estuvo apurado por nada del mundo, aunque las papas estaban quemando en el área de Guaraní. Pelota que lo tiene Escobar por el sector izquierdo. Va a perder por línea de costado y va a corresponder salida para el conjunto del Guaraní por el sector derecho. Lo vemos a Adam Cañete para la salida lateral. A ver, un poquito más para atrás, le dice el árbitro principal a Cañete. Y corresponde lateral para el Guaraní. J Autocentro, lo que tu vehículo necesita. Atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. JA Autorepuestos. Pelota que la juega larga. Cáceres, ahora Bogarín que acelera, se le muestra el huello. Va Bogarín, avanza el conjunto del Guaraní por el sector derecho. Buena posibilidad, mete el freno. Se le muestra a Cáceres, balón para él. Cáceres, pelota dentro del área. Centu que lo saca de cabeza. Coronel vuelve a meter el balón. Pelota que la juega para atrás. Centu que recupera para el Sudamérica. Cae al suelo, recibe la falta y es tiro libre para el Sudamérica. Juancho Gómez para Intendente de Limpio 2026. Vota lista 2 en este octubre por Juancho Gómez. Muy bien, señores. Tiro libre. Lo vemos a Escobar colocando la pelota para salir desde el fondo. El conjunto del Isuda. Empatado el encuentro 1-1. Un poquito más de 200 personas nos están viendo desde el canal de YouTube. También estamos por Facebook y TikTok. A la gente que se suma y que siempre acompaña nuestro trabajo desde Limpio Digital. Godoy. Ramírez. Pelota que la juega larga Escobar. Chaparro para atrás, pero estaba el banderín levantado. Todo anulado. Y corresponde salida desde el fondo, señores, para el equipo del Guaraní. El próximo 4 de octubre vota por el licenciado César Méndez para concejal 2026, lista 1, opción 3. Parodi. Pelota que la juega larga. Balón que ingresa dentro del área en las manos de López.
que se queda con la pelota el portero del Sudamérica, Víctor López. Balón que la juega larga, Centu que intentaba, lo vemos a Benítez para rechazar desde el fondo, pelota que se pierde por el costado y corresponde lateral, señores, y se prepara un cambio con la camiseta número 4 en el conjunto del Sudamérica. El que se dos cambios con el 4, Tony, por favor. Con el 4 y el 10. El 4... El 4 sería Darío Estigarribia, que habíamos tenido hace rato en planilla, pero ahora ingresó. Y el otro es Larita, 10. Por Ramírez, ¿verdad? Sí. Muy bien, señoras y señores. ¿Qué es el bolígrafo? Muy bien, tiro libre, señores. Para el conjunto, el Guaraní para salir desde el fondo. Ahí está, Rodríguez, Víctor el portero, para el saque desde la portería. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Chaparro que intentaba, Centu que vuelve a meter el balón. Pelota que lo corre desde el fondo. Adán, de cabeza, señoras y señores. Intentaba el conjunto el Sudamérica. Ahí lo vemos a Lara con el balón. Ahí Lara intenta puntear, se le escapa Escobar. Vamos a ver, intentaba apretar Bogarín. Pelota que la juega larga. De cabeza para atrás. Moviendo bien, señoras y señores. Estigarribia abriendo por el sector derecho. El balón. Monjes intenta filtrar. Horrible que intenta aguantar, señoras y señores. Se le suma para ayudar Godoy. Lara. Vamos a ver qué hace Lara. Godoy, para atrás. Escobar que levanta la pelota. Lara de pecho. Ira Lara. Cedido para Centón. Intenta filtrar. Chaparro que aguanta. Pelota para atrás. Lara que mueve el balón. Pelota que lo filtra dentro del área, señores. Víctor Rodríguez que se queda con el balón y la juega larga buscando a Junior Argüello fuerte. Y el balón que se pierde por línea de costado y va a corresponder salida para el Sudamérica, Tony. Sudamérica tratando de buscar llegar por el sector izquierdo, un movedizo Lara, que ingresó con todo para este segundo tiempo. Sí, señor, mientras vemos que se prepara otro jugador con la camiseta 8, si no estoy equivocado, en el conjunto del Guaraní, recibiendo las indicaciones del técnico también que se prepara para ingresar en el aborigen. Muy bien. Luquitas es el que está número 8. Sí, señor. Balón dentro del área, intenta girar, el balón para arriba, Ferreira. Tremendo, señoras y señores. ¡Qué tapadón! Y lo tenía Sudamérica, tremendo. Se salvó Guaraní, señoras y señores. Ahí lo vemos. A Guarín con la pelota que intenta aguantar, avanzando en el medio campo, intenta filtrar, no llega. Pelota que va para atrás y lo vemos el portero López que la juega larga. Saldívar que recibe bien. Pelota para el Junior. Moviendo el conjunto del Guaraní, señoras y señores. Junior Argüello que acelera. Tiene espacios. Junior que intentaba. En el suelo intenta recuperar el conjunto del Sudamérica. Escobar y con lo justo para rechazar desde el fondo. Lara se antepone y se queda, señoras y señores. Acelera el Sudamérica. Lara con el balón. Mete el cuerpo y recupera, señoras y señores. Ahora lo vemos a Adán Cañete. Pero rechaza desde el fondo. Ahí lo vemos que recupera Estigarribia. El balón. Pelota que la juega larga. Cruza el balón de todos. Se perfila. Intenta el arco en las manos del portero. Víctor que se queda con el balón. Qué locura lo que vimos reciencito. La tapada magistral de Víctor para callar lo que podía haber sido un golazo del Sudamérica. Es importante contar con arqueros de esta envergadura porque pueden definir este tipo de partidos. Porque lo tenía, era para gritar, Cristian. Tremendo, señoras y señores. Y ahora lo hemos sentido porque fue una jugada impresionante. Se habrá tirado todo lo que podía también, Víctor. Ahora lo vemos que ingresa la asistencia dentro del campo de juego. Ahí lo vemos sentido al portero Rodríguez. Y también Adán Cañete que recibe la asistencia dentro del campo de juego. Y vamos a ver cuántos cambios realiza el equipo de Guaraní. Por lo que veo van a ser 2 cambios. Vamos a ver, vamos a confirmar ya en instantes quiénes son los jugadores que van a ingresar en el conjunto del Guaraní. Vamos a vender un poquito
Y ya, para proseguir el encuentro. Candia Refrigeración, instalaciones, servicio y reparación, restauración de furgón refrigerado, soldadura en aluminio, acero inoxidable, hierro fundido y todo lo que tenga que ver con refrigeración. 0984-718-217. Comercial Fer al por mayor y menor de todo para la canasta familiar con productos nacionales e importados sobre la calle San José, frente mismo al mercado municipal de nuestra ciudad de Limpio. Comercial Eliana, sanitarios, electricidad, artículos de ferretería, anexo, depósito de materiales de construcción. Pedrito Gómez, diputado nacional, apoya al deporte limpeño. Bodega Ñacaíto tiene las bebidas más frías de nuestra ciudad de Limpio. Encontralo en el desvío salado de nuestra ciudad. Claudia Gómez para concejal de Limpio 2026. Vota lista 2, opción 1. Claudia Gómez. Llegó RG Store, tu nueva tienda deportiva en el centro mismo de Limpio. Encontrar todo lo que necesitas en botines, remeras, conjuntos deportivos y mucho más. Encontranos sobre Fulgencio Yegros, esquina Florida. Consultas y pedidos al 0986-271-564. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio por un municipio más limpio y saludable. Contactate con ellos al 0982-633-598. Recuerden que cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muy bien, señores. Muchísimas gracias a las firmas comerciales que nos van acompañando en la cobertura en vivo. Estamos a través de la plataforma de Facebook. Estamos a través del canal de YouTube y en TikTok en vivo, en 3 plataformas. El taca-taca le tienen que dar a la pantalla. Para sumar, aunque sea $1. Muy bien. Acá estaba viendo que en TikTok es famosísimo nuestro compañero Alex Cuellar. Lo veo bailando. Todo es Cuellar. Si no puede dar una rosita o algo así. Comiendo una paella. Lo veo bailando a Alex. Bueno, vemos a Víctor rengueando. Después de ese tapadón, probablemente pueda ser cambiado, porque lo vemos también al portero que se está preparando, ¿verdad? Sí. Muy bien, vamos a Aparentemente ver. tuvo un pequeño toquecito en el cuarto. Sí, izquierdo. viene el portero. Sí. Muy bien, vamos a anotar. Se prepara el Pope también. Tony, ¿me ayudas porque me queda en la zurda? El Pope Jiménez con la número 14. Con la número 5, Paniagua en Guaraní. Y Lucas Alfonso con la número 8. En el conjunto del Guaraní, 2 que van a ingresar. Y Víctor Rodríguez que se retira. Después del tremendo tapadón. Impresionante también lo de Víctor y, bueno, le cuesta el partido. Muy bien. El portero para ingresar en el conjunto del Guaraní. Echagüe. Ahí está. Muy bien, ahí lo volví a conectar. Ya tengo retorno de vuelta, señores. Aplaudido Echagüe. Rodríguez que se retira también. Después del tapadón, con una molestia Tony que se retira. Rodríguez. Qué lástima lo de Víctor. Echagüe, señoras y señores. Tomás Echagüe con la 1. Paniagua con la número 5. Y Lucas Alfonso con la 8. 14, Pope Jiménez. Son los cambios en ambos equipos. Ahora lo vemos al árbitro principal. Te decía lástima lo de Víctor porque lo conocemos, podría ser un arquero importante de la selección también y ahora esta lesión en este encuentro muy complicado para el Guaraní porque Sudamérica lo está buscando. Sí, señor, lo vemos justamente al recién ingresado. Tomás Echagüe, que levanta la pelota y la juega larga. Lo vemos a Cáceres que intenta... Balón para arriba, y lo revienta, señoras y señores. Escobar desde el fondo y va a corresponder lateral para el conjunto del Guaraní por el sector derecho. Lo vemos al recién ingresado Paniagua, Ignacio, salida lateral, Escobar con lo justo. Intenta meter Bogarín, Solívar Junior que no llega, Escobar que lo rechaza desde el fondo. Fernández que recupera, hace taco Junior, intenta Lucas. Balón que va en la humanidad del jugador de Sudamérica. Fernández que lo mete de cabeza, señores. Bogarín. Ahí lo tiene Paniagua por el sector derecho. Mete la mague, lo hace bien. Intenta el ras del suelo. Cae, no hay falta, dice el árbitro. Coronel de cabeza. Paniagua. Coronel Junior. Vamos a ver qué hace Bogarín que intenta aguantar. Escobar en la marca. Y recupera. Banderín levantado. Se fue la pelota y corresponde lateral, señores. Para el conjunto de Sudamérica, Tony. Ya pudimos ver a los dos nuevos ingresos en el Guaraní. A lo que es Paniagua.
y lo que es Lucas. Luquitas. Tremendos jugadores también que ingresaron ahora en esta nueva ventana del Club Guaraní. Ahí lo vemos a Lara, que levanta el balón. Benítez lo rechaza de cabeza. El Junior Argüello, Bogarín que se queda con la pelota. Saldívar que acelera por el sector izquierdo. Saldívar dentro del área, lo revienta Monjes. Lindo partido lo que estamos disfrutando entre el Guaraní y Sudamérica. Va a corresponder salida lateral, lo vemos a Benítez con el balón. Un poco más atrás le dice el árbitro principal a Benítez. Ahí nada más correcto. Ahí lo va a habilitar Benítez para la salida lateral. Se le muestra Luquitas. Decide, a ver, balón que lo juega. Guaraní que intenta aguantar, lo vemos a Centro en la marca. Se le suma el Pope, balón que se desvía y es lateral de vuelta para el conjunto del Guaraní por el sector izquierdo, Tony. Saludamos ahí a la familia Pereira, la señora Verónica Pereira también que está en plena sintonía alentando al Guaraní. Muy bien, señores. Balón dentro del área, lo rechaza bien desde el fondo el conjunto del Sudamérica. Parodi que levanta el balón, lo van a pelear arriba, Cáceres que intenta. Monjes que levanta de vuelta el balón. Pelota con Chaparro. Ignacio que vuelve a meter. Intenta salir Sudamérica, señores. Pelota para atrás, al ras del suelo. Lo vemos a Lara que intenta aguantar. Gira Lara, acelera Lara. Parodi que se suma. Va Larita. Tiene espacio, se perfila. Intenta Lara. Balón que va al palo derecho de Tomás Echagüe, señores. Lo buscó el Sudamérica con Lara. Lara que entró muy activado del ingreso aquí en el Sudamérica. Pope que estaba por derecha le reclama que podía darle una mejor terminación a esta jugada. Muy bien, señores, lo vemos al portero. El conjunto del Guaraní que la juega larga. Ahí lo vemos y recupera Ferreira. Balón que lo tiene Monjes. Monjes con el balón, jugando para atrás para Escobar. Cáceres que intentaba. Pelota que ahí lo va a sacar de cabeza Benítez. El Pope que lo corta. Benítez de cabeza. Monjes para el conjunto del Sudamérica. Por el sector derecho se le muestra el Pope. Para él el balón. Pelota que lo busca Chaparro que intenta aguantar. Parodi que juega para atrás con Tomás Echagüe. Casi Echagüe. Y por poquito se complica en el fondo, señores. El conjunto del Guaraní le picó larga a Echagüe que lo revienta y casi se complica en el fondo el conjunto del Guaraní. Bueno, Cristian, a la gente que me dice por la voz, hace casi un mes que estoy con el problema de la garganta, no pude recuperar una gripe mal curada, como se dice normalmente, pero bueno, acá estamos haciendo el aguante como corresponde, como una final más. Excusa, lo invitamos hoy siempre. ¿Entiendes? Sí, señor, hay que salir como sea. Muy bien, a ver, hay un jugador de sentido del conjunto del Sudamérica, ingresa al servicio de Camilla, Tony, para retirarlo y poder proseguir el encuentro, señores. 1-1, el partido empatado, Guaraní Sudamérica, Sudamérica Guaraní, y esto, si termina de esta manera, va a haber tercer partido también como el encuentro Río Salado y el Nanagua. Un partido muy movido, hay que decir que Sudamérica y Guaraní proponen, esto es lo que nosotros también venimos a buscar en una instancia como una semifinal donde se juega pelota a pelota, sigue empatado y vamos a ver si hay tiempo para poder... Hablando de tiempo, Alex, ¿cuándo vamos? Vamos 37 minutos. Muy bien, 37 ya del segundo tiempo. Muchísimas gracias a las personas que están conectadas con nosotros, a los que están dejando los comentarios, los que están compartiendo la transmisión en vivo, los que le están dando tac-tac en la pantalla en TikTok, los que están por la Smart TV, por la TV Android, a través del canal de YouTube. Así que muchas gracias a todos los grandes amigos. Benítez, que intenta salir desde el fondo, balón para arriba, Monjes que no llega, Ferreira que intentaba de cabeza, vamos a ver, intentaba y Godoy recibe la falta de Bogarín y va a corresponder tiro libre para el conjunto del Sudamérica, que va a tener una posibilidad de pelota parada, señoras y señores, para el conjunto de Itapuamí. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Sparta Pizza. Experience Bobadilla, tu concejal 2026. Cambiemos limpios con compromiso y trabajo. Votar lista 1, opción 12. Muy bien, se prepara para levantar, creo que es el Pope, si no estoy equivocado. El Pope preparando el balón para levantarlo por el sector derecho. Una buena posibilidad. Ahí lo vemos ya allá arriba, Enzo Ferreira. Van subiendo los gigantes, Escobar también. Y los dos Escobar que están al borde del área. Y lo va a autorizar
el árbitro, el Pope dando indicaciones. Ahí va el Pope, balón por arriba y lo descuelga bien, señoras y señores. Echagüe, que levanta y la juega larga para buscar a Junior Argüello, que lo pelea arriba. Intenta Junior, gana la posición. Ahí lo tiene el conjunto del Guaraní, intenta filtrar y lo corta bien Monjes, que lo rechaza. El balón que se pierde por línea de costado y va a corresponder el lateral, Tony. A nuestro amigo Gabriel Candia también que nos está viendo por YouTube. Nos envió acá la imagen también de cómo están mirando entre amigos en su domicilio también este encuentro tan importante. Pudo vestir la camiseta del 24 del Rincón, de Itapuamí y también del Sudamérica, por eso la importancia de estar alentando a su ex equipo, el Sudamérica. Muy bien, muchas gracias a todos los amigos que están conectados con nosotros y también a los que nos van enviando los mensajes de qué manera están viendo la transmisión en vivo, así que muchas gracias. Muy bien, lo rechaza el Sudamérica desde el fondo, vuelve a recuperar el Guaraní con Benítez, que abre por el sector izquierdo con Saldívar. Saldívar que intenta recuperar el Sudamérica. Centurión. Va Centú. Avanzando el medio campo por el sector derecho. Intenta pasar. Lo vemos a Lucas que recupera, pero hay falta. Dice el árbitro. Y todo el público, el banco que reclama que no había falta, pero va a haber tiro libre por el sector derecho, señores, para el conjunto del Sudamérica. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, set de fútbol, chalecos, buzos y todo lo que estás buscando en cuanto a producción de indumentarias deportivas. Número de teléfono 0983-074-531, Candia Sport. Muy bien, lo vemos sentido, Centú. Vamos a ver. Recibe la asistencia dentro del campo de juego. Tiro libre, va a tener una buena posibilidad los gigantes del Sudamérica, que ya están al borde del área para esperar el cobro del tiro libre, que lo va a tener el conjunto del Sudán. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremalleras, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. Muy bien, señoras y señores. Y algunos que nos preguntan del otro resultado, está complicado de decir cualquier palabra con respecto a eso. No sé cómo se puede decir. Así mismo, no podemos por el momento. La FAFI no puede clausurar, ¿verdad? No complicó recién en el primer partido. Sí. A la gente que estaba viendo el partido de Nanagua Rizalá, tuvimos un corte inesperado por una mención que yo hice. Entonces por ahí ya nos complicaron Está muy complicado la cuestión en Facebook. Entonces hay que tratar de cuidar todos los detalles. ¿Expulsado quién? Aparentemente el profe Aldo. Muy bien. O a un asistente. Vamos a ver una tarjeta roja para la banca del equipo del Guaraní. No podemos precisar quién es el expulsado. Aparentemente un asistente técnico. Muy bien. Ahí se va retirando. Y lo va a autorizar el árbitro, señores. El Pope. Preparando, Saldívar el solitario en la barrera, pide... El profe Aldo aparentemente es el expulsado. No está ahí. No, sí, y sí. El profe Aldo es el expulsado en el conjunto de Guaraní. Lo autoriza el árbitro, el Pope, pelota dentro del área, Echagüe que lo descuelga bien, sin problemas, señoras y señores. Lo vemos al profe reclamar al cuarto árbitro su expulsión. Pelota que él lo pelea por el sector derecho. Va a corresponder el lateral. Lo vemos a Paniagua. Para la salida, el lateral para el conjunto del Guaraní. A ver, el árbitro principal que para un poco la jugada. Algunos reclamos para el cuarto árbitro de parte del profe, que se va expulsado. Amarilla para otro en el banco del Guaraní. Muchos nervios, Tony. Ahí tarjeta amarilla para otro integrante del banco. No puedo divisar exactamente para quién. Y va a corresponder el lateral para el conjunto del Guaraní por el sector derecho. Lo vemos a Ignacio Paniagua. Para la salida lateral, lo tiene Lucas de frente. El Junior que también le pide la pelota dentro del área. Lo vemos a Cáceres. A Bogarín, lo autoriza el árbitro. Salida lateral. Balón por el costado. Por el que intentaba de cabeza, lo rechaza. Desde el fondo, señores. Godoy. El Junior vuelve a meter el balón. Centu que lo saca de cabeza. Lara. Chaparro.
Pelota para arriba. Centu que intentaba. Ahí lo tiene Saldívar, acelera. Le picó largo. Le picó largo, señoras y señores, a Saldívar, que pide penal. Pero no cobró nada el árbitro. No pasó nada, dice el árbitro. Y lo tiene el portero. Ahí López. Víctor, que la juega larga, señores. Benítez, que lo rechaza desde el fondo. Godoy, que intenta dominar. Cáceres intenta y lo rechaza Escobar desde el fondo. Cáceres, que levanta la pelota. Escobar, que lo saca desde el fondo. Escobar, que intenta dominar, intenta habilitar para Lara. Parodi, que lo saca desde el fondo. Junior Escobar buscando el Pope, que levanta el balón, recibe la falta. Y tarjeta, Tony, para Benítez. Benítez, el que ingresó hace unos minutos, ya también es amonestado en el club guaraní. Muy bien, lo hemos sentido. El Pope Jiménez, tiro libre de vuelta. Los matongos del conjunto del Sudamérica ya ahí parado el borde del área grande. Qué difícil va a ser elegir la figura del partido, Cristian, porque cada minuto, cada segundo podría cambiar el encuentro. Sí, señor. ¿Qué dice? Ahí los amigos que están conectados con nosotros nos pueden dejar ahí en los comentarios. Bueno, ahí lo vemos rengueando el Pope, que se va retirando para el sector derecho. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Algunos empujones al borde del área. A ver qué dice el árbitro principal. Hace unos gestos en la camiseta. ¿Le llama a quién? A Parodi. ¿Y a quién? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Aparentemente al asistente. Están tirando algunas cosas. Algunos aficionados en el sector parecen ser aficionados de Guaraní. No podemos divisar. Y por eso le llamó el capitán sí. a Parodi para que pueda ir a hablar en ese sector. O le están increpando a la señorita que está actuando de línea en ese sector. Sí, señor. Vemos ahí al árbitro principal, el asistente Parodi, hablando con el público. Lo vemos que le están llevando a alguien que lo está retirando ahí de la zona donde está el asistente para proseguir el encuentro. Vamos a ver quién se va a encargar de levantar la pelota. Hay que decir que tuvo un buen trabajo la señorita. 4 minutos más. Muy bien. No hay mucho que reclamarle tampoco, Cristian. Está haciendo un buen trabajo. Es una profesional importante también de la APF, primera categoría. Entonces, está un poco caldeado nomás también sí, todo señor. El ambiente. Muy bien, 4 minutos más. Que lo muestra el cuarto árbitro para proseguir el encuentro. El Pope ya recuperado, colocando la pelota. De lado lo vemos también a Monjes y el Pope. Saldívar un poco más atrás le pide el árbitro principal. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Monjes preparado para levantar la pelota. El conjunto del Sudamérica. Pelota que juega directo. Alfonso, que intenta salir. Argüello, que lo pone a correr a Saldívar y lo revienta, no quiere complicaciones. Monjes, y corresponde lateral, lo vemos a Saldívar. Benítez, que acelera. Va Benítez, el Pope con lo justo, saca el balón y va a corresponder tiro libre de esquina, Tony. Tremenda corrida metió el jugador guaraní para ese lateral, pero estaba Pope ahí presente para quitar al tiro de esquina. Muy bien, vamos a ver quién se va a encargar de levantar el tiro libre por el sector izquierdo. Creo que es Benítez. Aldo Benítez, que se prepara para levantar el balón. Ahí lo vemos a Parodi dentro del área. Paniagua. A Elías Fernández. Posibilidad para el conjunto del Guaraní sobre el cierre de pelota parada. Lo autoriza el árbitro. Va Benítez. Arriba el balón de cabeza. ¡Gol! Guaraní, gol de Lucas Alfonso sobre el final del partido. Lo quiere cerrar, quiere clasificar Guaraní, quiere poner su nombre en las finales. Y Lucas Alfonso por el segundo, señores. Guaraní 2, Sudamérica 1. ¡Qué golazo de Lucas Alfonso! Testazo para definir esta serie aparentemente. Un golazo de Lucas Alfonso para darle el 2 a Guaraní y poder soñar en esa final. Volver a reprisar la final del año pasado. Tremendo, señoras y señores. Golazo de Lucas. Y había para el tiro libre
Había una discusión si lo levantaba Bogarín o se quedaba, en este caso, Benítez. Y se quedó él. Tiro libre. Y con eso un testazo tremendo, señores, para poner el segundo golazo sobre el final. Quiere poner su nombre en las finales el conjunto del Guaraní. Vamos a ver con lo poco que queda del partido Sudamérica cómo lo encara el Chahue, que casi se complica Chahue, que lo revienta desde el fondo Tony. Algunas discusiones en los bancos, algunos expulsados, caldeado sobre el final el encuentro, señoras y señores. Guaraní lo está ganando 2-1. Otro expulsado hubo también en la banca, Cristian, en el transcurso del festejo del Guaraní. Sí, señor. Salida lateral. Estigarribia, balón dentro del área, intenta salir, lo hace a media, gira centro. Benítez que levanta, lo vemos el Pope con la pelota. El Pope que intenta avanzar, tiene espacio, vamos a ver. Ahí lo corta bien, señoras y señores, y recupera Guaraní, pelota que la juega larga. Balón que se va a quedar en los pies del portero López. Víctor, pelota para arriba, al borde de la área, intenta de cabeza, señores. Ferreira que intenta meter, Cáceres que intenta, Junior con la pelota. Vamos a ver qué hace acá el jugador, no hay falta. ¿O qué dice? ¿Sí hubo falta? Muy bien, señores. Va a corresponder tiro libre para el conjunto del Guaraní por el sector derecho. Tremendo partido lo que estamos disfrutando sobre el final. Con un golazo de Lucas Alfonso para poner el segundo. Y lo festeja en la grada. Lo festeja en todo el mundo que están conectados con nosotros. Y es el final. Final, señores. Guaraní en las finales de la Liga Limpiña de Fútbol. Sobre el final, Lucas Alfonso pone el segundo. Delirio en las gradas, en la casa donde uno está conectado con Limpio Digital, disfrutando de la transmisión en vivo. Guaraní en las finales. Tremendo partido, tremendo encuentro donde se definió prácticamente en los últimos minutos. Se definió este campeonato, estas semifinales, para conocer al primer finalista de la Liga Limpeña de Fútbol, el Guaraní, que conoce de finales, que conoce de partidos de este tipo de encuentros. Va a jugar una final más en su ya dilatada campaña, ya dilatada categoría de jugar este tipo de encuentros. El equipo de Guaraní vuelve a una final más, una final consecutiva, recordando que el año pasado estuvo presente también en la final, Cristian. Tony, y lo de Sudamérica, impresionante. La campaña, campañón, y hoy cayó el invicto. Imagínate dónde venís a perder el invicto en el partido más importante de todo el campeonato sobre el final, con el gol de Alfonso. Pero hay que felicitar. 19 fechas invicto. Sí, señor, hay que felicitar al equipo del Sudamérica, campañón, invicto hasta hoy, y con la victoria, hoy Guaraní, que lo deja eliminado sin invicto al conjunto del Sudamérica. Para mí, Junior Coronel, la figura central de ofertas, Cristian. Sí, señor, Junior, que corrió todo, mordió toda la cancha, tremendo lo que fue. Abrió el partido, sí, hay señor. que decir. Sí, señor. Tremendo, señoras y señores, festejo, una locura del público del conjunto del Guaraní. Excelente, bueno, hay que saludar a toda la comunidad aborigen que está viviendo, siguiendo minuto a minuto lo que es esta gran definición de las semifinales, encuentro espectacular donde Guaraní llega a una final más. Tremendo partido, todo lo que estuvimos hoy presente aquí en el Estadio Coronel Carlos Garceta, disfrutamos de este gran espectáculo, es lo que buscamos siempre también, de una de las ligas más competitivas a nivel nacional. Hoy demostramos que este fútbol es impresionante, esta definición estuvo espectacular y seguro el miércoles va a ser igual entre Nanagua y Río Salado. Tremendo, señoras y señores, ya tenemos al primer clasificado, al primer finalista, que estará esperando rival de lo que va a ser el encuentro el día miércoles, que se van a estar enfrentando el conjunto del Río Salado y el Nanagua, donde se van a definir sí o sí. Vamos a saber el rival que va a estar esperando el conjunto del Guaraní, en este caso que ya está clasificado en las finales. Y el Guaraní que va a llegar descansado porque va a tener unos días de descanso,
y vamos a conocer al otro finalista el próximo miércoles, seguro en horario de 15 horas, por si existe algún tipo de definición por la tanda de penales. Vamos a conocerlo aquí en el Coronel Carlos Garcete. Sí, señor, nosotros agradecemos a las firmas comerciales que nos acompañan como siempre en la cobertura en vivo a través de Limpio Digital. Gracias, compañeros. Muy bien, nosotros seguimos, por supuesto, agradeciendo a todos los presentadores oficiales, a Central Ofertas, multitienda para toda la familia, ropería, calzado, accesorios, encontrarlos sobre la avenida General Elizardo Aquino. También agradecemos a Material de Construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino en la ciudad de Limpio. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes y acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Recicladora Caranday, tu punto de reciclado en Limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Comercial Todo Plástico, representante exclusivo de Cienfuegos del licenciado Isidro Cáceres, embalaje en general, bazar, cotillón, juguetería, librería y mucho más. Agradecemos también a Candia Sport por ser parte como auspiciante oficial de todas las transmisiones de la Liga Limpeña de Fútbol a través de Limpio Digital. Agradecemos también a JHS Hidráulica, taller de reparación, a JJ Infran Servicios, todo para tu piscina, a JA Autocentro, lo que tu vehículo necesita, a Esparta Pizza, que luchás por tu última rebanada. También agradecemos a Esmirce Bobadilla, tu concejal 2026, Botalista 1, opción 12, a Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de mecánica en general. También Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. A Juancho Gómez, intendente de Limpio 2026, lista 2. También agradecemos a Embutidos Artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. También agradecemos a Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio, número de teléfono 0182-633-598. También agradecemos a RG Store, tu nueva tienda deportiva en el centro mismo de Limpio. Agradecemos a Claudia Gómez, concejal de Limpio 2026, lista 2, opción 1, a Bodega Ñacaíto, que tiene las bebidas más frías de la ciudad de Limpio. Agradecemos a Pedrito Gómez, diputado nacional, apoya al deporte limpeño. Agradecemos a Comercial Eliana. También agradecemos a Comercial Fer, que tiene al por mayor y menor todo para la canasta familiar. También a Candia Refrigeración, instalaciones, servicio y reparación, restauración de furgón, refrigerado, soldadura en aluminio, acero inoxidable, hierro fundido, número de teléfono 0984-718-217. También agradecemos a César Linares para concejal de Limpio 2026, lista 2, opción 4, así como también agradecemos al licenciado César Méndez, concejal de Limpio 2026, votar lista 1, opción 3. Y por supuesto a todos los que nos acompañan en cada transmisión de la Liga Limpeña de Fútbol desde la primera jornada, desde el primer partido, ya que se estuvo disputando. Nosotros estuvimos acompañando con las cámaras de Limpio Digital, con todo el equipo humano, con todo el equipo técnico, así como corresponde, llevándote lo mejor también en información en el programa de Tres Dedos, por supuesto acompañado de nuestro compañero Adri, acompañado del compañero Ernie también, que estuvo sumándose en su momento dentro de Tres Dedos, así que fue realmente una temporada bastante linda aquí dentro de la Liga Limpeña de Fútbol. Y ya estamos a un pasito nada más de llegar hasta la final, que va a ser, este miércoles, el desempate, la semifinal entre los dos equipos que el día de hoy justamente igualaron en partidos ganados, y el miércoles vamos a estar viendo cómo le va a ambos equipos. Y recordamos que hoy Río Salado se llevó la victoria con 5-0 versus Nanahua, así que este miércoles vamos a estar conociendo al futuro rival de Guaraní de Limpio, que una vez más está en la final. Agradecemos a la tienda de Lila también por compartir con nosotros, que siempre se suma también en cada transmisión, y por supuesto hace el diseño especial para lo que sería la entrega de los galardones a los mejores jugadores, los mejores futbolistas que estuvieron, las figuras que estuvieron en cada partido disputando, por supuesto patrocinado por Central Ofertas, que está en el centro mismo de Limpio, que tenés que aprovechar en esta temporada, que tiene realmente unos precios increíbles. Está a una cuadra nada más del semáforo principal de nuestra ciudad de Limpio. 17:42. Nosotros así seguimos contigo aquí desde Limpio Digital. Vamos a hablar ahora, vamos a conversar con la figura del partido. Ahí nuestro compañero Tony está abajo para poder conversar con él. Vamos a ver algunas palabras de parte del jugador, de la figura del partido, del encuentro de hoy entre Guaraní y Sudamérica que estaba invicto, y justamente como mencionaba el compañero,
perdió su invicto ya aquí en la semifinal de la Liga Limpeña de Fútbol. Bueno, ahí estamos viendo ya en pantalla la cantidad de gente también que está dentro de la cancha, dentro de este estadio. Los hinchas, amigos, familiares, futbolistas también del Club Guaraní, festejando, apoyándose, ahí felicitándose entre todos. Merecida victoria de parte de Guaraní, que se lleva los puntos a casa y por supuesto ya el pase oficial a la final de la Liga Limpeña de Fútbol en esta temporada del año 2026. Recordamos también de que Guaraní de repente en la fase de grupo tenía varios empates. Estaba invicto pero con empates. Creo que, si no estoy equivocado, perdió un partido en la fase de grupos. Creo que, no sé, no estoy bien seguro. Pero bueno, tuvo realmente una muy buena temporada también Guaraní. Y ahora lo demostró en esta semifinal de que están hechos. Y bueno, ya están en la final esperando a su próximo rival, que puede ser Sudamérica o puede ser Nanagua y Sudamérica, que van a estar disputando, van a estar enfrentándose el día miércoles. Y por supuesto nosotros te presentamos, te ponemos este partidazo a través de las pantallas de Limpio Digital, que transmitimos por supuesto a través de YouTube. Vos podés poner tu tele, prendés tu tele ahí tranquilamente, disfrutás de todo lo que es nuestra transmisión. Y también hoy que estuvimos haciendo la transmisión a través de TikTok, creo que hoy es una de las pocas veces que llegamos a hacer transmisión en TikTok. Vamos a ver ahí cómo le va a la gente, cómo le va a nuestra comunidad de TikTok, que por supuesto estamos queriendo hacer crecer. Y vos de repente, si estás ahí del otro lado escuchando, viendo esta transmisión, seguimos también en TikTok, que puede ser parte de los distintos premios, sorpresas también que vamos teniendo. Ahí de fondo lo estoy escuchando a nuestro compañero Tony. Nuestro compañero Tony, que va a estar conversando en minutitos con la figura del partido. Ahí está probando todo el micrófono. Estamos colocando todo bien en la parte técnica. Excelente realmente el relato de nuestro compañero Nicky Colmán. Un crack total. Y también por supuesto nuestro amigo Adri, que ahora seguramente estará viendo el partido de Argentina contra España. Ese era su compromiso que tenía por lo visto. Bueno, le mandamos un saludo a nuestro amigo Ale también. Ale. Saludazo para Ale, un gran tecladista que... Bueno, dale. Ahí está. Bueno, ya estamos con nuestro compañero Tony. Adelante Tony, contigo. Estamos con la figura de este encuentro, de esta semifinal, Danilo Coronel. Muchas felicidades. Fuiste elegida la figura central ofertas. Un premio que seguro va a quedar muy linda tu vitrina el día de hoy, porque fue un partidazo. Bueno, antes que nada, gracias a ustedes por elegirme la figura. No, esto no es solo de mí, sino del equipo, del grupo, los dirigentes, de la hinchada, de todo. Abriste un partido muy complicado con esa jugada magistral casi desde el medio campo, esta asistencia que abrió el marcador para este partido. Fuiste muy clave en todo el trabajo del medio campo, y creo que también diste un apoyo muy importante para la clasificación a la final. Bueno, y antes que nada era lo que pedía el profe, pedí meter pelota entre líneas ahí detrás de los centrales. Gracias a Dios una de esas fue bien y pudimos abrir el partido. Una final más para el Guaraní, la afición aborigen que está acostumbrada a este tipo de eventos, bueno, van a buscar seguro reivindicarse de lo que fue el año pasado. Bueno, así mismo no fue nada fácil. Yo creo que para esto nos preparamos para llegar a la final. Y nada, como te dije, así nos preparamos a jugar una final. ¿A quién va dedicada esta victoria? Bueno, para la gente, para mi familia, para los dirigentes. Muchas felicidades y que sigan los éxitos, y esperemos poder volver a elegirte de la figura en las finales. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, así estamos con Danilo Coronel. Vamos a ver si podemos hablar con el presidente también, si nos puede ayudar nuestra compañera para poder conocer un poco el gran trabajo que está realizando el Club Guaraní en una final más. Si podemos... Cintia, ¿sí puede ayudarme con el presidente? Un ratito también para ir cerrando también nuestro trabajo periodístico el día de hoy. Tremenda victoria del Guaraní prácticamente en la última etapa del partido.
pudieron conseguir esta victoria 2-1 ante el Sudamérica para ser el primer finalista de la temporada 2026 del campeonato de la Liga Limpeña. Excelente, ahí Tony estuvo conversando ya con la figura del partido, uno de los grandes futbolistas que tiene el club Guaraní, merecida victoria de Guaraní, se llevó sobre la hora en el alargue un cabezazo y gol de parte de Guaraní, que ya está clasificado a la final de la Liga Limpeña de Fútbol 2026. Te mandamos un saludo a vos, a toda la gente de Salado, a toda la gente de Bayué, a la gente de Piquete, también de Colonia, de las distintas comunidades y localidades de nuestra ciudad de Limpio, que siempre están ahí en plena sintonía, y también a la gente de las ciudades aledañas a Limpio, Mariano Roque Alonso, Loma Putá, Emboscada, a la gente del interior del país, a toda la gente del exterior del país también. Un abrazo fraternal para todos. Ahora sí, contigo, Tony. Muchas felicidades, presidente. Una final más donde vas a estar encabezando esta dirigencia del Club Guaraní. Sí, muchas gracias, Tony, a todo tu grupo, ¿verdad? Sufría semifinal, jugamos con un excelente equipo, obviamente que sacamos el resultado, ¿verdad?, a último minuto, pero eso es lo que nos propusimos desde un comienzo, desde el primer partido, y ya este es el resultado de todo eso. Era el partido que todos esperábamos, conociendo la capacidad técnica de los dos equipos, conociendo al Sudamérica, conociendo al Guaraní, que empezó de menos a más para llegar a una final más. Sí, así mismo, yo me recuerdo cuando comenzamos los 4 primeros partidos, ¿verdad?, que no pudimos ganar, y después vinimos de abajo prácticamente, y acá no hay secreto, Tony, este trabajo es insistir, aguantar todas las críticas, ¿verdad?, porque no solamente la gente te viene a apoyar, sino también te viene a criticar. Y nada, este es un trabajo de una dirigencia que tengo atrás, ¿verdad?, que es impecable. Somos un grupo muy unido, y este es el resultado de todo eso, ¿verdad? Llegamos a una final más, esta dirigencia trabajó para eso, estos jugadores trabajó para eso, y mira, acá estamos. Oscar, ¿esta ya o la primera fase? Porque no arrancaba Guaraní, conocemos el trabajo que tuvo para el inicio de este campeonato, con grandes contrataciones también, como corresponde para una institución tan grande. ¿Esta ya o Oscar? Sí, eso es lo que te digo, mucha crítica, pero eso supimos nosotros absorber, ¿verdad?, porque es normal, y todo lo que nos están criticando, o sea, lo que nos criticaban en ese momento, ahora están festejando acá dentro de la cancha con nosotros. Y es normal, esto es así, esto es fútbol, hay que aguantar, nosotros sabemos lo que es esto. También en el 2023 comenzamos así, y al final ese año salimos campeón bajo también mi presidencia y con esta comisión. Y siempre nosotros seguimos trabajando. Guaraní cada año. Una táctica nomás ya parece que Oscar. Y sí, pero la cábala. Y puede ser que sea la cábala, pero más que disfrutar este momento donde estamos, al hincha que Guaraní que disfrute, le invito a que venga a apoyar, que no importa que las críticas que nos hicieron, ya acá todos somos uno nomás ya. Intratable Guaraní en la liguilla, intratable en los cuartos de final. Ahora un poquito ajustada esta victoria ante el Sudamérica, pero bueno, llegan a una final para poder ampliar un poco los palmares del Club Guaraní. Sí, así mismo es. Pasa, Tony, que nosotros jugamos hasta hoy fue el mejor equipo de la Liga Limpeña, que el Sudamérica estaba invicto. Hoy terminó el invicto. Imagínate todos los partidos que ellos ganaron, y nosotros venimos, como te dije, de menos a más, ¿verdad? Pero nos presentamos a la altura de nuestra institución, a la altura de nuestra gente, de nuestra historia, y nos enfocamos a eso, ¿verdad? Y trabajamos sobre eso. Y ahí entendieron los jugadores en donde estaban parados. Así es que más bien felicitarle a ellos, y como te dije, a disfrutar todo esto y esperar lo que sea la final nomás ya. Excelente, Oscar, muchas felicidades, y para la comunidad aurinegra ahí de Bayué, que seguro está vibrando con esta nueva final que va a estar disputando el equipo de Guaraní. Sí, así mismo, Tony, vamos a ir a disfrutar, como te digo, y agradecerte a vos y a todo tu equipo de prensa, y como te digo, siempre Guaraní está a las órdenes y las puertas abiertas están para todos ustedes. Excelente, muchas felicidades, Oscar. Gracias. Así estamos con el presidente, Oscar Enrique, también, que va a jugar su segunda final como presidente. La anterior se consagró campeón, y vamos a tratar de hablar con Fernández también, que es nuestro compañero, nuestro amigo también de la... Vamos a hablar un ratito con el delegado del Club Guaraní, también
Fernández, que es un experimentado, conocedor también de llegar a finales. Batecovio, acá tenemos nuestra camarera. Muy buenas tardes, Tony. Un placer dialogar contigo y con tu amable audiencia. Una final más para tus Palmares. No fue fácil esta temporada 2026 para Guaraní, pero están consolidados ya como el primer finalista. Y comenzamos de menos a más, como se dice, y ahora estamos disfrutando lo que es llegar a una final más. Creo que es la 7ª final mía como delegado del Club Guaraní, 4 ganados en la división primera y tengo muchos palmares en la división infantil, cadete y juvenil también. Este año fue complicado el inicio, estamos hablando con el presidente Oscar también, referente a lo que fue los inicios del Guaraní. En la primera fase prácticamente casi se eliminan y al avanzar la siguiente fase en la liguilla fueron imparables. Fue una etapa complicadísima a pesar de haber tenido un gran profesional como el profe Carlito Jara, a quien mucho también se debe al trabajo que él... Al inicio del trabajo que él comenzó como técnico del Club Guaraní, pero lastimosamente no se dieron las cosas y como se dice, caballo que alcanza llega y se nos dio ese adagio y estamos ya otra vez a una final más. ¿Cuál es tu análisis de esta temporada 2026? Complicada como estábamos hablando recién. ¿Cuál es tu análisis para lo deportivo? Porque veo que tienen recambio, que tuvieron algunos lesionados también en estos últimos meses. ¿Cómo fue el trabajo para llegar a esta distancia? Y el análisis que yo tengo es que tenemos que no nos acompaña el factor suerte. Hay algunos jugadores que están en alza, rindiendo bien, y Paz viene, se lesiona, descansa, viene otro, y yo creo que se debió a eso, a pesar de que trabajamos de la mejor manera, pero que el factor suerte es lo que nos acompañó de inicio, pero que ahora ya estamos llegando en óptimas condiciones para la primera final. Hay que decir también que Sudamérica fue un equipo muy duro, se definió prácticamente en pelotas paradas. Esta semifinal era para cualquiera, terminó el invicto también el del Sudamérica el día de hoy, pero Guaraní pudo doblegar a este duro equipo del Sudamérica. Y como se dice, es uno de los mejores equipos también de Limpio, se preparó también para campeonar y la suerte nos acompañó en esta etapa, o sea, en esta fecha nos tocó a nosotros y utilizamos el factor que ellos utilizan muchísimo, que es la pelota parada, y gracias a Dios a Luquita se le dio en el último minuto con un testazo de cabeza que por suerte fue gol y victoria para el Guaraní. Excelente, muchísimas felicidades, Fili, por una final más, y bueno, para toda la familia del Guaraní, que seguro está festejando ya como es normal en la cancha de ustedes. Y sí, muchísimas gracias, Tony. También le dedico esta victoria a mi señora, que siempre me acompaña día a día en la inferior, en la primera, juvenil, sea lo que es en lo deportivo de Guaraní. Siempre me acompaña y este triunfo le dedico a ella. Y prácticamente también es una delegada más. Y una delegada más que hace 17 años que cumple el mismo función y el mismo labor que yo estoy desempeñando en el Club Guaraní, Tony. Sí, la conozco por los años también en cancha, la conozco, que siempre también estuvo en la selección cuando te acompañaste en la selección. Sí. Un trabajo en familia, como se dice normalmente, porque te gusta Iana para dejar tu domingo. Y sí, Tony, porque hace 17 años he interrumpido trabajo a favor de mi queridísimo Club Guaraní, y como vos decís, estamos todos en familia. El presidente es mi sobrino, prácticamente Edu es mi hermano, todos somos en familia acá. Vamos a ver si Edu invita al asado esta semana. Sí, el día del jugador. El día del jugador, el martes. Edu, ¿cómo estás? Muchas felicidades, Eduardo, por una final más con el Guaraní también. Complicado inicio del equipo, pero ahora en esta instancia, como se dice normalmente, cuando los jugadores de Guaraní se dice siempre normal, porque el inicio fue complicado para el Guaraní. Así mismo, es como todo torneo, todos los equipos pensamos en jugar este partido. Y gracias a Dios hoy estamos en donde queríamos estar, que es jugar el último partido. Los últimos partidos, ojalá que se puedan dar las cosas y podamos nuevamente salir campeón. Costó muchísimo, pero estamos.
¿Qué partido el día de hoy, Edu? Sí. Fue complicado, fue puro roce, se definieron con pelotas paradas, hay que decir, y el último testazo prácticamente a los 48 minutos del segundo tiempo de Luquita, que le da esta final, para repetir una final el año pasado también, y ver si pueden endosar un poquito más la cantidad de campeonatos ya obtenidos por el Guaraní. Mira que estábamos enfrentando al equipo que venía invicto, Tony. No es poca cosa, Sudamérica no perdió ningún solo partido hasta hoy. Y sabíamos que iba a ser el partido que se iba a presentar así, que de mucho roce, mucha fuerza. Por suerte jugadores que juegan fuerte pero no juegan sucio, entonces se dio un lindo partido, un partidazo realmente, semifinal digno de cualquier final liga. Anticipada. Una final anticipada prácticamente, pues como te digo, Sudamérica venía invicto, Tony, y se demostró que no es en vano que venía así, un plantel de primera, excelentes jugadores, gente muy grande que va muy bien de arriba, y gracias a Dios pudimos definir creo que 93 minutos con el gol de Luquita, ¿verdad? Que saltó como, no sé cómo que saltó, pero el más pequeñito saltó demasiado alto y por suerte se la clavó en el ángulo, como se dice, ¿verdad? Y Aldo merecido tiró un centro espectacular, ¿verdad? Para tener su cabeza, y ahí estamos, gracias a Dios, en la final. Edu, ¿a quién me va a dedicar esta victoria? Bueno, van a ser días claves también para la preparación para el próximo domingo, que va a ser la primera final. Conoceremos el miércoles al que va a estar disputando esa final con ustedes. Y a toda la comunidad ordinaria, que somos muchos, Tony, somos gente muy unida, que hace mucho estamos en la dirigencia, gente de barrio que nacimos todos ahí, y a toda la comunidad, a todos los hinchas aborígenes, esperemos que el domingo, Dios mediante, podamos llenar el estadio y podamos ganar el primer partido, que es el objetivo a partir de ahora, recuperar a los muchachos y a partir de mañana o martes comenzar a jugar el partido el domingo. Excelente, muchísimas felicidades. Éxito siempre también. Ahí vamos a ir cerrando con el ingeniero Nieder, que está en una conversación también ahí, dirigente no solamente de campo, también en el salón. Vamos a estar hablando con él para poder cerrar este trabajo. Gracias a todos los compañeros que estuvieron hoy trabajando. Vamos a esperar un ratito más para hacer una nota, si podemos meter un poco de tanda ahí, y esperándole a nuestro amigo Nieder también para cerrar este trabajo. Ahí está, excelente Tony, ahí conversando con todos los dirigentes también del Club Guaraní. Tiene muchos conocidos Tony ahí. Ya le estuve pecheando un asado a no sé quién, que no sé si de repente podemos compartir, aunque no sé si eso se puede hacer realmente, o por lo menos seguramente cuando termine la temporada 2026 capaz que acepte Tony, aunque no creo que Tony tampoco rechace, ¿verdad? Uno. Pero bueno, tenemos que agradecer a Material de Construcción Santa María, todo para la construcción. Ahí puedes encontrar hierro, pinturas, artículos de ferretería, encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Gracias también a Central Ofertas, que es una multitienda para toda la familia. Ahí encontrás ropas, calzados, accesorios, encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino en la ciudad de Quito. Ok. Bueno, Comercial Todo Plástico, representante exclusivo de Cienfuegos, del licenciado Isidro Cáceres, embalaje en general, bazar, cotillón, juguetería y librería. Material de construcción, Santa María, todo para la construcción, tiene hierro, pinturas y artículos de ferretería. Tenemos que agradecer a Forma Méndez, que cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios en Forma Méndez en todas sus sucursales, no solamente en el de Limpio. Tener Maputada, San Lorenzo, Luque y próximamente en otras ciudades. Agradecemos a Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, shorts de fútbol, chalecos, buzos. Número de teléfono 0183-074-531. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremalleras y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. Vos, si querés ver tus fotos, si estuviste de repente por la cancha hoy, podés ver tus fotos. ¿Cómo se puede hacer para ver las fotos en el Drive? Se sube un Drive en Facebook. Ya, vamos a estar subiendo un Drive en Facebook y en Instagram. Por supuesto, las fotos son de parte de Fío, que va haciendo todas las fotos, va captando todas las emociones que hay en la cancha. De por ahí, si te sacaron una foto sin que te des cuenta, puedes verlo a través de Facebook y también a través de Instagram. Ahí está. Y entras en un Drive y ya puedes ver tranquilamente tu foto si estuviste por la cancha. De repente, si querés buscarle a alguien, querés saber si vino o no vino a la cancha, también puedes hacerlo sin ningún problema. Ahí está Tony esperando a que se le acerque un dirigente más. Está atento Tony, está con dolor de garganta, pero le encanta hablar cuando tiene dolor de garganta.
Le encanta hacer al revés la cosa a Tony. Pero bueno, como dice la frase, ahora es el momento. JJ Infran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. JJ Infran Servicios. Agradecemos a Sparta Pizza que llegamos a hacer una transmisión también. Ahí está, con Tony. Seguimos contigo. Bueno, seguimos ya cerrando nuestro trabajo aquí desde el Coronel Carlos Garcete. Estamos con el ingeniero Nider Escobar. Tremenda victoria del Guaraní para una final más. Así mismo, una final más, como se dice, pero qué sufrido fue también, ¿verdad? No es fácil llegar en esta instancia. Nosotros, por suerte, nos propusimos llegar al último domingo y gracias a Dios se nos va a dar. Creo que los dos equipos se portaron, ningún equipo dejó nada regalado y se jugó como una final anticipada y por suerte pusimos algo un poquitito más, ¿verdad? Y vamos a jugar ese último domingo, Tony. Tremendo partido en el último, casi la parte de descuento, casi terminando el encuentro, una definición espectacular de Luquitas también para darle la victoria y la final al Guaraní. Sí, así mismo, ¿no? Sudamérica es el último invicto que quedaba en lo que es la liga, ¿verdad? Un equipo muy compacto, muy fuerte, son personas grandes, jugadores con talla física, con juego aéreo, que te impiden mucho llegar a los goles. Justo también nosotros estábamos sin nuestro goleador, que es Sandy Martínez, pero el profe pudo armar el esquema y creo que se nos dio la fortuna, ¿verdad?, de poder encontrar ese gol en los últimos minutos y poder llegar al último domingo. Estamos comentando nosotros en transmisión también que lo vimos por primera vez a Guaraní jugar con un falso 9 que era Argüello, porque no lo tenían hoy a su goleador, a Santi Martínez, que fue expulsado del partido anterior, y tuvieron que abrir el marcador o tratar de jugar de espaldas a los marcadores y también con la pelota parada, que fue fundamental en este último tiro libre de esquina donde Luquitas convirtió el gol. Así mismo, ¿no? Y bajo la adversidad te ves en figurilla, ¿verdad? Y tratar de ver otro sistema táctico y técnico. Creo que el profe encontró un equipo ideal para poder jugar con como te recalqué, ¿verdad? Personas grandes, con talla física. Entonces vos le restás con velocidades por los costados y con gente pequeña que tenga un poco más la pelota. Jugamos con un falso nuevo, también está el Diego, que también tiene clase ahí y daba esa pequeña pausa para poder pivotear y poder llegar a los goles, ¿verdad? Muchos goles no entraron nomás, pero estuvimos cerca de ampliar. Al no ampliar, ellos empataron y se dio un verdadero partido de finales. Preci, te digo Preci porque también estuvimos hace unos días nomás trabajando en lo que fue el Nacional Femenino. Quería felicitarte personalmente porque esa vez se fue un poco complicado, porque teníamos que armar equipo aquí y allá. Habló contigo Adrián, pero estamos conquistamos forma invicta 2 títulos, que no es poca cosa. Ahora estás con el desafío más grande, creo que de toda tu carrera futbolística o tu carrera como dirigente futbolístico, en este caso en el fútbol de salón, el que va a ser el Mundial. ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo viene eso? Si puedes darnos un parámetro o un resumen de lo que estás trabajando para nuestra audiencia de Limpia Digital, y bueno, y saber que un limpeño va a estar trabajando en una contienda internacional tan importante. Yo siempre fui futbolero, ahí mi mamá, la que está ahí de fondo, siempre ahí entre sus cosas para vender. Yo ya venía ya de chiquito a las canchas, ¿verdad? Por cosas del destino no llegué. Por culpa de mamá y papá, ¿verdad? Y después por cosas del destino me metí en la parte dirigencial, me fue gustando y le dimos en el palo en lo que es la rama femenina, ¿verdad? Logramos un título invicto con Guaraní, de ahí ya le di el gusto y fuimos a la nacional, le trajimos la primera nacional histórica para Limpio, la segunda también ya con una base ya estructurada y ya fuimos ya, ¿cómo te iba a decir? Mejorando el plantel que tuvimos y gracias a eso trajimos la segunda ahora. La Federación Paraguaya de Fútbol Salón echó ojo en nosotros, nos dio la oportunidad de poder encabezar lo que es este tremendo desafío, diría yo. Creo que no solamente en mi carrera ha de ser un desafío tan grande así, sino que muchas personas, ¿verdad? Llegar a hacer la cabeza de una selección paraguaya no ha de ser fácil para nadie y esperamos en cumplir como limpeño y como alguien que ama este deporte del 20x40 en altura y que, quien dice, ¿verdad?, traer la primera Copa del Mundo a Paraguay.
Excelente, muchísimas gracias, A usted. ingeniero. Felicitaciones otra vez por lo que fue el Nacional y lo que es ahora tu clasificación a las finales con tu equipo, con tu querido aborigen, que llega a una final más y vamos a ver quién se suma para este baile del próximo domingo, el próximo miércoles aquí en el Coronel Calvo. Así mismo, el que venga nomás, el que hay que ganarle a todos. Excelente, ahí vamos cerrando con nuestro compañero Alex Cuellar. Muchísimas gracias a todos los que se sumaron con nosotros en nuestro trabajo. Nos reencontramos el próximo miércoles con el partido extra entre Nanahue y Río Salado. Excelente, Tony. Qué crack. Un trabajo excelente de parte de nuestro compañero Tony. Le mandamos un saludo a toda la gente que se sumó, que se quedó con nosotros hasta el final de la transmisión de hoy. Bueno, ya saben ustedes, el primer finalista de la Liga Limpeña de este periodo 2026, esta temporada 2026, el Club Guaraní, que en el último minuto anotó su segundo gol de la victoria y así ya está en la final. Y este miércoles vamos a conocer al segundo finalista, que va a ser el partido entre Río Salado versus Nanahue. Te dejamos, te agradecemos muchísimo a vos. En los relatos estuvo nuestro compañero Adrián Arce en el primer partido. En el segundo partido, nuestro amigo Nicky Colmán. En controles, nuestro amigo Vallejos. Y por supuesto, en la voz comercial, quienes habla Alex Collar. Les amamos a todos, que pasen muy bien y gracias a todos. ¡Chao!